Hola gente, un saludo. Quiero empezar este video agradeciendo a los miembros del canal, Nico Galloso, Valentín Díaz y René Montes. Muchísimas gracias chicos. Gracias por el apoyo. Invocador solitario de rango triple S. Esta historia comienza en la ciudad de Tianfeng. Y en la quinta academia me encontraba yo, junto con mis compañeros de clase, quienes se encuentran preocupados, ya que hoy es un día muy especial. Este es el día en que todos despertaremos nuestro talento. Cada uno tiene su preocupación. Y yo no soy la excepción, ya que nuestra familia está pasando por un momento de crisis financieras. El patrimonio de papá y mamá se ha utilizado todo. Y lo único que puedo hacer es vender la casa. Por lo que la última opción que me queda es entrar en el territorio de los demonios. Hablemos un poco de mí antes que nada. Hace 10 años atravesé un portal desde la tierra hasta aquí. Para ser exactos, mi nombre fue dado por mis padres adoptivos. La pareja me trató como su propio hijo. Sin ellos no podría sobrevivir en este mundo. Y hace 20 años un misterioso agujero de gusano apareció en el cielo de este mundo. De estos agujeros aparecieron al azar un sinfín de monstruos destruyendo todo a su paso. Las armas de los humanos son inútiles contra ellos. Fue en ese incidente en el que mamá fue devorada por un monstruo, mientras que papá se encontraba atrapado bajo unos escombros. Sin poder liberarse de estos, fue aplastado por un monstruo gigantesco. Los únicos que sobrevivimos fue mi pequeña hermana y yo. Los humanos fueron asesinados sin piedad por los monstruos. Mi padre también tuvo una muerte trágica frente a mis ojos. Luego de eso los humanos comenzaron a luchar contra los monstruos, por lo que entraron en la puerta del territorio de los demonios. La gente descubrió más tarde que cuando se hacen más fuertes en el territorio de los demonios, también se harán más fuertes en el mundo real. Fue así que todos los países formaron una élite que intenta luchar contra los monstruos del territorio de los demonios. La Organización Internacional y Asociación de Cazadores del Territorio de Monstruos clasifica a los cazadores en 5 rangos, desde el número 1 al 5. Y entre más alto el número, mayor fuerza y poder posee. A menudo cuando se enfrentan a un monstruo del territorio demoníaco, que es de alto rango, solo el cazador de rango 5 puede matarlo. El talento del despertar humano también tiene 7 rangos, desde la D hasta la triple S, siendo esta última la más poderosa. Y solo aquellos que despiertan el talento de rango A o superior pueden pasar el examen de cazador de rango 1. Volvamos entonces a la historia. Una vez en casa, y como ya había dicho, el día de hoy despertará mi talento. Para ello tendría que viajar al mundo de los demonios. La hora se acercaba. Y esta era mi última oportunidad para salir adelante. Gracias a un dispositivo muy parecido a un reloj, el portal se abrió. Y fui transportado al campo de pruebas para novatos. Una hada guía apareció frente a mí para ayudarme en la introducción de este mundo. Esto es muy parecido a un videojuego. Como ya tenía algunos conocimientos y había investigado sobre este lugar, elegí un traje de máscara para tratar de ocultar mi identidad y protegerme. Lo siguiente sería activar mi talento. Para ello solo tendría que colocar mi mano frente a una bola de cristal, y este aparecerá automáticamente. La bola de cristal comenzó a brillar fuertemente, y luego la luz desapareció como si nada. El proceso fue más rápido de lo que pensé, y me encontraba un poco asustado en el hecho de pensar que había obtenido un mal talento. Pero lo que había despertado fue una invocación de talento de rango triple S. Por cierto, mi talento de rango triple S solo existe en las leyendas. Nadie lo ha visto nunca en este mundo. Con solo un talento de rango S, puedes entrar directamente a una academia famosa. Y con este rango, seguramente mi futuro será brillante. Dándole un vistazo a la descripción de mi habilidad,
Puedo invocar a un plan exactamente igual. De cualquier monstruo que haya matado. El tiempo de enfriamiento es de 60 segundos. Y si subo de nivel mi habilidad, podría convocar aún más clones. Es una habilidad completamente increíble, con la que podría incluso construir un ejército de monstruos. Aunque mi ventana de estado no es tan asombrosa, pues básicamente la mayoría de mis atributos están al nivel de alguien normal. Con el tutorial completado, fue enviado por fin al territorio de los demonios. En este lugar una gran cantidad de novatos se reunían, y todos eran ayudados por los instructores de la administración del territorio demoníaco, quienes nos explicaron los conocimientos básicos del lugar. Hicimos una fila para que nos distribuyeran armas. Mientras esperábamos nuestro turno, el instructor nos recordaba que el territorio del demonio no es un juego. Si uno muere en este lugar significa una muerte real. Y las personas que no se toman las cosas en serio, generalmente tienen una muerte trágica. También nos advertía que este lugar es un campo de batalla, que no está sujeto a la ley. Por eso no solo debíamos preocuparnos por los monstruos, sino también por otros humanos. Ya que en un lugar como este, los mentirosos y los asesinatos pueden ser vistos por todas partes. Por nuestra seguridad, nos pedían no confiar fácilmente en nadie. Al llegar mi turno, me registré con una habilidad de rango D, para no sobresalir, ya que no quería llamar la atención, sin antes hacerme fuerte para sobrevivir. El tipo de arma que elegí fue el arco, pues creo que es la que mejor confianza me da, ya que con ella puedo atacar a una distancia segura. Al contrario del resto de cazadores novatos, que salieron inmediatamente a matar monstruos, yo decidí quedarme y entrenar mis disparos. Y realmente disparar flechas es más difícil de lo que imaginaba. Disparé tantas flechas pero solo una da en el tiro al blanco. El combate real no me permite tener tanto espacio para los fallos, por lo que aumentar mi tiro con arco es lo primero que debo hacer. Después de muchos intentos, por fin logré entender y mejorar mi capacidad. Incluso mi competencia con el arco subió al nivel 4. Con esto era momento de partir a enfrentar a los monstruos. Veamos entonces la guía del territorio de los monstruos. En los primeros pisos podemos encontrar los siguientes enemigos. 1. Conejo violento. Tiene una alta velocidad y esquiva rápido, pero tiene una defensa débil. 2. Tortuga de lava. Defensa alta, puntos de vida altos, pero velocidad lenta. 3. Lobo de sombra oscura. Este es el jefe del primer piso. Cuenta con una velocidad rápida y un ataque fuerte, además de una habilidad llamada rasgadura de sombra oscura. Un par de novatos que se habían apresurado atacaron a una tortuga de lava, pero no lograron hacerle mucho daño gracias a sus elevados puntos de vida. Esta comenzó a perseguirlos y estuvo a punto de eliminarlos, pero logré atraer su atención, lanzándole una flecha en la cabeza. Después de provocarla levemente, esta comenzó a perseguirme, pero yo ya tenía un plan en mente. Por ello la conduje directamente hacia el altar de invocación, y fue la barrera de este mismo que se encargó de hacerle un daño crítico, dejándola muy cerca de la muerte. Y con ayuda de un par de flechas, obtuve mi primera victoria sobre los monstruos. Al morir los monstruos dropean ciertos objetos, llamados orbe de alma mágica. Dependiendo del nivel del monstruo, pueden ir de un rango bajo, medio o alto. También tienen diferentes colores, dependiendo de sus atributos. El rojo es fuerza. El verde es físico. El azul es espíritu mental. Y el amarillo es agilidad. Si absorbes un orbe de alma mágica, el atributo correspondiente aumentará, dependiendo obviamente del nivel del orbe. El que obtuve en esta oportunidad es uno de bajo rango, por lo que lo guardaré por el momento.
Más importante aún. Ahora que he matado a la tortuga de lava, puedo invocar un clon de ella. Con esto, esta tortuga se convirtió en mi primera invocación. En otro sitio del primer nivel, 3 cazadores peleaban contra un conejo violento. Al parecer les estaba costando bastante lidiar con el conejo, pero de poco en poco lo iban derrotando. En ese momento apareció una tortuga de lava. Por supuesto, los cazadores se pusieron en alerta, pero rápidamente notaron a la persona que estaba montando en el lomo de la tortuga. Este era Schure, que pasó simplemente a saludar y se retiró del lugar, dejando la incertidumbre en los cazadores. Si era posible domar monstruos en el territorio de los monstruos, por lo que, al menos inteligente, se le ocurrió domar al conejo violento. Por supuesto, esto no era posible para ellos, y este solo terminó perdiendo un par de dientes por los golpes del conejo. Cuando los jugadores pensaron que ya lo habían arrinconado, el conejo desató su modo berserk, y no solo se puso más grande y violento, sino que también llamó refuerzos, por lo que otros 2 conejos aparecieron. Schure, que se encontraba tranquilamente montando el lomo de la tortuga, ni siquiera se dio cuenta que detrás de él corrían los 3 cazadores, asustados por los conejos violentos. Estos pasaron a la par suya, atrayendo los conejos hacia Schure, los cuales comenzaron a atacar sin más, mientras se le ordenó a la tortuga que los atacara con su cola. Al mismo tiempo, Schure les disparaba flechas, pero su daño era muy reducido en comparación con el de la tortuga. Los conejos comenzaron a asediar a la tortuga, ya que sus movimientos eran muy lentos. Era un blanco fácil para ellos. Aún así, la tortuga lidiaba con ellos en la medida de lo posible, y un golpe de ella era bastante poderoso. Pero esto no quita que estuvo a muy poco de morir. Schure incluso le ordenó que regresara a la matriz de invocación para que ella no muriera. Pero en ese momento la tortuga subió de nivel. Con esto ellos lograron derrotar a los 3 conejos violentos, y Schure no dudó en convocarlos. Ahora su equipo se había hecho más grande, con 4 bestias invocadas. Al día siguiente, todos los estudiantes recibieron una notificación en donde les pedían reunirse en el altar. Una vez todos estuvieron reunidos, la persona a cargo comenzó a hablar sobre su adaptación para el primer piso del territorio del demonio, ya que habían pasado un par de días. Desde que llegaron se suponía que ya nadie tenía ningún problema y podían lidiar con los monstruos de este piso. Pero el jefe de piso es una cosa distinta, y no es algo que algunos novatos como ellos podrían manejar. Por lo tanto, la escuela decidió invitar a una cazadora de élite. Ella los guiaría y derrotaría al jefe del primer piso para abrir la puerta del segundo piso. La cazadora era conocida como Mon Sadou, una chica muy hermosa, de la generación anterior, la cual, según los rumores, poseía una habilidad de rango S. Ella les dejó en claro a todo mundo que debían seguir sus órdenes, y el que se atreviera a desobedecer tendría que pagar las consecuencias. Después de esto, la chica invitó a todos los cazadores a unirse a un grupo. Schure intentó revisar el estado de la chica, pero obviamente este estaba oculto. Aún así, esta era una oportunidad para someter al jefe del primer piso, por lo que él no la dejaría pasar. El grupo siguió a Mon Sadou para buscar el lugar en donde se encontraba el jefe del primer piso. En el camino fueron atacados por los conejos salvajes y una tortuga de lava. La mayoría se puso a la defensiva rápidamente, pero ella, con toda calma, atacó a los monstruos matándolos rápidamente con su espada y de un solo movimiento, demostrando el poder de un talento de rango S. Al anochecer por fin llegaron al lugar, e incluso pudieron escuchar el rugido del lobo de la sombra oscura. Frente a ellos se encontraba una especie de puerta, a través de la cual el lobo de la sombra oscura aparecería pronto. Mon Sadou les pidió a los cazadores
que se quedarán cerca de ella si no querían morir, y que por ningún motivo atacarán por su cuenta. Es así que el lobo hace su aparición, trayendo consigo una neblina espesa, la cual perturbaba la visión de todos en el lugar, sumado a la gran velocidad del lobo. Este aprovechaba al máximo el ambiente del lugar para atacar a sus enemigos desprevenidos. Y por supuesto intentó hacer lo mismo en contra de Monsadou. Pero ella, que ya poseía una experiencia notable, lograba esquivar con mucha gracia los ataques del lobo. Y a la primera oportunidad que tuvo, desató su habilidad, derrotando al lobo fácilmente. Una de las cazadoras comenta que ella vio todo desde ese lugar, y la grandiosa habilidad de Monsadou, tajo de hoja de luz. Schure buscó información sobre esta habilidad, pues la misma llamó su atención, resultando ser una habilidad muy OP. Mientras Monsadou les pedía al grupo que pasaran rápidamente por la puerta, ya que dentro de una hora el jefe reaparecerá. Ella se disponía a dirigirse al quinto piso, pues su grupo la esperaba en ese lugar. Pero la puerta por la que había aparecido el lobo comenzó a mostrar señales de la aparición de un nuevo jefe. Pero el aura que emanaba no era la misma que la del lobo anterior. Y cuando el monstruo salió, resultó ser un hubo de sombra oscura de élite. Al ver este jefe, los jugadores por supuesto se asustan nuevamente, aunque algunos se confían ya que Moonshadow está con ellos. Pero ella les pide a todos que corran rápidamente, ya que solo serán una carga para ella si se quedan. Mientras todos escapan, Schure se pregunta si realmente ella podrá vencerlo. Después de todo, es un jefe de élite. Un jefe de élite es tan fuerte como 5 jefes normales. Aunque es difícil de tratar, ella considera que al ser el jefe del primer piso, debería ser capaz de manejarlo. Y no importa qué, pero ella tiene que detenerlo y dejar que los novatos escapen. El lobo la atacaba directamente, y ella lo esquiva al igual que hizo con el lobo anterior. También vuelve a utilizar su habilidad tajo de hoja de luz, pero los daños que causa son más reducidos en comparación con el jefe normal. Y al ser este mucho más veloz, puede contraatacar más rápido, lo cual es justamente lo que hace, hiriendo a Monsadou y causándole un estado de hemorragia, ya que no está dispuesta a dejarse vencer. Ella contraataca pero no logra acertar su golpe. Mientras tanto, en el grupo que escapaba, Schure miraba hacia atrás constantemente, pensando que el lobo de sombra oscura de élite no es un monstruo que aparezca frecuentemente, ni tampoco puede ser encontrado cuando uno quiere, por lo que su intención era someterlo. Pasemos nuevamente con Monsadou, quien en este momento ya se nota agotada por la batalla, mientras que el lobo de élite posee la mitad de su HP. Este vuelve a atacar a la cazadora, y nuevamente ella lo esquiva. Y cuando se propone a usar su habilidad, esta no puede ser ejecutada, debido al sangrado que el lobo le causó. El cuerpo se debilitó, y por ende la habilidad no puede ser usada. Aprovechando esta oportunidad, el lobo utiliza su habilidad rasgadura de sombra oscura, con la cual logra someter a Monsadou, haciéndola caer al suelo. Y cuando está a punto de terminar con su vida, este es detenido por unas flechas lanzadas por Schure. Él atrae la atención del lobo, alejándolo de Monsadou, mientras ella, que apenas se mantiene consciente, trata de advertirle al novato que escape rápidamente, ya que ese lobo no es un enemigo que pueda derrotar. Schure logra atraer al lobo exitosamente, y corre lo más rápido que puede, llevándolo a una zona más espaciosa, para así poder tener ventaja y hacerle frente con sus bestias convocadas. Él comienza a quedarse sin fuerzas, y cuando el lobo parece que lo atrapara, enseguida él convoca a sus bestias. Mientras Schure enfrentaba al lobo, Monsadou se proponía a curarse tomando una poción de recuperación, para ir rápidamente a salvar al novato. Ella comenzó a ponerse vendajes para detener el sangrado,
Y cuando lo hacía recibió una habilidad de curación, llamada Bendición Verde. Y esta provenía de una de las compañeras de su grupo. E inclusive todos los miembros del mismo habían venido a ayudarla, ya que ellos estaban conscientes de que enfrentar a un monstruo de élite era demasiado para una sola persona. Es por ello que estos la regañan, pensando en que hizo algo imprudente. Mons Shadow se disculpa con sus compañeros por haber pensado que podría lidiar con este problema por sí misma. El chico con el escudo pregunta en dónde está el monstruo, y ella le responde que fue atraído por un novato, y tienen que ir rápidamente a salvarlo. Volvamos con Shura, quien había convocado a sus bestias para un ataque total. Los conejos violentos rodeaban al lobo de élite. Esto le impedían realizar sus movimientos de gran velocidad. Y mientras estos tres lo entretenían con golpes, le daba el suficiente tiempo a la tortuga de lava para poder realizar un ataque más contundente. Pero cuando el lobo utilizaba su técnica, rasgadura de sombra oscura, las cosas cambiaban completamente, ya que el daño que recibían las invocaciones era demasiado alto. Shura apoyaba desde lejos con sus flechas. Y para su suerte en ese momento uno de los conejos violentos subió de nivel, aprovechando la resistencia de la tortuga de lava. Shura hacía que el lobo se concentrara en ella, mientras los conejos lo golpeaban una y otra vez. Pero a fin de cuentas el lobo no era un monstruo élite por nada. Por lo que a pesar de la estrategia de Shura, dos de los conejos violentos fallecieron, ya que su HP llegó a 0. Esto puso un poco en aprietos a Shura, ya que si el lobo no moría pronto, serían sus bestias invocadas las que fallecerían. Pero debido a la ardua y larga batalla, y un poderoso ataque de cola de la tortuga de lava, el lobo de élite por fin fue derrotado. Como recompensa Shura recibió 4 orbes mágicos del alma, un collar de colmillo de lobo, y una daga de hueso de lobo. Shura siente pena por la pérdida de 2 de sus invocaciones, pero sabe muy bien que en algún momento uno debe correr riesgos para obtener beneficios. Y en este caso el beneficio que obtuvo fue el poder invocar al lobo oscuro de élite, el cual poseía un estado increíble en comparación a los monstruos del piso. Básicamente él era invencible en ese piso. Con esto Shura se retira del lugar, pensando en que el día de mañana habrá otras cosas que hacer. Mientras tanto, el grupo de Mons Shadow buscaba por todo el bosque al novato. Pero lo único que lograron encontrar fueron los signos de la batalla que él tuvo contra el lobo. Ya que no logran encontrarlo, ellos determinan que debe haber muerto. Después de todo, un novato no puede sobrevivir en contra de un jefe de élite. Por lo que Mons Shadow afirma que al día siguiente irá a la escuela y se encontrará con su maestro para asegurarse si realmente murió y se sacrificó. Mientras que por dentro había algo que la mortificaba, ya que si el novato murió realmente ella considera que todo fue por su culpa. Esa noche Shura revisó el botín que había conseguido durante su estadía en el primer piso, del cual había obtenido 61 orbes de almas mágicas de rango bajo, 25 orbes de almas mágicas de rango medio, y únicamente utilizó en él un orbe de fuerza. Al día siguiente, Shura se encuentra con su linda hermanita, quien ya le ha preparado el desayuno. Él se preocupa mucho por ella, puesto que ella posee un riñón artificial, y es justamente este el que tiene en problemas financieros a su familia, ya que él debe cambiarlo muy pronto. Ella, preocupada por su hermano, le dice que el territorio demoníaco es muy peligroso, y le aconseja buscar un trabajo normal, para que no arriesgue su vida. Mientras que él siempre se preocupa porque ella no descuide sus estudios, e insiste constantemente en que no se esfuerce en hacer otras cosas. Una vez en la academia, Shura pasa desapercibido por sus compañeros, mientras ellos discuten por las habilidades que despertaron. Él se dedica a revisar la subasta, en la cual vendió los orbes que no necesitaba. Cuando el maestro apareció,
llamó la atención de todos. Pues la señorita Liu Ye, mejor conocida como Moon Shadow, había llegado al aula para preguntar por la persona que le había ayudado el día anterior. Por supuesto, Schure decidió mantener oculta su identidad, pues prefería no sobresalir. El que sí se dio cuenta fue su compañero de clases, quien aseguraba haber visto a la persona que corrió en auxilio de Moon Shadow. Pero él solo sabe su nombre de jugador y no sabe que de la persona que estaba hablando es justamente el compañero que se encuentra a su lado. El gordito invita a Schure para que esta noche luchen juntos contra los monstruos del territorio demoníaco. Pero él se niega, ya que todavía tiene que ir a trabajar. Una vez terminan las clases, Schure se encuentra en una especie de lugar de entrenamiento, y su trabajo consiste en ser auxiliar de limpieza en el lugar. Mientras realizaba sus labores, escuchó a unas personas alardeando sobre un estudiante de la academia, el cual poseía gran fuerza y era alabado por sus compañeros. Él ejercía un golpe de 507 kilogramos, 7 kilogramos más que el requisito de inscripción en la Academia de Artes Marciales de la universidad. Al escuchar esta plática, Schure tenía dudas de cuánto había aumentado su fuerza gracias al orbe, por lo que golpeó una de las máquinas para medir su fuerza, causando 497 kilogramos, el cual había aumentado, ya que en la práctica del día anterior, su golpe solo causaba 390 kilogramos, lo cual lo motivó aún más a dirigirse al territorio de los demonios para obtener más orbes. Una vez en el territorio demoníaco, Schure revisó su equipo. En este momento él podía invocar 10 bestias, pero solo tenía 3. Por lo que antes de ir al segundo piso, decidió obtener las 7 bestias faltantes para completar su equipo. De esta manera sería mucho más seguro ir al segundo piso. Él convocó al lobo de élite para ayudarle, ya que con el daño de este era más que suficiente para lidiar contra cualquier monstruo. Una hora después su equipo estaba completo, el cual constaba de 7 tortugas de lava, 2 conejos violentos y el lobo de élite, con lo cual se disponía a ir al segundo piso. Pero un grito de auxilio llamó su atención. Al acercarse al lugar, su compañero de clase, el gordito, junto a 2 chicas, escapaban de la puerta, y atrás de ellos un grupo de delincuentes los perseguía. El gordito les gritaba que por favor no lo mataran, ya que no podrían conseguir nada valioso de él, porque solo era un novato. Pero estos ya sabían que se trataban de novatos, y no planeaban obtener nada de ellos. Más bien pensaban en secuestrarlos y pedir un rescate a sus familiares en el mundo real. Schure miraba desde su escondite todo lo que sucedía. El gordito aseguraba que su familia era pobre, pero los malandrines habían escuchado una plática de este con las chicas, en la cual él les aseguraba que vivía en una mansión y conducía un Ferrari. El tipo malo utilizó su habilidad para crear un pantano fangoso y atrapar al gordito y las chicas. Una vez atrapados, él amenazó al gordito con un hacha en su cuello, ordenándole que fuera obediente y le diera los datos de contacto de su familia. Aún así, el gordito, muy valiente, se negaba a dárselos, por lo que el ladrillo se dispuso a cortarle un brazo para hacerlo entrar en razón. Pero una flecha fue lanzada al brazo del ladrillo para detener su ataque. El amigo de lo ajeno volteó en la dirección del ataque para encontrarse con Schure, quien los llamó basuras por hacer este tipo de actos. Al ver que el grupo de sinvergüenzas se dispuso a seguirlo, Schure se alejó del lugar, corriendo sin parar, hasta encontrar un sitio que tenía un espacio cercado por grandes rocas. El grupo de sinvergüenzas pensaban que Schure era un idiota por haberse dirigido a un lugar en donde estaría atrapado. Pero quien estaba realmente atrapado no era Schure, sino ellos.
ya que él convocó a sus 10 bestias, al mismo tiempo rodeando a los bandidos. Al ver que eran demasiados monstruos, y que el lugar donde se encontraban no les favorecía, intentaron huir rápidamente. Pero el lobo de élite detuvo su escape. Schure le recordó a los bandidos que hace un momento ellos habían mencionado que no importaba si ellos mataban gente en este lugar, pues nadie se daría cuenta en el mundo real, por lo que esas palabras también aplicaban para ellos. Y con la orden de Schure el lobo de élite comenzó a atacarlos, junto con los demás monstruos invocados. Después de un rato todos los enemigos habían caído, víctimas de la trampa de Schure, quien se dedicó a saquear las pertenencias de estos. Entre ellos un talismán de Berserk, el cual podría ser de utilidad en un momento crucial. Terminada su labor social, Schure se dispone a ir al segundo piso. Y cuando está cerca de entrar por la puerta, aparece el gordito junto con las 2 chicas, quienes le agradecen por haberlo salvado. Incluso el gordito le ofrece una gran suma de dinero como recompensa, pero él se niega a recibirlo, argumentando que simplemente no le gusta ver a los malos lastimando a gente inocente, y le pide que tenga más cuidado la próxima vez. Con esto Schure se despide de ellos y entra en la puerta del segundo nivel, mundo demoníaco. Segundo piso. Schure llegó al segundo piso del mundo demoníaco, aunque nunca pensó que se trataría de una cueva. La mayoría de cazadores buscaban formar equipos para atravesar la cueva con seguridad, pero él prefería estar solo, ya que consideraba era más seguro de esta manera. Echemos un vistazo entonces a la guía de monstruos de este lugar. Primero, araña venenosa. Es buena usando veneno, puede sacar seda que convierte en telaraña. Y una vez atrapado en su telaraña, no te podrás mover por un periodo de tiempo. Segundo, murciélago chupasangre. Aunque no tenga un ataque muy alto, es muy escurridizo y chupa sangre. Tercero, jefe del área. Rana devora cielos. De gran tamaño, piel gruesa y mucha vida. Los ataques normales no pueden dañarlo. Y su habilidad se llama vibrar, la cual puede aturdir a los objetivos dentro de un rango determinado, que a su vez inflige daño en masa. Schure ingresó entonces a la cueva, mientras veía la información de los monstruos que encontraría en ella. Estos obviamente eran más fuertes que los del primer piso. Y el primer enemigo que se encontró fue la araña venenosa. Él invocó a sus conejos violentos para luchar contra la araña. Uno de ellos fue rápidamente capturado y envenenado por la araña. Como ellos no eran rivales para la araña, tuvo que convocar al resto. Con ellos pudo derrotar a la araña, pero no sin antes sacrificar a los 2 conejos violentos. Además de solo obtener 2 orbes mágicos del alma, de rango bajo. Schure convocó a la araña y revisó sus estadísticas, las cuales eran mejores que las de un conejo violento y una tortuga de lava, por lo que habría valido la pena el sacrificio anterior. Luego de un rato de explorar la cueva, Schure solo había capturado a una araña más, debido a que la cantidad de monstruos en el segundo piso era menor que en el del primero. Mientras él caminaba desprevenido, fue atacado por 2 murciélagos chupasangre. Pero debido a que su velocidad de invocación había mejorado, Schure convocó a sus bestias para defenderse del ataque sorpresa. Este enemigo fue mucho más tedioso que las arañas venenosas, debido a que los murciélagos chupaban la sangre de las bestias invocadas por Schure, lo que debilitaba a sus bestias, mientras los murciélagos reponían su HP. Por lo que Schure convocó a las arañas que acababa de obtener y se centró en atacar a un solo enemigo. Con el daño venenoso de la araña, contrarrestaba la habilidad de chupar sangre de los murciélagos. Así su estrategia dio resultado, y pudo derrotar a los murciélagos, esta vez sacrificando nuevamente a algunas de sus bestias invocadas.
Y solo sus invocaciones más fuertes fueron capaces de sobrevivir. Shure invocó a los murciélagos. Y pensó que con el escuadrón que tenía actualmente, sería más que suficiente para vencer al jefe del piso. Por lo que se dispuso a ir al lugar en donde se encontraba. Pero al llegar al lugar, encontró a una gran cantidad de gente, los cuales también querían pelear contra el jefe. Pero eran detenidos por un grupo de cazadores de mayor rango quienes querían extorsionar a las personas, dispuestas a desafiar el jefe, pidiéndoles un pago de 10 orbes mágicos del alma. Obviamente muchos de los cazadores no estaban de acuerdo. Y los sujetos que cobraban argumentaban que este era un pago por su protección. El que parecía estar a cargo preguntó si alguien quería atacar al jefe, ya que quedaba un cupo en el grupo que ellos llevaban. Shure salió al frente, pidiendo que lo llevaran a él. También le dijo que pagaría con 10 barras de oro en vez de orbes, debido a que en ese momento no contaba con orbes de almas. El sujeto aceptó y llevaron a Shure y al resto de cazadores al área del jefe. Una vez ahí, el líder de los sujetos esperaba pacientemente. Al investigar su información, mostraba que era un boxeador hábil, lo que significaba que sería una persona fuerte. El líder del grupo pelearía contra el jefe del área, y los cazadores que habían pagado solo tendrían que observar. Así el grupo básicamente no haría nada. Pero por supuesto tampoco obtendrían ningún ítem o experiencia del jefe. Al llegar al sitio, observaron que el tamaño de la rana devora cielos era descomunal en comparación al resto de monstruos. Esto asustó un poco a Shure, debido a que no había visto un monstruo de ese tamaño. El boxeador hábil se preparó para luchar, pidiéndole al resto que no se acercara demasiado. Este saltó contra la rana, y en cuestión de segundos propinó a la rana una increíble cantidad de puñetazos, que estaban envueltos en fuego, debido a la habilidad del boxeador, llamada puño de fuego de rango A. Con esta serie de ataques la rana perdió un tercio de su vida, por lo que ataca lanzando una bola de fuego, que fue fácilmente esquivada por el boxeador, el cual volvió a arremeter con sus puñetazos. Shure observaba en todo momento la pelea, esperando el momento exacto para dar el último golpe a la rana y matarla a él. Debido a eso, cuando pensaba que la rana estaba a punto de morir por los ataques del boxeador, él disparó su flecha para acertar el último golpe. Este dio justo en el ojo de la rana. Mas sin embargo no fue suficiente para eliminarla. Más bien hizo que se enfureciera y atacará a Shure. Los compañeros del boxeador no querían que Shure derrotara a la rana, porque se quedaría el botín para él solo. Pero el líder les dijo que lo ignoraran, ya que un simple novato que se atreve a atacar al jefe solo está buscando la muerte. Por lo que les ordenó a su grupo que no interfirieran, pues quería ver cómo moría Shure por la rana devora cielos. Debido a esto el grupo solo observaba cómo Shure era perseguido, mientras él evitaba los ataques de la rana. Shure invocó a sus bestias para derrotar a la rana devora cielos, dejando únicamente escondido al lobo de élite. Esto dejó sorprendidos a los presentes, debido a que nunca habían visto una habilidad de invocar bestias. Con la ayuda de las arañas y los vampiros, lograron debilitar al jefe. Luego de eso Shure solo se encargó de disparar y darle el golpe final para derrotarlo, dejando una gran cantidad de orbes de alma, los cuales fueron recogidos por Shure. Pero cuando se encontraba terminando de recoger su botín, fue rodeado por el grupo de cazadores, quienes le pedían, además del botín, que dejara todas sus pertenencias en el lugar. Solo de esta manera lo dejarían ir. Shure le molestó mucho la actitud de estos sujetos, debido a que ocupaban de la fuerza el recurso del jefe, y aún así se atrevían a pedir un pago. Shure pensaba en invocar al lobo de élite para lidiar con todos estos sujetos,
ya que había perdido varias de sus invocaciones en contra de la rana. El boxeador se acercó y le dijo a Shure que aunque tenía un talento interesante, este era inútil frente a un verdadero experto como él. Y para demostrárselo, mató al murciélago chupa sangre de Shure de un solo puñetazo, considerándolo como una simple basura. Obviamente esta acción molestó aún más a Shure, quien originalmente solo quería matar al jefe y conseguir la llave, pero ahora pensaba en matar a todos. Cuando estos dos estaban a punto de enfrentarse, uno de los presentes les gritó que se detuvieran. Y se trataba nada más que de un inspector disciplinario de la administración del dominio mágico. El chico se llamaba Red. Los administradores del dominio se dedican a recolectar evidencias e investigar a aquellos que violan las reglas. Aunque sus números son muy bajos, tienen una fuerza muy grande. Red le dijo al boxeador que había recolectado evidencia de todo lo que habían dicho y hecho, y se la entregaría a sus superiores, además de advertirle que se detuvieran y fueran a la oficina de administración. Pero el boxeador tenía otros planes en mente, ya que pensaba deshacerse del administrador, para que no lo delatara ante la administración. Por lo que el grupo rodeó a Shure y al administrador. Este le aseguró que lo protegería, ya que su talento era muy útil y tenía un futuro brillante. El grupo del boxeador comenzó el ataque en contra del administrador, pero este poseía magia de hielo, con la cual congeló a su atacante, mostrando que era un mago con un talento de rango A. Pensando que el tiempo de enfriamiento de su habilidad estaba activo, este fue atacado por otro de los sujetos. Pero el administrador lo pateó fuertemente y les dejó en claro que él era un excelente graduado de la Universidad de Artes Marciales, por lo que no se confundieran, pensando que solo era un novato cuatro ojos. Además de que sus compañeros vendrían muy pronto, por lo que les recomendaba rendirse. El tipo al que acababa de golpear utilizó su habilidad sobre el boxeador, el cual se dispuso a atacar utilizando sus puños de fuego. El administrador utilizando su rayo de hielo, pero su magia solo rebotó debido a la habilidad de inmunidad mágica que había utilizado el otro sujeto, por lo que el administrador le pidió a Shure que escapara, debido a que el daño de fuego de ese sujeto era demasiado alto y no podrían bloquearlo. Y cuando Red pensaba que recibiría un golpe mortal, este fue bloqueado por una de las tortugas de lava de Shure. Luego una araña venenosa trató de atrapar al boxeador en su telaraña. Shure le dijo a Red que él se encargaría de luchar contra ellos. Red se negaba, pues pensaba que Shure lucharía contra ellos de frente, lo cual era una mala idea. Pero Shure se rió de la propuesta de Red, ya que su plan de batalla era muy distinto. Shure invocó a su lobo de élite y a su más reciente adquisición, la rana devoracielos. Todos los que estaban presentes se encontraban sorprendidos. Algunos pensaban que había algún problema en el territorio demoníaco, algún tipo de error, para que el jefe del primer y del segundo piso aparecieran al mismo tiempo. Otros pensaban que la habilidad del arquero, que era como llamaban a Shure, tendría que ser por lo menos de un rango A o superior. Y quienes más preocupados estaban era el grupo del boxeador. Ellos nunca pensaron que una situación tan loca como esta se daría al enfrentar a lo que ellos consideraban un novato. El boxeador le pidió al grupo que se encargará de Shure y Red. Mientras tanto él se enfrentaría a las dos bestias. Con eso en mente activó su habilidad Puños de Fuego y se lanzó en contra de los dos. Shure por su parte le ordenó a sus bestias atacar al boxeador, el cual se concentraba en esquivar al lobo de élite y atacar a la rana devoracielos. Como ya estaba acostumbrado a pelear en contra de este jefe, derrotar uno más no haría ninguna diferencia para el boxeador, quien se notaba bastante confiado en ese momento. El compañero del boxeador le gritó a Shure que era una locura de su parte
pensar que podría derrotar a su jefe. Él no tenía ni idea de cuántas veces su jefe había derrotado a la rana devoracielos. Ciertamente el sujeto tenía razón. Y era claro que si las cosas seguían así, Shure terminaría perdiendo, incluso Red lo sabía. Debido a la baja defensa de la rana devoracielos. Por lo que Shure pensó en utilizar su as bajo la manga. Él les mostró el talismán de Berserk, que había guardado para un momento crucial. Y ese momento era ahora. Shure utilizó el talismán sobre el lobo de élite, dándole la orden de que masacrara a todos. El talismán comenzó a hacer efecto. Y el lobo de élite expulsó un aura asesina de gran magnitud. Tanta que incluso el boxeador la percibió de inmediato. Y dirigió su mirada hacia el lobo de élite. En pocos segundos fue capaz de diferenciar los niveles entre ambos. Por lo que determinó que sería mejor escapar. Pues no sería rival para el estado actual del lobo. Obviamente Shure no permitiría que esto pasara. Además le advirtió al boxeador de que ya era demasiado tarde para escapar. El lobo se puso en marcha. Y en cuestión de segundos alcanzó al boxeador. Con su gran velocidad el lobo de élite se movía sin parar de un lado a otro, haciendo imposible para el boxeador saber siquiera dónde se encontraba. Este recibía golpe tras golpe del lobo sin poder defenderse, terminando de rodillas mientras pensaba que había subestimado a Shure. Fue así que el boxeador fue derrotado. El resto del grupo entró en pánico. Y tenían miedo del lobo, ya que ni su líder había sido capaz de luchar contra él. Ellos decidieron correr y a huir del lugar. Red miraba fijamente a Shure, pensando en que su habilidad era demasiado aterradora. Por lo que alguien como él debería ser controlado por el país. De lo contrario las consecuencias serían imprevisibles. Los compañeros de Red hicieron su aparición y comenzaron a perseguir al resto del grupo. Por ello Shure decidió dejarles el trabajo a ellos. Y fue a recoger el botín que dejó el boxeador. Como era de esperarse de un aventurero de alto nivel, tenía muchos botines valiosos. Pero lo más inesperado era una carta de invitación de rango C, que serviría para ingresar al territorio de la muerte. Shure la guardó y procedió a absorber un par de almas de alto rango. Específicamente una de fuerza y otra de agilidad. Red se acercó a Shure y le preguntó si estaría interesado en ingresar a la oficina de administración de los territorios demoníacos. Como era de esperar, Shure se negó, debido a que por el momento no tenía planes de nada así. Red decidió que no insistiría más en este asunto, ya que cada uno tiene sus propias ambiciones. Pero le dio su información de contacto a Shure, por si cambiaba de opinión respecto al tema. También le advirtió que no importaba lo fuerte que se volviera en el futuro, no hiciera nada que dañe al país o a los ciudadanos. Con esto Shure se despide e ingresa a la puerta del tercer nivel. Este nivel es parecido al primero, ya que es un bosque. Y lo primero que nota es que la cantidad de gente es mucho más reducida. Obviamente entre más alto es el piso, más fuerte es el territorio demoníaco, volviéndose más peligroso. Shure revisó entonces la guía del territorio demoníaco para determinar qué monstruos encontraría en este piso, en el cual solo tenía información sobre el guerrero Goblin y el Goblin mago, siendo monstruos de clase humanoide. Shure decidió volver a la tierra, ya que estaba anocheciendo. Curiosamente el lugar se encontraba a oscuras y no había ninguna luz encendida. Él se dirigió al cuarto de su hermana, pensando que ella estaría durmiendo. Al entrar a la habitación y ver que está vacía, se preocupó y decidió llamar a su amiga. Al coger el teléfono observó una gran cantidad de llamadas perdidas, por lo que decidió devolverlas. La persona que respondió le pidió que fuera rápidamente al salón de baile del club, puesto que algo le había sucedido a su hermana. Shure se apresuró a ir al lugar donde se encontraba su hermana.
Este era el estudio de danza más lujoso de la ciudad Tianfeng. Por ese motivo él se preguntaba qué haría su hermana en un lugar como ese. Los guardias intentaron detener a Eshure, pero fueron fácilmente derribados de un solo golpe. Dentro del edificio, un gordo de pelo escaso quería obligar a la chica para que bebiera con su joven maestro. El tipo asqueroso utilizaba su dinero para intentar intimidarla. Su amiga trató de ayudarle, ofreciéndose ella misma en su lugar. Pero el cerdo pelón no estaba dispuesto a negociar, empujando a la amiga y gritándole a la chica para que obedeciera sus órdenes. Eshure entró en ese momento y le gritó al cerdo que si se atrevía a tocar un solo cabello de su hermana, le rompería ambas piernas. Eshure recogió la tarjeta que el cerdo le había tirado a su hermana y se la aventó en la cara al sujeto, diciéndole que ni en sus sueños compraría a su hermana por esa cantidad tan insignificante de dinero. Pero el cerdo fue salvado por un sujeto que poseía gran agilidad. Este detuvo la tarjeta con sus dedos, mientras que el calvo asqueroso le ordenó a sus hombres atacar a Eshure. Una voz ordenó que se detuvieran, y esta pertenecía a la dueña del lugar, Lady Jiang, quien intentó detener el conflicto que se estaba dando en el lugar. Pero sus intentos de negociación no fueron exitosos, debido a que el panzón calvo se sentía superior a todos los demás y estaba empecinado en llevarse a la hermana de Eshure. Lady Jiang, cansada de las absurdas peticiones de este, trató de noquearlo con una patada, pero fue detenida por el joven maestro Chen Feng, un peleador de rango S. El calvo asqueroso le ordenó a sus hombres llevarse a la chica, y cuando ellos trataron de capturarla, Eshure intervino golpeándolos en la cara, dejándoles en claro que no será cortés con cualquiera que se atreva a tocar a su hermana. Debido a la rapidez de sus movimientos, Eshure atrajo la atención de Chen, quien no esperaba encontrarse a alguien con mayor agilidad que él. Él se presenta formalmente como Chen Feng, un estudiante de tercer año en la Academia Longwu, y pregunta a Eshure por su nombre, el cual se presenta como un estudiante de la quinta Academia de Tianfeng. Chen le propuso a Eshure pelear contra él, pero Eshure no estaba interesado y trató de marcharse del lugar. Esto no le gustó a Chen, que lanzó una botella por la espalda a Eshure, pero este reaccionó muy rápidamente. Chen, un tanto arrogante, le advirtió a Eshure que ni él ni su hermana podrían dejar ese lugar sin su permiso. Es debido a esto que Eshure no tienen más opción que pelear. Chen empieza atacando con su puño, el cual es muy fuerte en comparación a un aventurero promedio, pero Eshure puede esquivarlo debido a su agilidad. Esta es su gran ventaja en contra de Chen, por lo que la usará para derrotar su fuerza. Eshure golpea a Chen, pero sus golpes no tienen tanta potencia. Aún así es capaz de tomarlo por sorpresa, debido a que Chen no puede lidiar con su velocidad. En un intercambio de golpes, Eshure es capaz de herir gravemente el brazo de Chen. Por esta razón el cerdo asqueroso le pide a Chen que se retiren por el momento. Chen le dice a Eshure que en 3 meses se realizará la examinación nacional de artes marciales. Después de que él se inscriba en la Universidad Qing, vendrá personalmente a encontrarlo. Eshure le responde que es una gran coincidencia, porque él también está apuntando para entrar en esa universidad, por lo que le pide que se encuentren en la universidad, en donde resolverán sus asuntos. Chen y el cerdo se retiran del lugar, abucheados por los presentes, ya que a ninguno de ellos parecía agradarles estos personajes. Eshure le pide a su hermana que regresen a casa, sin embargo son detenidos por Lady Jiang, quien está muy agradecida con Eshure. Por ello le pide hablar con él en privado. Debido a la sugerencia de su hermana, él acepta. Lady Jiang le ofrece a Eshure un cheque con una cantidad bastante grande de dinero, como agradecimiento por haber corrido a unos tipos tan molestos.
En un inicio Shure se niega a aceptar tal regalo, aunque sabe que lo necesita para la operación de su hermana. Por lo que Lady Jian insiste y también se sincera con Shure, asegurándole que ella ha tenido problemas con el cerdo calvo, que pertenece a una organización llamada Estrella del Cielo. El pelón asqueroso y Chen han estado causando problemas en su club, por lo que ese dinero es dado a él, esperando que en un futuro pueda ayudarle, si estas dos sujetos volvieran a aparecer. La hermana de Shure le asegura que Lady Jian es una buena persona, y le pide que por favor la ayude. Por este motivo él termina aceptando el dinero, y ofreciéndole su ayuda en caso de que Chen aparezca nuevamente. Con sus asuntos terminados, ambos hermanos salen del lugar con rumbo a su hogar. La pequeña hermanita se disculpa con Shure por trabajar a espaldas de él, pero lo hacía porque el sueldo de este lugar era bastante alto. Él por su parte le prohíbe volver a trabajar en ese lugar sin importar el sueldo que ganen. A la mañana siguiente en la academia, Shure estaban a punto de entrar a clases, cuando fue interceptado por el gordito, el cual le cuenta lo que le sucedió, y el intento de secuestro del día de ayer. Aparte de este también fue interceptado por Ao, quien le pregunta a Shure si fue él quien limpió el gimnasio de artes marciales el día anterior, debido a que vio al marcador que Shure había dejado con su golpe, y quisiera encontrar a esa persona responsable. Shure le dice que no tiene idea, y tampoco vio a nadie en el lugar. Con esta excusa él se marcha corriendo, y evita las preguntas de Ao. Aunque Ao queda con la duda, sabe perfectamente que esta será resuelta durante el examen nacional de artes marciales. Una vez en casa, Shure le dice a su hermana que irá al territorio demoníaco, y le pide que se quede en casa como una buena chica. En el territorio demoníaco, en el tercer piso, Shure observa su inventario de invocación, y a pesar de que pudo obtener al jefe rana del segundo piso, también tuvo muchas pérdidas, y actualmente tiene 5 espacios vacíos que tendrá que llenar. Para ello se dispone entonces a buscar nuevos monstruos. Mientras él camina por el bosque, un grito de auxilio llama su atención, el cual provenía de un grupo de 3 individuos que se encontraba luchando contra 2 duendes. El duende guerrero había roto el escudo. Luego de 10 minutos de batalla, lo primero que Shure hizo fue convocar al duende para revisar sus estadísticas. Estas eran muy buenas en ataque y defensa, mucho mejores que las de un conejo violento de nivel 3. Lo que le hizo recordar que el conejo que había mandado detrás del duende no había regresado aún. En eso recibió una notificación, la cual decía que su conejo violento había muerto. Él se preguntaba qué es lo que había sucedido, y la respuesta a eso estaba más cerca de lo que él pensaba. Un grupo enorme de duendes se dirigían a atacarlo. Shure no tuvo más remedio que escapar lo más rápido posible, dirigiéndose hacia el área de seguridad. Los duendes eran más astutos de lo que Shure pensaba, pues ellos se detuvieron antes de ser atacados por las torres del altar. Con esto el grupo de duendes tuvo que regresar al bosque, no sin antes de que el duende mago se despidiera de Shure. Debido a este incidente, Shure tuvo que replantearse la manera en que atacaría a los duendes, ya que estos eran muy ingeniosos, no solo para escapar sino que también sabían pedir ayuda a los de su misma especie. Pero había algo que él había olvidado, y debido a lo mucho que pensó en una estrategia, por fin se le ocurrió la idea perfecta, por lo que él volvió a buscar en el bosque a algunos duendes, vigilándolos desde la distancia. Se dio cuenta de que estos trabajaban en equipos de 2, uno a corta distancia y otro a larga distancia. Con su estrategia definida, Shure invocó a sus bestias y comenzó su ataque en contra de los duendes, derrotando con todo su equipo primero al duende guerrero. Cuando el duende mago se vio rodeado y superado,
Intenta utilizar la misma estrategia anterior, corriendo para escapar de los enemigos. Pero esta vez Shure convocó a la araña venenosa, la cual utilizó su red para atrapar al duende. Debido a esta estrategia, Shure pudo por fin derrotar al duende mago. Ya que la estrategia había sido muy efectiva, decidió seguir probando suerte y seguir cazando de esta manera. Aunque perdió algunas tortugas de lava en el proceso, pudo obtener a 7 duendes para su equipo. Con un equipo completo, Shure decidió que era tiempo de hacerle una visita al jefe del tercer piso, al pie de una montaña, en una zona más escondida. Se encontraba una pequeña fortaleza, muy bien resguardada y vigilada por los duendes. Este era el lugar en donde se encontraba el jefe del piso. Shure pensaba que sería muy difícil para él luchar solo, por lo que debía encontrar alguna manera de infiltrarse en la fortaleza. Cerca del otro aventurero que decía ser de rango S, se encontraba reuniendo a los novatos para pelear contra el jefe. Este quería reunir un grupo de 100 personas y no cobraba nada en sí. Pero Shure sabía que existían demasiadas personas como él, que se aprovechaban de los novatos para ganar más dinero de los monstruos. Simplemente son estafadores que envuelven a sus víctimas, los cuales no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Cuando Shure pensaba marcharse del lugar, el sujeto que reunía a los novatos se acercó a él para preguntarle si estaba interesado en unirse a su grupo. Por supuesto Shure se negó, diciéndole que a él le gustaba hacer las cosas solo, y continuó con su camino. Los novatos que estaban con el sujeto pensaban que Shure era muy arrogante y que tendría un pésimo final por intentar hacer las cosas por sí solo. Luego de un rato de revisar la fortaleza, Shure encontró el lugar por el que sería más fácil infiltrarse, ya que esa parte tenía menos defensas que las demás. Él invocó a sus bestias y comenzó el asedio. Y mientras sus bestias peleaban con los duendes del lugar, él aprovechó y entró a la fortaleza sin que nadie lo notara, logrando llegar al lugar en donde se encontraba el rey duende. Pero antes de entrar escuchó los sonidos de una batalla y los gritos de auxilio de algunas personas. Él se asomó a ver qué sucedía. El rey Goblin junto con sus subordinados, él encontraba la oportunidad para recoger los orbes de alma y el equipamiento que estos dejaban al morir. Shure comenzó a recoger los orbes que estaban cerca de él, pero fue descubierto por el rey duende, quemando sus tropas inmediatamente a atacar. Shure invocó a 3 de sus duendes para bloquear los ataques, por lo que Shure pensó que podría luchar contra el jefe directamente. Él utilizó a la araña venenosa para lanzarle telaraña al rey duende, mientras él lanzaba sus flechas, además del ataque de otras de sus invocaciones. Pero el rayo ende no sería tan fácil de vencer. Este utilizó su habilidad de corte en espiral, con la cual hacía mucho daño a los duendes invocados, por lo que Shure decidió tomar un combate a distancia, invocando a los grandes magos y a la rana Débora Cielos, para hacer un ataque en conjunto, pero siempre manteniendo la distancia. Pero esta táctica tampoco tendría un buen resultado, ya que el rey duende podía desviar todos los ataques utilizando sus espadas, mientras que poco a poco el equipo de Shure estaba siendo acorralado por el enemigo. Él pensaba apresuradamente en una estrategia nueva para resolver este dilema. Tan preocupado se encontraba, que ni siquiera notó la presencia del enemigo, el cual lo apuñaló sin que él se diera cuenta. Este era el supuesto rango S. En realidad se hacía llamar Beso de la Muerte. Utilizando su habilidad de sigilo, podría mantenerse escondido de los duendes, e incluso del rey duende, siempre y cuando no reciba daño o el ataque. Contra los monstruos esta habilidad sería muy normal, pero contra humanos ciertamente es muy letal. Utilizando esta habilidad para recoger todos los objetos que los novatos dejan al morir,
sin ser detectado por los monstruos. Shure se encuentra en una encrucijada, ya que está rodeado de enemigos. Frente a él un jugador asesino. Y a su espalda el Rey Duende. Si no hace un movimiento rápido será derrotado por ese bastardo oportunista. En ese momento Shure recuerda la estrategia que había estado empleando para capturar a los duendes, por lo que convoca a la araña venenosa y la utiliza para lanzarle una telaraña al oportunista, el cual fue atrapado con la guardia baja, justamente por arrogante. Luego de tenerlo atrapado Shure revirtió la invocación de sus bestias y corrió hacia la salida dejando al bastardo frente al Rey Duende, ya que todos los enemigos habían desaparecido. El Rey Duende fijó su ataque en la única persona que quedaba en la sala, y cuando estaba a punto de matarlo, el bastardo utiliza su técnica de sigilo, volviéndose invisible y desconcertando al Rey Duende. El bastardo oportunista tenía planeado ir detrás de Shure. Una vez escapará de este lugar, pero sus planes se verían frustrados, ya que Shure volvió al sitio, pues había presentido que él usaría su habilidad de sigilo, por lo que le dio un poco de su ayuda al Rey Duende, lanzándole una flecha al oportunista. Y al recibir daño su habilidad fue deshabitada, apareciendo nuevamente ante el Rey Duende, y obviamente llevándose una buena tanda de ataques. Si él volvía a activar su habilidad, rápidamente Shure volvía a lanzarle la telaraña, y lo volvía a hacer visible lanzándole una flecha. Así el Rey Duende retoma su ataque, hasta que la rata traicionera pereció. Con esto hecho, Shure convocó nuevamente a sus bestias para pelear contra el Rey Duende, aunque antes aprovechó para recoger algunos orbes de almas y también los objetos que había dejado el oportunista, entre ellos un guante de seda blanca que aumentaba el atributo de daño. Shure lo utilizó en su mano derecha, y con el daño aumentado probó su suerte disparándole al Rey Duende. La flecha impactó directamente en la cabeza del Rey Duende, pero el daño era demasiado vergonzoso. El Rey Duende inició su ataque, y Shure envió a sus duendes guerreros, pero estos fueron eliminados rápidamente por la habilidad del Rey Duende Corte Torbellino, por lo que Shure recurrió a la vieja confiable, sacando la araña venenosa para que lanzara su telaraña a los pies del Rey Duende, deteniendo de esta manera su movimiento. Luego de eso evitó el combate cuerpo a cuerpo, y se centró en atacar desde una gran distancia, rodeando al Rey Duende desde todos los ángulos posibles. Y aunque este podía bloquear la mayoría de los ataques, no podía librarse de todos, especialmente de la llamarada de la rana Débora Cielos, por lo que gradualmente que el daño se fue acumulando, y la vida del jefe disminuye a cada momento, debido al ataque ininterrumpido. Shure por fin logró su objetivo, derrotando al Rey Duende. La puerta al cuarto nivel empezó a ser revelada, ya que estaba escondida, camuflada en el trono del Rey Duende, como ya es costumbre para Shure. Recorrió los orbes de alma e invocó al Rey Duende. Shure le dio un golpe en la cabeza, por los problemas que le causó para vencerlo, aparte del sacrificio de bestias invocadas que tuvo que hacer. Aún así se encontraba muy feliz, porque había adquirido un fuerte subordinado, teniendo ahora 3 jefes de piso como invocaciones. Shure se disponía a ir primero al cuarto piso, antes de que el jefe reapareciera, y luego de eso tenía la idea de intentar domar a más reyes duendes. Pero antes de que cruzara por la puerta, un grupo armado apareció, rodeándolo completamente, y pidiéndole que se rindiese de inmediato. Shure notó que todos ellos portaban una placa, que era el símbolo de la Oficina de Gestión del Territorio Demoníaco. Uno de estos sujetos con un peinado extravagante preguntó a Shure en dónde se encontraban los aventureros que se unieron a su equipo. Shure afirmó que seguramente se confundieron de persona, ya que él ni siquiera tenía un equipo.
El sujeto irritado le gritó que dejara de mentir. Según él, habían recibido un informe de un estafador que fingía ayudar a los novatos de forma gratuita y les hacía luchar contra el jefe para que murieran. Una de las chicas que acompañaba al grupo le insistió a Shure para que se rindiera y lo apuntó con su arco argumentando que si no se rendirá, ellos lo atacarían. Al ver el número de oponentes, además de que no se trataba de aventureros normales, Shure no tenía muchas posibilidades de ganar, por lo que decidió rendirse. En ese instante alguien apareció para confirmar la inocencia de Shure. Se trataba de Red, el sujeto con el que Shure había estado en el segundo piso, solamente que ahora había sido ascendido a jefe. La chica le dijo a Red que cuando llegaron al lugar el único que quedaba era Shure. Y si no era él, el criminal, entonces ¿quién más sería? Red les dijo a todos que Shure no era ningún criminal, e inclusive era un buen amigo suyo. Por lo que le preguntó a Shure si de casualidad se había encontrado con el aventurero llamado Beso de la Muerte, o a algunos de los novatos que habían sido engañados por él. Shure le informó que llegaron demasiado tarde. A estas alturas todos los aventureros novatos murieron. Red se sorprendió bastante al escuchar que esa gran cantidad de novatos habían muerto. Esto sumaba otro caso más al individuo Beso de la Muerte, por lo que pensaba en que debía capturarlo lo más pronto posible. Pero Shure le informó que no podrían encontrarlo nunca más, porque el Beso de la Muerte ya había sido asesinado por él. Obviamente todos dudaron de las palabras de Shure, más que nada porque el Beso de la Muerte realmente estaba catalogado como un aventurero de rango S, además de ser considerado un veterano de alto nivel, que ha estado en el territorio demoníaco durante muchos años. Para demostrar que Shure decía la verdad, les enseñó a todos su lista de muertes. En esta aparecían los enemigos que el aventurero mató en el territorio demoníaco, por lo que todos los presentes terminaron creyendo las palabras de Shure. Red le agradeció a Shure por haberse encargado de un sujeto tan peligroso, que ha causado muchas molestias. Debido a que todo estaba esclarecido, Shure se dispone a entrar al cuarto nivel, pero es detenido por Red, que le informa de algo muy importante. Resulta ser que Beso de la Muerte era un miembro de una organización demoníaca oscura. El nombre de la organización es Esperanza. Y aunque suene como algo bueno, la realidad es que esa organización es muy malvada. Ya sean secuestros, robo o asesinato, cualquiera que sean los crímenes que viniesen a su mente, esta organización ya los ha cometido antes. Como Shure mató a su gente, es muy probable que la organización vaya detrás de él. Por lo que Red le sugiere por su seguridad que se una a ellos. En la oficina de administración de territorios demoníacos, Shure nuevamente rechaza la oferta de Red, pero igualmente le dice que tendrá cuidado a partir de ahora. Es así como se retira y entrada a la puerta del cuarto piso. Territorio del demonio piso 4. Al llegar al altar de invocación, Shure se encuentra con la sorpresa de que todos los aventureros están encerrados dentro del área, rodeados por un domo gigantesco. Nuevamente la oficina de gestión del territorio demoníaco está presente en el lugar, y son ellos los encargados de no dejar salir a ninguno de los aventureros, debido a que actualmente en el piso 4 se ha formado un territorio de la muerte, y es demasiado peligroso dejar que los aventureros se aproximen a este tipo de lugares, ya que la misión de la oficina siempre fue mantener la armonía y la estabilidad en el territorio demoníaco. El que parece ser el encargado empieza a explicarle a los aventureros que es un territorio de la muerte. Según sus palabras, este es como un espacio aparte del piso, el cual aparece aleatoriamente en el territorio demoníaco, y la dificultad del piso del territorio demoníaco se incrementará a la dificultad del piso 10.
Por lo tanto ellos están evitando que los aventureros menos preparados entren al cuarto piso, ya que sería una muerte asegurada para ellos. Aún con sus palabras, habían muchos aventureros que objetaban en contra de la oficina e insistían en que no creían en sus palabras, por lo que el encargado terminó diciéndoles que si realmente querían irse, él podría dejarlos marcharse, recordándoles que ellos mismos deberían asumir las consecuencias de sus propios actos. El aventurero, muy engreído, aceptó la oferta del administrador y salió del domo por su cuenta, gritándole al administrador que él no era ningún cobarde, que se asustaba por unas simples palabras, siguiendo con su camino y profundizando en el terreno. El administrador se quedó callado ante la insensatez del aventurero, e incluso preguntó al resto si había alguien más que quisiera ir por su cuenta. Este era el momento para decirlo, pero nadie más se atrevió, debido a que estaban dudosos aún. En cuestión de un momento, un grito se escuchó muy cerca de ellos. Este era el aventurero que había salido hace muy poco. Él corría aterrorizado, debido a que todos los monstruos del área habían mutado y comenzaron a perseguirlo. Por suerte corrió tan rápido que no pudieron alcanzarlo. De lo contrario habría muerto. Con esta simple demostración, quedó claro que no era ningún invento de los administradores el hecho de que existiera la zona muerta, por lo que el administrador les sugiere a todos que no inicien sesión ni vayan al piso 4 hasta que el territorio vuelva a la normalidad. Uno a uno los jugadores comienzan a desconectarse, y Shure no sería la excepción, ya que no tenían nada que hacer por el momento. En algún lugar del territorio demoníaco, en una zona que aún desconocemos, se encontraba un jugador batallando con un monstruo gigantesco. Dicho jugador poseía grandes cualidades y habilidades con la espada, por lo cual derrotó al zombi gigante muy fácilmente. Luego recogió el orbe de alma que éste soltó. Es en ese momento que recibe un mensaje, el cual le informa que Beso de la Muerte ha sido asesinado con éxito por Shure, lo cual parece interesarle hasta cierto punto. Y es en este momento en donde nos damos cuenta que dicho jugador se encuentra a punto de enfrentar al jefe del piso 22. Pasemos entonces a la casa de Shure. A la mañana siguiente Shure le informa a su hermanita que él saldrá, ya que la amiga de su hermana, Pan, le informó que tenía un trabajo adecuado para él. Y debido a que no puede entrar al territorio demoníaco, Shure debe buscar otra manera de hacer dinero. Shure se dirige al lugar en donde se llevará a cabo la reunión, aunque comienza a dudar debido a que las zonas aledañas son edificios bastante deteriorados. Pan ve a Shure y lo llama inmediatamente, llevándolo al lugar en donde se encuentra su primo. Esta es una bodega abandonada, en donde se encuentra un grupo de individuos, entre ellos el primo de Pan, quien le da la bienvenida felizmente a Shure, el cual pregunta cuál es el trabajo que deberán realizar. El sujeto le informa que ellos irán a la zona caída. Es de conocimiento general que los monstruos del territorio demoníaco han invadido el mundo real y muchas ciudades han caído ante ellos. Estas son determinadas zonas caídas. Y dichas zonas no solo tienen monstruos, sino también muchos tesoros como joyas, antigüedades y cuadros famosos. Algunas personas ricas desean tales tesoros y las quieren para sus colecciones. Pero este es un trabajo muy peligroso, ya que podrían encontrarse con monstruos. Al mismo tiempo, como la Oficina de Seguridad Nacional prohíbe a la gente normal entrar en las zonas caídas, lo que estarían haciendo es ilegal. Pero todos en el grupo hacen eso por dinero, así que no les importa qué tan peligroso es. Los chicos le dicen a Shure cuánto podría ganar por un solo viaje a la zona caída.
Y debido a que las ganancias son bastante altas, él decide aceptar inmediatamente. Shure pregunta qué es lo que irán a buscar exactamente. Y el primo de Pan le responde que es una pintura y una caligrafía, pertenecientes al periodo de las 5 dinastías. La ubicación es en un museo, por lo que se reunirán mañana, a las 4 a.m. Al día siguiente Shure se levantó muy temprano. Pero más temprano que él, se había levantado su hermana, quien ya se encontraba haciéndole algo para desayunar. Él observó que habían 2 manzanas en la mesa de la cocina, y preguntó a su hermana por ellas. Porque actualmente hay escasez de recursos, sobre todo en verduras y frutas frescas. Así que 2 manzanas costarían al menos unos cientos de dólares. Su hermana aseguró que habían sido un obsequio del nuevo vecino, el cual era un tío amable. Shure decide dejar el tema de lado, reírse al punto de encuentro, para reunirse con el grupo. Estos se encuentran en un punto de la muralla de la ciudad, por la cual saldrán a la zona caída. Cuando Shure se reúne con ellos, el primo de Pan le entrega a Shure un pollo muerto, y le pide que lo utilice en caso de emergencia. Es sabido que a los monstruos les gusta comer cadáveres, así que si lo persiguen, puede arrojar el pollo muerto a ellos, como un medio de distracción para poder huir. Shure guarda entonces el pollo en su mochila, y luego sube la muralla junto con los demás, para ver un escenario post-apocalíptico, de una parte de la ciudad invadida completamente por todo tipo de criaturas. El primo de Pan le pide a Shure que se quede cerca de él, ya que él lo cuidara, y siguiendo sus instrucciones, le asegura que regresará sano y salvo a la ciudad. Luego de caminar por un rato, ellos llegan al sitio, pero no hay ninguna entrada visible, por lo que el amigo de pelo escaso, que es el que posee mayor fuerza en el grupo, utiliza sus puños para crear una entrada. Todos entran al lugar, y el primo de Pan le pide a Shure que tenga mucho cuidado, debido a que los monstruos aman ocultarse en rincones oscuros. Y como el interior del edificio está oscuro, podrían haber monstruos ahí dentro. Una vez en la sala de exhibición del museo, los chicos se separaron para buscar la pintura que les habían solicitado. Una vez la encontraron, se disponían a salir del lugar, pero Shure se dio cuenta de que faltaba un miembro del grupo. El primo de Pan intentó contactar con él, pero este no respondía. Debido a que no podían esperar en un lugar tan peligroso, decidieron marcharse y dejarle un mensaje, para que supiera que ya habían salido. Pero algo acechaba al grupo desde las sombras, vigilando todos y cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para salir. Este era un monstruo del territorio demoníaco, de rango 2. El tipo de pelo escaso. Fue el primero en atacar utilizando su daga, pero la piel del monstruo era demasiado dura, y terminó rompiendo su daga. Luego del monstruo lo atacó, pero logró defenderse con sus brazos, eso sí, recibiendo una gran cantidad de daño. Cuando Shure vio que el monstruo tenía intención de atacarlos, sacó el pollo muerto de su mochila y lo arrojó en una dirección contraria, para que les diera tiempo de escapar. Pero esto no sirvió de mucho, ya que el monstruo rápidamente los alcanzó. En esta ocasión fue el tipo rubio el que se enfrentó al monstruo armado con 2 pistolas. Y el amigo de pelo escaso no se quedaría atrás, ya que él tenía una granada la cual no dudó en lanzar, mientras le pedía al primo de Pan que escapará del lugar junto con Shure, sacrificando sus vidas en la explosión. El primo de Pan tomó a Shure del brazo, y juntos corrieron hacia la salida del lugar. Pero una vez en el sitio, lo que encontraron era un escenario mucho más desalentador. No se trataba de uno, más bien era un grupo completo de monstruos de rango 2, los que rodeaban completamente el lugar. Observando el panorama, el primo de Pan le entregó la mochila con la pintura a Shure, y le pidió que cuidara de su prima.
mientras le decía que abandonara el lugar, ya que él serviría para distraer a los monstruos. Shure le insistió en que se irían juntos, pero él no lo escuchó y se lanzó en contra del primer monstruo, disparándole con su escopeta en reiteradas ocasiones. Cuando el monstruo trataba de aplastarlo, utilizando sus brazos, él lo esquivaba ágilmente. También recurrió a una granada para intentar matar a su enemigo. Pero estas armas probaron ser inútiles en contra de los monstruos, por lo que él recibió un golpe demasiado fuerte mandándolo a volar y estrellándose entre unos escombros, mientras que el monstruo no detendría su ataque y se apresuraba a terminar con la vida del sujeto. Gracias a su velocidad, Shure logró moverse mucho más rápido que el monstruo y se plantó frente a él para defender a su compañero. Debido a que la fuerza de Shure era mayor, con uno solo de sus puñetazos logró hacer que el monstruo retrocediera, lo cual sorprendió mucho a su compañero. La única preocupación de Shure era que ese gran número de monstruos cargarán hacia ellos al mismo tiempo. Si eso sucediera, no tendrían ninguna oportunidad de ganar. Pero el primo de Pan le aseguró que no debía preocuparse por eso. Eso se debe a que en el territorio de los monstruos demoníacos existe una especialidad entre ellos, la cual consiste en que ninguno de ellos arrebatará la presa de su campeón, a menos de que ese campeón se rinda. De otro modo ellos no vendrán a atacarlos juntos. Si las cosas son así, Shure asegura que será mucho más sencillo para él lidiar con todos esos sujetos de uno en uno. El monstruo ataca a Shure, y este no se inmuta, pues él sabe muy bien que la fuerza de estos monstruos es muy grande, pero en cambio no tienen mucha velocidad, por lo cual él puede fácilmente librarse de los ataques de sus enemigos. Y es justamente lo que hace, esquivando los golpes del monstruo y lanzándole un puñetazo justo en el rostro, el cual parece hacerle bastante daño, con el cual cayó derrotado. Con un monstruo menos. Solo faltaban 3 más por derrotar para poder salir de este lugar. El siguiente monstruo corrió hacia Shure con la intención de atacar, y él se preparó también para recibir. Pero alguien apareció para interrumpir esta batalla, sorpresivamente saltando sobre el hombro de Shure. Una chica de pelo rojo pateó al monstruo, atrayendo su atención. Luego de esquivar uno de sus puñetazos, le dio una patada tan fuerte que fracturó todos los huesos internos del monstruo, muriendo en ese mismo momento. Un vehículo se aproximó al grupo, y la chica le gritó a Shure que tomara a su amigo y entrará en él, mientras ella distraía a los monstruos para que no se acercaran. Luego todos juntos escaparon del grupo de monstruos, pero estos no paraban de seguirlos. Si una cantidad tan grande de monstruos fuera a atacar la ciudad, sería muy problemático, por lo que ellos tendrían que perderlos de vista antes de llegar al muro. La chica le pidió entonces ayuda a Shure, abriendo el techo del vehículo, quitándole una maleta llena de granadas aturdidoras. Juntos lanzaron las granadas a los enemigos que los perseguían, para así perderlos de vista. De esta manera pudieron escapar por fin de la horda de monstruos. El tipo que conducía les preguntó a ambos qué es lo que estaban haciendo en ese lugar, y el primo de Pan rápidamente se inventa una excusa, diciéndoles que simplemente querían volver a casa para ofrecer sus respetos a los caídos, pero no esperaban encontrarse con ese tipo de monstruos, además de agradecerles por haberlos rescatado. La chica le pregunta a Shure su nombre, ya que le pareció que él tenía algo de valor, pues cuando se encontraba peleando contra los monstruos, mostró ser bastante ágil y valiente. Él le dio su nombre real, pero de una manera muy desconfiada. La chica solamente le dio un consejo a Shure, advirtiéndole de que en un futuro no se acercara a esas zonas, ya que eran muy peligrosas. Después de eso ellos dejaron a ambos muy cerca del muro de la ciudad, y se retiraron en su vehículo.
Los chicos estaban alegres de no haber perdido su vida. Aunque lastimosamente y debido al ataque de los monstruos, la mochila de Shure fue dañada. Y por ello perdieron la pintura que habían conseguido. Esa misma tarde, después de que Shure dejara al primo de Pan en un lugar seguro, se proponía volver a su hogar. Pero de camino se topó con alguien que se le hizo peculiarmente conocido. Shure entendió que se trataba del compañero que había desaparecido desde un principio. Sin embargo, era muy extraño que apareciera en este lugar, por lo que la curiosidad de saber hacia dónde se dirigía hizo que Shure lo siguiera. Durante todo su recorrido, él mantuvo una distancia adecuada para no ser notado, hasta que en un punto específico, el tipo hizo una llamada para reunirse con alguien. Dos sujetos aparecieron después de un rato. Un anciano que parecía tener mucho dinero y un calvo como su guardaespaldas. El gordo le entregó al anciano las pinturas que había obtenido. Al parecer él planeó todo esto desde hace mucho tiempo, traicionando a un amigo de más de 10 años, para obtener todo el dinero para sí mismo. Asura escuchó toda la conversación. El pelón abrió el maletín y le enseñó su pago al gordo. Este lo arrebató de inmediato, asegurándole que en este mundo, si no eres despiadado, no tendrás éxito. Palabras que el anciano entendía muy bien, porque le había dado la orden al pelón de eliminar al gordo codicioso, tomando su dinero nuevamente y retirándose del lugar. Asura, que había sido testigo de todo eso, se preguntaba quién era este anciano, a quien el pelón llamaba Jefe Lee. Pero la prioridad era largarse de ese lugar, para no ser incriminado injustamente. Llegando a su casa, fue recibido por su hermana, quien alegremente le dio la bienvenida, preguntándole cómo le había ido en el trabajo. Asura solo mencionó que había sido un día muy pesado. Y cuando estaban a punto de entrar, el vecino de al lado salió. Chao lo saludó cortésmente, pues ese era el señor que le había regalado las manzanas. El vecino saludó cortésmente a Asura, quien al ver su cicatriz, le pareció que era idéntica a la del guardaespaldas del jefe Lee. Pero también devolvió el saludo y agradeció por las manzanas, fingiendo no haberse dado cuenta. Chao invitó al pelón a comer a su casa, pero Asura intervino, tratando de evitar que eso sucediera, metiendo a Chao para adentro de la casa. El pelón, que no era nada tonto, presintió que algo no estaba bien con la actitud de Asura, mientras que Asura continuaba con su mal pensamiento sobre su vecino, por lo que decidió investigarlo por él mismo. Él utilizó los balcones de la segunda planta para llegar a la habitación del vecino. Lo primero que notó era una trampa leve en la cual el rocío sale en la entrada, con el propósito de saber si algún intruso entraba a su casa. Ya desde este punto Asura comenzó a pensar que este vecino no era para nada normal. Él pudo evitar fácilmente la sal gracias a su gran agilidad, con lo cual entró fácilmente a la habitación. Una habitación bastante sencilla sin ninguna decoración, lo que la hacía ser aún más sospechosa. El primer lugar en el que Asura buscó fue debajo de la cama, encontrando una caja. Al abrirla, encontró mucha información relevante. Por ejemplo, la certificación del pelón llamado Anfei, el cual era un maestro del dominio mágico del primer grado. Mientras Asura se distraía leyendo los documentos, Anfei subió al cuarto abriendo la puerta repentinamente y gritándole a Asura que saliera de inmediato. Al parecer él sabía de su presencia en el lugar. Para este punto Asura ya se había escondido debajo de la cama, esperando que no lo hayan descubierto, pues solo tendría la opción de atacarlo con todo lo que tiene. Anfei se acercaba de manera amenazante, pidiéndole a Asura que saliera, pues él sabía que aún seguía en la casa, mientras cargaba su pistola listo para deshacerse de él. La presión aumentaba a cada segundo, y las opciones de Asura cada vez eran menos. En ese momento su reloj sonó, pues eran las 8. Gracias a este ruido Anfei disparó inmediatamente contra Asura pensando que lo eliminaría en ese momento. Pero justo antes de que la bala impactara, Asura fue teletransportado al dominio mágico. Anfei pateó la cama,
esperando encontrar el cuerpo de su víctima. Pero para su mala suerte solo encontró la bala incrustada en el suelo. Él rápidamente intuyó que el chico había escapado al dominio mágico. Y con una mirada siniestra, él sabía que lo único que tenía que hacer era esperar por su regreso. Pues no podría permanecer en ese lugar para siempre. Asura, que estaba siendo transportado al dominio mágico, tenía el tiempo en su contra, pues después de 12 horas, sería sacado del dominio mágico forzosamente. Por eso debía aumentar su poder en estas 12 horas. De lo contrario no sería rival para aquel criminal. Por este motivo Asura apuntó al cuarto piso del dominio mágico. El lugar aún estaba resguardado por la cápsula, que se había puesto anteriormente debido a la zona muerta. Aquí ya había un gran número de personas esperando a que ésta fuera retirada. Según los rumores, la zona muerta desaparece solo después de vencer al jefe. Y se dice que ya hay un grupo de maestros que están a punto de entrar a la zona muerta. Otro de los jugadores escuchó que para ingresar a la zona muerta es necesaria una invitación, de lo contrario, ni siquiera puedes entrar. Al escuchar esto, un jugador confirmó esa información, asegurando que dicha invitación solo la soltaba un jefe de zona. Y había pocas posibilidades de que la soltara, pues de 100 jefes solo uno lo soltaba. Otro de ellos advertía a los novatos de entrar, porque aunque las recompensas de la zona muerta sean muy buenas, entrar ahí es demasiado peligroso y solo terminarían muertos. Asura recordó que él tenía justamente la susodicha invitación a la zona muerta, sacándola de su inventario y activándola. Los primeros 3 pisos ya han sido despejados por él, por lo que regresar a matar a los jefes no le dará prácticamente ninguna recompensa. Tampoco podía acceder al cuarto piso. Y en la vida real había un maestro del dominio mágico que esperaba para matarlo, por lo que él no tenía más opción que entrar. Asura fue transportado a la zona muerta. Aquí ya habían varios jugadores reunidos. Y al parecer había algo bastante extraño en este lugar. Se supone que los dominios mágicos de cada país no están interconectados, pero en ese lugar habían extranjeros. Mientras él pensaba por qué sucedía eso, alguien atrás de él lo llamó. Esta era Monza-Do, acompañada de otros 2 sujetos más. Ella estaba contenta de encontrarse con Asura, ya que él le salvó la vida la última vez. Ella siempre quiso volverlo a encontrar para devolverle el favor, pero nunca pudo encontrarlo. Nunca pensó que se verían en un lugar así. Monza-Do le presenta a Asura los sujetos. El primero era el tipo de cabello blanco que era su sexto tío, el asesino furioso que persigue el viento. Y el más joven era su hermano menor. Sueño de una noche de verano. El sexto tío le dijo a Asura que tenía agallas por haber llegado solo a ese lugar. Pero este era un mundo diferente al dominio mágico, pues no solo tenía monstruos más aterradores, sino también muchos aventureros extranjeros. En un sitio así hay muchas peleas frecuentes por monstruos y objetos. Por eso él le pide que no actúe solo. Y lo mejor es que vaya con ellos. El hermano menor le asegura a Asura que su tío tiene una calificación de excelente como aventurero. Así que, si está con ellos estará más seguro. Asura se sorprende por la calificación del sexto tío. Pues si hablamos de calificaciones, según la guía del dominio mágico, la fuerza de los aventureros se divide en novato, veterano, excelente, fuerte, extraordinario, cima, título para nada débil. Aparte Asura contempló la idea, porque era la primera vez que venía a la zona muerta. Y era cierto que era muy peligroso. Más para alguien que nunca había estado ahí. Decidiendo unirse al grupo. Y agradeciéndoles por su amabilidad. Al llevar a un novato como él. Una vez unido al grupo, el sexto tío le sugirió a todos presentarse adecuadamente, pues era necesario comprender los talentos y habilidades de cada uno, para que cuando se encontraran en problemas en el futuro, pudieran cooperar mejor entre ellos mismos. Empezando por él y mostrando su habilidad de talento, la cual era choque de retroceso.
Con esta habilidad podía hacer retroceder al objetivo 10 pasos. Y al mismo tiempo dejarlo paralizado durante 30 segundos. El siguiente en presentar sus habilidades es el hermano menor. Su habilidad de talento es ilusión. Y con ella puede crear la ilusión de un objetivo, aunque su tiempo de existencia es como mucho de 1 hora. Obviamente la ilusión no puede pelear. La última sería Monsharo con su habilidad de talento. Corte de luz, la cual ya habíamos visto anteriormente. Ella le pregunta a Asura cuál es su habilidad de talento. Aunque él no pensaba revelarla tan pronto. Sabía que tarde o temprano se darían cuenta de todas maneras. Por lo que procedió a mostrarle su habilidad de invocación. Pero solo sacó un pequeño goblin guerrero. Todos parecieron aceptarlo, sin preguntar mucho acerca de ella. Y una vez terminadas las presentaciones, el sexto tío les pidió ponerse en marcha. Ya que la mayoría de los jugadores ya han entrado al pueblo. Y si acaban con el jefe, les tocará regresar con las manos vacías. Mientras ellos corren hacia el pueblo, Asura aprovecha para obtener la mayor cantidad de información posible. Lo primero que pregunta es si los jefes de las zonas muertas son mucho más peligrosos que los del dominio mágico. Y si pueden soltar mejores cosas. El sexto tío le dice que está en lo correcto. Ya que la zona muerta es equivalente a un piso independiente. Que soltará mejores cosas como orbes mágicos del alma sin atributos. Equipos de alto nivel, accesorios raros, etc. Pero al mismo tiempo su peligrosidad es el doble. Esta es la primera vez para Monchado y su hermano menor. Ya que el sexto tío los trajo para que puedan conocer mejor ese lugar. Y puedan adquirir experiencia. En el transcurso de la plática ellos por fin llegan a la ciudad. Y lo primero que se encuentran es una gran lucha entre algunos aldeanos poseídos. Por lo que tenían una apariencia distinta. El objetivo de ellos será encontrar el jefe. Por lo que tratarán de evitar luchas innecesarias. El sexto tío se pone a la cabeza mientras corren por la ciudad. Él les pide que lo sigan de cerca, porque este pueblo es como un laberinto. Y todas las casas tienen un aspecto casi similar. Asura tiene la impresión de que ya han pasado por ese lugar. Y Monsharo lo confirma, pareciendo que estuvieron corriendo en círculos. Luego de eso el grupo es rodeado por una gran cantidad de aldeanos. Que salen de todas partes. El sexto tío les pide que no entren en pánico. Y rápidamente les asigna un rol a cada uno. Manteniendo una formación en la que cada individuo se protegerá a él y al grupo. Asura utiliza a 2 de sus goblins para pelear contra los enemigos que se acercan. Mientras que el mago temblaba de miedo. Por lo que Asura se dio cuenta de que era un novato. Los goblins de Asura estaban siendo aplastados terriblemente. Ya que el daño y la defensa de estos monstruos era terrorífico. Incluso él estuvo cerca de recibir un ataque. Pero el sexto tío intervino rápidamente. Deshaciéndose del aldeano con unos ágiles movimientos. Aparte de eso su confianza en Asura decayó enormemente. Pensando que era más débil de lo que esperaba. El sexto tío siguió atacando y se alejó un poco del grupo. Sin darse cuenta que sobre su cabeza un ataque furtivo se acercaba. Un rayo inesperado lo golpeó fuertemente. Luego aparecería el responsable de esa magia. Un sujeto llamado Doctor Misterioso. El cual el sexto tío parecía conocer. El Doctor Misterioso no perdió tiempo y lanzó su segundo ataque. Una bola de fuego, el tío que aún estaba bajo el efecto de parálisis. No podía moverse y recibió el impacto de lleno. Monsharo, preocupada por él, intentó acercarse. Pero un ataque furtivo también fue dirigido hacia ella. En este caso una flecha, aunque ella sí fue capaz de detenerla a tiempo. Lejos en una casa, se encontraba la responsable del disparo. La elfa de la noche. Asura quiso mandar a uno de sus duendes a atacarla. Pero este sería interceptado por un tercer enemigo. Harrison, un guerrero opulento con una gran hacha. Que poseía un gran poder de ataque. El sexto tío está enfadado con los 3 sujetos. Pues al parecer en altercados anteriores él les había perdonado la vida. Y nunca pensó que regresarían de nuevo a buscar problemas. Por lo que los considera realmente descarados. El Doctor Misterioso le dice que es culpa de él.
por atreverse a traer a 3 novatos a la zona muerta. Por lo que no podrían dejar pasar esa gran oportunidad. Siempre que él pueda reírse de último. No le importa ser un desvergonzado. Mientras menciona estas palabras vuelve a lanzarle otro rayo al tío, provocándole nuevamente el efecto de parálisis. El sexto tío piensa que si las cosas siguen así, terminará muriendo. Ya que esos bastardos al parecer tienen planeado matarlo. Pero como él todavía tiene a 2 jóvenes de la familia detrás de él. Especialmente Monsadou, que es la esperanza de la familia. No puede darse el lujo de perder. Él utiliza una poción revitalizante para inhibir el efecto de paralización. Pero a cambio recibirá un 20% más de daño. Monsadou está muy preocupada por su tío. Ya que entiende que él podría dar su vida por protegerlos a ella y a su hermano. El tío le ordena a Monsadou que se retiren y lo dejen en ese lugar. El primero en atacar es Harrison, que no tiene planeado dejar escapar a nadie. Pero el sexto tío lo intercepta y se pone al frente, cubriendo a los 3 novatos. La elfo de la luna lanza un disparo con 3 flechas consecutivas. En contra de los novatos que corren tratando de esquivar el ataque. Pero al parecer las flechas tienen la capacidad de seguirlos. Posiblemente por alguna habilidad de talento. Por lo que Moon Shadow se ve obligada a detener las flechas. Utilizando su corte de luz, lastimosamente para ella no puede detener las 3. Y es esta última la que termina hiriendo su hombro. Monsadou sabe muy bien que el objetivo de este grupo es el sexto tío. Por lo que no se molestarán en seguirlos, al menos no por el momento. Así que toma la decisión de encontrar un lugar para esconderse. Cuando el jefe de la zona muerta haya sido derrotado, ellos podrán salir de ese lugar. Asura, que tiene una duda, le pregunta a Monsadou. Según recuerda los aventureros de cada país, solo pueden matar monstruos de su propio dominio mágico. Entonces, ¿cómo fue que el sexto tío se relacionó con esos extranjeros? Ella le responde que si bien es cierto que los dominios mágicos de cada país no están conectados, la zona muerta sí lo está. Por lo que el sexto tío debe haber tenido algún conflicto con esas personas antes. El hermano menor se echa la culpa de lo que está ocurriendo. Porque fue él quien insistió en venir a la zona muerta. Aún con un talento inútil para la batalla. Asura trata de reconfortarlo, dándole ánimos para que no se rinda. Él considera que el talento del hermano menor es fuerte. Solo que él no ha descubierto su uso real. Pero el hermano menor sigue echándose la culpa. Moon Shadow les pide a ambos que guarden silencio. Pues ha escuchado un sonido cerca de ellos. Asura se da cuenta también del sonido de unas cadenas siendo arrastradas. Estas pertenecían nada más y nada menos que al jefe de la zona, el carnicero de la muerte. Mientras observan al monstruo de la zona, el grupo está bastante preocupado, especialmente el hermano menor, que se considera alguien bastante desafortunado, ya que no acaban de salir de un problema para entrar en otro. Monsadou no se queda atrás en cuanto a temor. Pues si su sexto tío estuviera ahí, tendrían alguna oportunidad contra el jefe. Pero siendo solo ellos 3, considera que es un suicidio. El hermano menor entra en pánico nuevamente, al pensar que frente a él está el jefe de la zona. Y atrás de ellos aquel grupo de malvivientes. Pero Asura no piensa quedarse ahí, esperando su muerte. Si así serán las cosas, entonces él prefiere pelear. Por lo que decide que se encargarán del jefe. Ambos hermanos estaban en contra de esa idea, ya que no tenían la confianza de que podrían derrotar al jefe de la zona. Incluso Asura no estaba al 100% seguro. Pero era mejor al menos intentarlo. El hermano menor recalcó un hecho bastante obvio. Pues su miedo era que mientras ellos se enfrentaran al jefe de la zona, los aventureros extranjeros podrían atacarlos por la espalda. Pero Asura ya había pensado en una contramedida para evitarlo. Y era justamente aquí que brillaría el talento de la hermano menor. Volvamos entonces con el trío de malvivientes. Estos parecían enfadados, pues el sexto tío había logrado escapar de ellos utilizando un pergamino de teletransportación. Por lo que se dedicaron a matar a los monstruos que estaban alrededor de esa zona. Ellos comentaban que el tío tuvo suerte en esta ocasión,
Pero el doctor misterioso estaba seguro de que no había necesidad de preocuparse, ya que al sexto tío solo le quedaba el 10% de su vida cuando escapó. Si el lugar al que se teletransportó está lleno de monstruos, no podría sobrevivir. En ese momento el grupo ven al carnicero de la muerte, el cual apareció muy cerca de ellos. Ellos creen que es una excelente oportunidad, pues podrían ganar mucho dinero con el jefe de la zona muerta. Pensando en derrotar al jefe entre ellos tres, la elfa usa una habilidad lanzando una lluvia de flechas. Pero todas atraviesan al jefe sin causarle ningún daño, por lo que el mago misterioso cree que se trata de alguna inmunidad física. Él comienza a atacar también, pero su ataque tampoco funciona, por lo que empiezan a preguntarse por qué este jefe no recibe ningún daño. Russell estaba preocupado ya que la situación era demasiado extraña, pues nunca antes había visto un jefe inmune a todo daño, sin darse cuenta de que habían sido engañados por la habilidad de ilusión del hermano menor. Mientras que Asura y Monzado pensaban en cómo lidiar con el monstruo jefe. Como no podían ser imprudentes y atacarlo de frente, Asura decidió que tendrían que ir tanteando un poco, por lo que activa su habilidad de invocación, llamando a todos los monstruos que tenía con él, incluidos los jefes. Monzado quedó sorprendida al ver a todos esos monstruos juntos, pues ella pensó que Asura solo podía invocar monstruos normales. Como el tiempo estaba en contra suya, Asura le ordenó a todos sus monstruos atacar al mismo tiempo. El asedio contra el carnicero de la muerte comenzó. Y el primero en sentir su fuerza fue el lobo de las sombras, que estuvo a punto de caer ante el primer ataque del carnicero. Como se podría esperar de un jefe de la zona muerta, su fuerza era demasiado aterradora. Monzado le dijo a Asura que ellos también deberían atacar. De lo contrario sus monstruos no aguantarían mucho bajo el ataque del carnicero. Asura convocó a la araña venenosa y le ordenó lanzarle telaraña a los pies del carnicero. Así Munsharo aprovechó el momento para lanzar su corte de luz. Seguido de eso Asura lanzó un ataque a distancia con la rana devora cielos y el duende lanza piedras. Pero esto no sería suficiente para detener al carnicero, ya que éste parecía tener un coeficiente intelectual bastante alto. Sabiendo que tenía que atacar directamente a Asura, porque era el invocador de los monstruos, Asura utilizó al rey duende para detener el avance del carnicero. Aún así su fuerza no fue suficiente, ya que el carnicero estaba bastante concentrado en atacar a Asura. El lobo de las sombras aprovechó la apertura para lanzar un ataque a la espalda de su enemigo. Lamentablemente para él, el carnicero detectó su ataque a tiempo, lanzándole una de sus armas y terminando con la vida del lobo de las sombras. Asura estaba apesarado por su pérdida, pero Munsharo le recordó que no tenía tiempo para sentirse triste, pues tendrían que encargarse de ese monstruo antes de que todos terminaran muertos. El hermano menor también se estaba quedando sin tiempo, y a su magia de ilusión le quedaba muy poco, por lo que Asura mandó un ataque total en contra del carnicero, el cual recibía daño por todos lados. Cuando su vida cayó por debajo del 30%, parecía que entraría en su segunda fase. Asura y Munsharo se pusieron en alerta de inmediato, pero el carnicero salió corriendo en la dirección contraria, dejando estupefactos a los dos. Él comenzó a devorar unos cadáveres cercanos, lo cual hizo que su vida se regenerara, dificultando aún más su eliminación. El grupo no podía permitir que el carnicero de la muerte restableciera su vida completamente. Por ello tendrían que interrumpir de alguna manera su regeneración. Asura ordenó nuevamente un ataque a larga distancia. El carnicero que había sido interrumpido volvió a fijarse en Asura como su objetivo, mientras que él volvió a utilizar a la araña venenosa para parar los movimientos del carnicero. Aquí comenzaría una lluvia de ataques nuevamente en su contra, de manera tal que no le darían tiempo para reaccionar. Además de que su vida ya estaba bastante baja. Sería Asura quien se encargaría de darle el golpe final, lanzándole una flecha a la cabeza, con la cual el carnicero finalmente cayó derrotado.
dando así un anuncio general a todos los jugadores de la zona, avisando que Asura se había encargado del carnicero. Ellos comenzaron a recoger el botín dejado por el jefe. Y lo más interesante fue un arco de la mejor calidad. Un arma de rango S. Según Munsharo, ese arco sería la envidia de cualquier otro jugador, ya que existían personas que llevaban años viniendo a la zona muerta y todavía no tenían un arma como esa. Asura hizo un disparo de su nueva arma para probar su potencial. Definitivamente un arma fuerte con la que incluso podía sentir un aura de sed de sangre extrema. Aparte del arco, él obtuvo muchos objetos más, los cuales pensó en repartir equitativamente. Monsadou se negaba a la recompensa. Pero Asura insistió, mientras ellos dos discutían por este tema. El trío de malvados apareció. Más enojados que nunca, pues se habían dado cuenta del engaño que sufrieron por parte de la ilusión. Russell y la elfa se pusieron a atacar enseguida, ya que pensaban matarlos para quedarse con el botín. Los monstruos invocados de Asura ya estaban cansados por la pelea contra el carnicero, por lo que no tendrían posibilidades de ganar si se enfrentaban a ese trío. Por lo que lo más prudente era escapar del lugar. El hermano menor estaba de acuerdo con esa decisión, pues de todos modos ya habían matado al jefe. Pero Munsharo se negó a escapar, ya que ella creía que esos tipos mataron a su sexto tío. Por eso ella quería tomar venganza, por lo que le pidió a su hermano y a Asura que se marcharan primero. El hermano menor no lo pensó dos veces para alargarse del lugar, pero Asura decidió quedarse junto a ella. Aunque esta era una venganza personal que no tenía nada que ver con él, Asura no podía quedarse viendo mientras tres extranjeros mataban a un conocido, por lo que realizó una invocación nuevamente. Este era su recién adquirida invocación: el carnicero de la muerte. El trío de malandros no entendía lo que sucedía, pues ante sus ojos el jefe aparecía nuevamente, algo que nunca antes habían visto pasar. También les llamaba la atención que este monstruo frente a ellos no atacara a Asura ni a Munsharo, pues ellos no sabían que esa era la habilidad de Asura. Mientras que Munsharo lloraba la muerte de su tío y pensaba en su venganza. Ella recibió un mensaje de este mismo, el cual le pedía que saliera de ese lugar, ya que él se encontraba vivo y coleando. Por lo que ella decidió marcharse del lugar, para reencontrarse con él en el cuarto piso. Una vez en el cuarto piso, todo el grupo se reunió. El sexto tío estaba muy contento de que la mala percepción que había tenido de Asura estuviera equivocada, comparándolo con el cobarde de su sobrino. Tan alegre estaba el sexto tío, que incluso le insinuó a Asura el hecho de formar parte de la familia Liu. ¡Puta, qué ofertón! O sea, la familia de Monsadou. Palabras que avergüenzan enormemente a la chica, por lo que tuvo que dejar el tema de lado. Asura aprovechó el momento para preguntarle al sexto tío cómo podría derrotar a un maestro del dominio mágico de primer grado. Pues él no se había olvidado de que todavía había un asesino en el mundo real esperándolo. El sexto tío le ofreció su ayuda a Asura, pues entendió que si preguntaba eso era porque tenía algún gran problema, y él podía ayudar a solucionarlo. Pero Asura se negó a contárselo, asegurándole que ese asunto era mejor solucionarlo por él mismo. Pero lo que realmente pensaba es que en este mundo, lo más complicado es pedir favores, porque el precio a pagar después es demasiado alto. Lo mejor sería intentar solucionarlo por él mismo. Actualmente tenía en su poder bastantes orbes mágicos, que le ayudarían a aumentar su fuerza en gran medida. El sexto tío le dio unos consejos a Asura acerca de cómo lidiar con enemigos fuertes, aconsejándole que tuviera en cuenta las fortalezas y debilidades de los enemigos, como era de conocimiento común, para convertirse en un maestro de dominio mágico. Cada jugador tenía que pasar por una prueba. La de primer rango era fácil, ya que siempre y cuando sus atributos cumplieran los estándares podrían aprobar. Para un guerrero sería aumentar la fuerza. Para un asesino aumentar la velocidad. Y para un mago sería subir su poder mental. Pero para poder tener un mejor desempeño posterior,
Muchos maestros del dominio mágico deciden ciertos atributos desde el principio. Por ejemplo, si un maestro del dominio mágico se sube su fuerza, este tendrá un poder de ataque mucho más fuerte que los demás maestros del dominio mágico que la aumentan tiempo después. Y lo mismo ocurre con la agilidad y el poder mental. Debido a este hecho, aunque dos maestros de dominio mágico de niveles similares se enfrentaran, tendrían una gran diferencia debido a la distribución de sus estadísticas de atributos. Entre los atributos de Asura, su agilidad es la más alta con 15 puntos. Si él siguiera invirtiendo más en su atributo de agilidad, su velocidad de movimiento y de ataque serán mucho más rápidos que los demás, por lo que tendrá ventaja sobre ellos, dándole la oportunidad de ganar. Pero lo que él no sabe es en qué aspecto tiene ventaja Anfei. El hermano menor le recuerda al sexto tío que el tiempo en el que pueden permanecer en el dominio mágico está a punto de acabarse, por lo que deben regresar. Antes de marcharse, Munsharo le envía una solicitud de amistad a Asura, pidiéndole que tenga cuidado. Ahora es momento para que Asura se prepare, antes de regresar al mundo real. Lo primero que hace es absorber todos los orbes mágicos, con lo cual su agilidad subió 26 puntos. Por lo que estaba listo para ir con todo. Regresando una vez más al apartamento del pelón. Para su sorpresa no había nadie esperando por él. Pero lejos de que esto fuera una buena noticia, Asura temió por lo peor, pues enseguida sintió que su hermana Chao estaba en peligro. Cuando llegó donde su hermana, el pelón estaba junto a ella. Este le pidió a Asura que se sentara, para hablar un poco con él. Asura le gritó que primero dejara ir a su hermana. Pero eso sería imposible, pues ya habían visto su rostro. Y podrían ir a delatarlo con la policía. Asura enfadado le preguntó qué era lo que buscaba. Pregunta con la cual la malicia de este sujeto salió a la luz. Pues su objetivo era tomar sus órganos para venderlos en el mercado negro, considerando a ambos hermanos como recursos muy importantes para él. En ese momento alguien tocó a la puerta del apartamento. Esto puso de mal humor al pelón, que pensó que Asura había llamado a la policía. Él por supuesto negó haberlo hecho inmediatamente. El pelón, teniendo amenazada a Chao, le ordenó a Asura que abriera la puerta, advirtiéndole de que no intentara hacer nada extraño. Asura obedeció y al abrir la puerta se encontró con una chica, que supuestamente llegó para entregar un encargo. Asura le dijo que él no había pedido nada. Pero la chica insistió en que esa era la dirección correcta, por lo que Asura recurrió a la violencia para correr a la chica insistente, cerrando la puerta de inmediato. Esta se retiró del apartamento, ya que había logrado su objetivo, pues realmente no era ninguna chica de los encargos, y solo quería confirmar la presencia de Anfei en ese lugar. Una vez que Asura regresó a la sala, Anfei le ordenó abrir la puerta nuevamente, porque esta vez se irían de ese lugar. Cuando estaban a punto de subir al auto, Anfei fue detenido por un ataque sorpresa. Este fue dirigido por la chica que vimos anteriormente. Anfei entendió de inmediato que la chica era una caza recompensa, que estaba ahí por su cabeza, pero no sería fácil atraparlo. La chica le lanzó unas armas arrojadizas. Pero Anfei estaba confiado, pues tenía a Chao como rehén, y no dudaría en usarla como un escudo. Incluso Asura se interpuso en el camino de las armas, atrapando algunas de ellas, para que no lastimaran a Chao. Una de ellas logró pasar y para esquivarla Anfei no tenía más remedio que soltar a su rehén, momento que fue aprovechado por Asura para rescatar a Chao gracias a su recién adquirida gran agilidad. Asura estaba furioso con la chica, pues casi lastima a su hermana. Esta, en vez de disculparse, afirmó que era culpa de Chao por estar frente al criminal. Anfei no tenía pensado matar a nadie en ese momento, pero las cosas se le complicaron más de lo que había pensado. La chica se lanzó contra Anfei, pensando que sería más sencillo luchar contra él, ahora que no tenía un rehén para defenderse. Pero no contaba con que Anfei tendría una habilidad escondida, justamente en su ojo izquierdo, por lo que utilizó su control mental en contra de la chica.
la cual no pudo hacer nada y terminó cayendo en su trampa. Mientras él alardeaba de haber detenido a la chica, Asura comprendió las habilidades de Anfei, por lo que decidió atacarlo rápidamente aprovechando su arrogancia y distracción. Cuando Anfei se dio cuenta del ataque de Asura, intentó utilizar su pistola contra él. Pero ya era demasiado tarde, Asura le asestó un puñetazo en el estómago. Aún así Anfei intentó dispararle, pero Asura pateó su rostro, desarmándolo en el intento. Y derrotándolo. Chao se acercó para ver si su hermano se encontraba bien. Este consideraba que había sido afortunado, ya que si Anfei hubiese sacado su arma desde un inicio, no sabe qué hubiera sucedido. También fueron a ver a la chica que fue hipnotizada. Chao le pidió a Asura que la ayudaran, aunque él todavía seguía enojado, porque era una persona que solo se preocupaba por el dinero. Y Chao casi resulta herida gracias a ella, por lo que se oponía a ayudarla. Para aliviar un poco su frustración, a Chao se le ocurrió una idea, por lo que le pidió una lapicera a Asura, que tuviera tinta que no se pudiera lavar. 10 minutos después la policía ya había acudido, junto con el profesor de Asura, el cual le llamó la atención por haber hecho algo muy peligroso, ya que ese criminal había asesinado a 7 personas. Uno de los oficiales detuvo al profesor, pidiéndole que no criticara más a Asura, pues él era un gran héroe contribuyente de la ciudad. Ellos habían estado intentando atrapar a ese criminal durante 2 años. Como era bastante escurridizo siempre se escapaba. El profesor le preguntó cómo había atrapado a ese criminal. Si era un experto en el rango 1. Puesto que él no quería revelar sus habilidades de combate. Aprovechó a la chica hipnotizada, argumentando que ella le había ayudado. Y por eso había terminado en ese estado. El oficial reconoció a la chica de inmediato. Ella se llamaba Chen Men. Y siempre hacía cosas peligrosas por dinero. Ella era una cazarrecompensas veterana. Y también era una experta en territorios de demonios de rango 1. La cual había atrapado a muchos criminales. Pero al mismo tiempo causó muchos problemas para la policía. Los oficiales se encargarían de llevar al criminal y a Chen de vuelta a la estación de policía. Pero antes de irse le informó a Asura que el criminal que había atrapado tenía una recompensa de 1.5 millones por su cabeza. Y como había colaborado con Chen, compartirían la recompensa luego de un par de días. Él podía pasar por la estación con su identificación para reclamarla. Una cantidad bastante generosa que le vendría bastante bien a Asura. Al día siguiente a las 8 de la noche, Asura se preparaba para entrar nuevamente al territorio demoníaco. Ahora que la zona de muerte había sido limpiada, debería ser capaz de deambular libremente por el 4.º piso. Territorio del demonio piso 4. Él por fin fue transportado al lugar. El sitio ya se veía completamente distinto, debido a que había vuelto a la normalidad y se podía entrar y salir libremente. Después de la última batalla, Asura había quedado con menos bestias de invocación, pero con el carnicero de la muerte, el rey goblin y la rana devoracielos no debería tener ningún problema. Veamos entonces la clase de monstruos que se puede encontrar en este lugar. Orco, hombre pájaro y jefe minotauro, ya que parecían tener bastante poder. Y la información de la guía no era detallada como en los pisos anteriores. Asura decidió explorar un poco. Bosque estéril. Él caminaba por el bosque estéril, cuando fue emboscado por un par de orcos. Asura invocó al rey goblin y al carnicero de la muerte, para darle la bienvenida a sus invitados. Los orcos se centraron en atacar al rey goblin. Y aunque este bloqueó el ataque, siempre recibió un daño bastante significativo. Aprovechando esto el carnicero de la muerte se encargó de ambos orcos. Debido a que Asura estaba concentrado en la batalla, casi es atrapado por un hombre pájaro, que lo atacó furtivamente por la espalda. Pero logró esquivarlo gracias a su agilidad. El momento de probar su nuevo arco había llegado, por lo que se preparó entusiasmado y lanzó su primera flecha. Una demostración bastante deplorable. El avergonzado Asura convocó a la rana devoracielos,
para atacar al pájaro. Aunque éste logró esquivar los primeros 2 ataques de la rana. Al final logró ser víctima de uno de ellos. Una hora más tarde. Asura ya estaba completamente acostumbrado a cazar en esa área. Por suerte el orco y el hombre pájaro no tienen una defensa alta. De lo contrario habría sido problemático para él. Con este último hombre pájaro que derrotó, había logrado completar su equipo nuevamente. Por lo que decidió dirigirse hacia el jefe del 4.º piso. Y como ya es costumbre, en cada piso, los problemas llegaron a Asura de inmediato. Alguien pedía ayuda a gritos. Esta era una conejita, la cual huía de otro jugador. Al igual que yo, Asura también se preguntaba ¿por qué pasaban estas situaciones a todos los pisos que él iba? Él trató de ignorar la situación y ocuparse de sus propios asuntos. Pero la conejita se aferró a su pie, pidiéndole ayuda desesperadamente. Conejo de luz lunar. Él intentó mantenerse al margen, pidiéndole a la coneja que se alejara y corriera todo lo que pudiera. Cuando el sujeto que perseguía a la coneja estaba cerca de atraparla, ella gritó fuertemente que había hecho lo que su hermano mayor le había pedido, refiriéndose a Asura, y ahora que la estaban persiguiendo no podía abandonarla. Para Asura las palabras que la conejita decía eran un sinsentido. Pero el otro sujeto, el rey dragón violento, no lo creyó así. Pensando que Asura era la mente maestra que había instigado a la conejita lunar. El rey dragón violento aseguró que odiaba a las basuras como Asura, por lo que lo asesinaría, por el bien de la gente. Asura intentó calmarlo, pero el tipo no quiso escucharlo, y utilizó inmediatamente una de sus habilidades en contra de Asura. La conejita lunar aprovechó el momento para dejarle todos los problemas a Asura mientras ella corría. Pero no solo eso, ella también se atrevió a robarle a Asura 3 orbes de alma intermedia. Con esto Asura comprendió por qué el rey dragón violento la perseguía. Seguramente ella le había robado a él también. El rey dragón violento le insistía a Asura que le devolviera lo que su compañera le había robado. Y éste le respondía que él no la conocía, e incluso él acababa de ser robado por ella también. Pero esto no detuvo el ataque del rey dragón violento, por lo que Asura no tuvo más remedio que terminar peleando con él, sacando a unas cuantas invocaciones. Primero inmovilizó al sujeto con la telaraña de la araña venenosa. Y luego le ordenó a la rana devoracielos atacarlo con su bola de fuego. El sujeto que recibió el impacto de ambos ataques resultó un poco malherido. Este era un típico cerebro de músculos, pues trataba de hacer que Asura peleara cuerpo a cuerpo contra él, sin utilizar sus invocaciones. El rey dragón violento tomó una poción, con la cual pudo liberarse de las telarañas, y lanzar un contraataque. Asura logró esquivarlo fácilmente, y luego invocó al rey goblin para atacar al sujeto, mientras que por sus espaldas invocaba al carnicero de la muerte. El rey dragón violento se sintió acorralado inmediatamente, por lo que no tuvo más opción que rendirse y no seguir peleando. Aunque claro, decía una cosa con su boca y hacía otra con su cuerpo, pues mientras se curaba con una poción, insultaba a Asura por no pelear según él como un hombre, pues consideraba injustas todas las invocaciones. Aunque lo realmente injusto sería que Asura luchara cuerpo a cuerpo, pues su habilidad principal es la invocación. Él le preguntó al rey dragón violento que le había robado la conejita lunar. Este nuevamente se enfadó, pues seguía considerándolo su compañero, y pensaba que solo lo hacía para molestarlo. Volvió a insistir en que él no la conocía para nada. Y para mostrar que no mentía le mostró la notificación en donde había sido robado. Después de esto la actitud del rey dragón violento cambió radicalmente, ofreciéndole disculpas a Asura inmediatamente. Asura pensó que aunque el rey dragón es directo y testarudo, tiene buenos valores, corrige los errores cuando los conoce, lo cual era algo encomiable. El rey dragón le ofrece a Asura que sean amigos, pues considera que su encuentro debe ser parte del destino. Era la primera vez que Asura trataba con alguien como él, pero su personalidad terminó agradándole, por lo que terminó añadiéndolo como amigo.
Antes de retirarse el rey dragón le dice a Asura que si en algún futuro necesita su ayuda que lo busque, ya que él tenía que reunirse con sus amigos, ya que Asura había perdido bastante tiempo con la coneja lunar. Y el rey dragón se puso en movimiento rápidamente hacia el jefe del cuarto piso, utilizando un mapa de la guía, llegando al bosque desértico de piedra salvaje. Recién acababa de llegar al lugar y escuchó a alguien pidiendo ayuda nuevamente. Pero esta vez la voz se le hizo conocida, ya que era parecida a la de la coneja lunar. Efectivamente, ésta estaba siendo atacada por el jefe del piso, el Minotauro, quien arremetía fuertemente contra una piedra que estaba sirviéndole de escudo a la conejita lunar. Esta lloraba del miedo y pedía a gritos ayuda. Al principio Asura pensaba que la conejita lunar solo tenía lo que se merecía y no tenía pensado ayudarla. Pero había algo que no cuadraba en la situación. Pues había un orco parado atrás del jefe, llamado Ryu, quien le deseaba la muerte a la conejita por haberle robado. Asura, que estaba de acuerdo con que la conejita fuera castigada por lo que había hecho, pensó que era demasiado extremo. Una sentencia de muerte, ya que era demasiado cruel y despiadado. Así que tomó cartas en el asunto, sacando su arco y atacando al Minotauro. El orco se enfadó por la intervención de Asura, el cual creía que la conejita era bastante joven, por lo que podría darle otra oportunidad para que cambiara su manera de ser. Aunque el orco estaba enojado, el Minotauro lo estaba aún más, por lo que utilizó su habilidad carga de toro imprudente en contra de Asura, con la cual destruyó el pilar de piedra sobre el que Asura estaba reposando. Obviamente él pudo esquivarlo. Luego de eso invocó a todo su equipo para que pelearan contra el Minotauro. Aunque el Minotauro era fuerte, estaba superado en números, además de los diversos ataques desde varios ángulos, por lo que no tendría ninguna posibilidad de ganar. El orco, que observaba desde lejos, estaba sorprendido por la habilidad de invocación de Asura. Comparado con él, su habilidad de disfraz era una basura, por lo que decidió retirarse del lugar, advirtiéndole a la conejita lunar que había tenido suerte en esta ocasión, ya que había alguien dispuesto a ayudarla. El jefe Minotauro cayó ante aquel ataque, convirtiéndose en una nueva adquisición para Asura. Mientras Asura recoge el botín dejado por el Minotauro, la conejita lunar se acerca a él. Ella le pide disculpas aceptando que estuvo mal lo que hizo, y agradeciéndole por haberla salvado, además de devolverle los orbes que había robado anteriormente. Asura, que es de buen corazón, piensa que después del castigo de esta vez, la conejita podría haber aprendido la lección. Mientras ella se marcha del lugar, Asura le advierte que en el futuro no robe cosas de los demás, pues no será tan amable como para salvarla nuevamente. Con el cuarto piso limpiado, Asura se dispone a viajar al quinto piso. Pasemos un momento a otro sitio, por no decir una posilga. Aquí aparece Bai Ryu, el que usaba su habilidad de disfraz, aunque realmente también parece un orco en la vida real. Este está enojado pues sus planes se arruinaron por culpa de Asura. Mientras este descansa, viendo su celular, accidentalmente se topa con una publicación de recompensa hecha para la cabeza de Asura. Al día siguiente en la escuela ya se han difundido los rumores sobre la recompensa. Al escuchar esto, a Asura le da curiosidad por saber de qué tanto parlotea la gente. El foro del territorio demoníaco no pertenece a ningún país, y nadie puede averiguar la ubicación real del foro. Todos los aventureros del mundo pueden conectarse al foro para compartir sus experiencias y hablar libremente. Actualmente es la comunidad de comunicación del territorio demoníaco más activa y autorizada. Resultó ser que alguien ofreció una recompensa de 5 millones para encontrar a Asura, pensando en quién podría ser el responsable. Lo único que a Asura se le ocurre es que antes de morir, el tipo llamado Beso de la Muerte envió información a la organización, por lo que esas personas saben que murió en manos de Asura, ya que ha encontrado problemas inevitables. Él es consciente de que dentro del territorio demoníaco
Tendrá que encontrar compañeros confiables. Con ellos alrededor, no necesita preocuparse de que alguien lo apuñale por la espalda. Cuando él entra a su aula de clases, el tema de conversación de la mayoría de compañeros es dirigido a lo que pasó en el territorio de la zona muerta, ya que la mayoría de ellos están entusiasmados al escuchar que la gloria de haber derrotado el jefe la obtuvo su país. El gordito es uno de los que más emocionados se encuentran y corre a contarle las grandes hazañas de su ídolo a Asura, sin saber que estaba hablando con la misma persona. El ambiente del aula es destruido en un momento, pues un tipo raro con un afro llamado Cocodrilo entró buscando a Asura. Algunos de los estudiantes parecen conocerlo. Este era el jefe de una pandilla, según rumores había despertado un talento de rango B. El sujeto se acerca a Asura con malas intenciones y sin pensarlo dos veces agarra una silla para golpear a Asura. Pero este, que no es para nada débil, le devuelve la agresión con un puñetazo que lo manda a descansar casi de inmediato. Los presentes no pueden creer lo sucedido. Mientras tanto, Cocodrilo es llevado por sus secuaces. Hao, que pasaba por ahí, pudo notar la increíble fuerza de Asura y no entiende el porqué de su crecimiento. Según recuerda, hace unos días su puñetazo era solo de 497 kilogramos y ahora estaba por encima de los 1000 kilogramos, poniéndose envidioso de Asura. Una vez en casa, Asura tiene una pequeña plática con Chao, su hermana. Ella ha notado que su hermano pasa bastante tiempo en el territorio demoníaco. Por eso tiene curiosidad de saber cuál es su habilidad. Pero él le dice que solo se la revelará una vez que ella haya despertado la suya. Mientras se dirige a su cuarto para entrar en el territorio demoníaco. Territorio demoníaco piso 5. Asura entra al quinto piso, y la primera impresión que tiene es que este piso está más abarrotado que el anterior. Y no está equivocado, pues un gran número de los jugadores que están ahí van detrás de él. Al parecer, el posteo de la recompensa está comenzando a tener efecto. Y esas personas quieren matarlo por el dinero. Asura piensa en irse de ese lugar de inmediato. De lo contrario, será presa fácil para esas personas. Por lo que se teletransporta rápidamente, justo antes de que sus perseguidores hicieran su movimiento. Asura volvió al cuarto piso, con la intención de ir a enfrentar al jefe nuevamente. Mientras caminaba por el bosque, la conejita lunar apareció. Esta volvió a pegarse fuertemente a la pierna de Asura, usando el movimiento de la vez pasada. La conejita lunar, lloriqueando, se disculpa con Asura, ya que aunque sabe que robar es algo malo, no tiene otra opción, pues necesita el dinero. Su meta es alcanzar el piso 30. Por lo que le ruega a Asura que la ayude. Y no está dispuesta a soltarle la pierna hasta que él acepte. Como Asura no quiere que otros jugadores escuchen el alboroto y atraiga a visitantes no deseados, termina aceptando ayudar a la conejita lunar. Como agradecimiento, ella le ofrece a Asura todos sus objetos más valiosos, aunque él no los acepta porque está de camino a derrotar al jefe. Por lo que llevarla no es ningún problema. Pero le deja en claro que él también es un novato, por lo que no puede garantizarle ayudarle hasta alcanzar cualquier piso. Ella está de acuerdo con todo lo que Asura dice y se termina uniendo a él, formando un equipo. Asura comienza a preguntarle sobre su habilidad. Y ella responde que es una habilidad innata, llamada Handy Chip, aunque a ella no le gusta esa habilidad. No tiene más opción que utilizarla, pues es la única que posee. A Asura se le ocurre una idea: él le ayudará a la conejita lunar a luchar contra los monstruos, mientras que ella usará su talento para robarle al jefe. Ella nunca antes había intentado robarle a un jefe, pero lo intentará por Asura. Él también pregunta cuál es su objetivo en el piso 30. Para que ella quiera llegar hasta ahí. La conejita le responde que su papá desapareció en ese piso, por lo que ella quiere encontrarlo. Asura no dice nada para no herir los sentimientos de la conejita, pero sabe muy bien que solo hay un resultado para las personas que desaparecen en el reino demoníaco, y es ser asesinado por monstruos u otros aventureros.
De lo contrario serán expulsados a la fuerza del reino demoníaco dentro de cierto periodo de tiempo. Cuando llegan al lugar del jefe, este se encuentra masacrando a un grupo anterior, justo terminando con el último de ellos. Por lo que ahora es turno de Asura y la conejita. Él vuelve a convocar a sus bestias excepto al jefe que obtuvo anteriormente, ya que su objetivo es atraer la atención del Minotauro hacia él, dándole la oportunidad a la conejita de robarle sus objetos. Es así como comienza a atacar al jefe, cuidando de no asesinarlo, cuando el Minotauro entra en modo berserker. Asura usa su siempre útil estrategia, atrapándolo con la telaraña de la araña venenosa. La conejita aprovecha esto y se desliza por la espalda del jefe. Aquí utiliza su habilidad mano práctica, obteniendo un cuerno duro de Minotauro. Por estar observando el objeto, no se da cuenta que el Minotauro ya la ha notado y se ha vuelto su objetivo, pero Asura le asegura que no tiene nada que temer mientras él esté ahí. Ella podrá continuar robando todo lo que quiera del Minotauro, por lo que ella continúa saqueando, mientras se burla del Minotauro. Una vez no le quedan más objetos, Asura termina con él, obteniendo la llave del 5.º piso, la cual se la da a la conejita, y le pide que lo espere en el 5.º piso, ya que él irá al 3.º a matar al jefe, con lo cual ella está de acuerdo. Momentos después. Territorio demoníaco piso 3. Asura derrota fácilmente al jefe de los Goblin. Con la ayuda de sus monstruos, con todo lo que obtuvo debería ser suficiente. Y aunque sea rodeado y atacado por aventureros, no tendrá miedo gracias a sus invocaciones. Por lo que vuelve una vez más al 5.º piso. Aquí es recibido por la conejita, que le advierte a Asura de la gente a su alrededor. Pero esta vez él ya no tiene miedo de ser atacado por ellos. Para su suerte, Moonsharo, junto con todo su grupo, se encuentran en el lugar. Sorpresivamente el rey dragón violento es uno de sus miembros, que señala de inmediato a la coneja ladrona y cuestiona a Asura por estar junto con ella, ya que supuestamente no se conocían. Asura le asegura que la conejita ha cambiado, y para probar su sinceridad, ella le pide perdón al rey dragón violento, prometiendo no volver a robar, mientras le devuelve los orbes que le había quitado. Como este no es muy inteligente, termina perdonándola, sin más. Al ver el espectáculo, otro miembro del grupo se acerca. Este es Dios Gigante, quien había oído de Monsadó acerca de la ayuda que le dio Asura contra el lobo de sombras. Él también está interesado en ser amigo de Asura, pero rechazan su solicitud, porque un grupo de personas está tratando de matarlo y reclamar la recompensa. Al escuchar esta frase hace su aparición la pequeña princesa, que en vez de presentarse adecuadamente, parece en lo referente a su recompensa. El rey dragón le llama la atención, ya que no es correcto traicionar a un amigo por dinero. Además le recuerda que hace poco obtuvo 1.5 millones de una recompensa. Esto la hace enfadar, porque recuerda que otra persona tomó la mitad de la recompensa, causando un desequilibrio en sus ingresos y gastos del mes, sin saber que esa persona estaba frente a él, ya que en el mundo real ella es la casa recompensas Chen. Al final es el dios gigante quien termina deteniéndola, ya que Asura es amigo del rey dragón y benefactor de Moonsharo. El rey dragón orgullosamente les dice a los miembros del grupo la habilidad de Asura, con la cual puede invocar incluso jefes. El último en presentarse es Hoja de Otoño, que está asombrado de la habilidad de Asura, preguntándole de inmediato si acaso su habilidad es de rango S. Para no impresionar a los demás, Asura les dice que es un poco más alto, por lo que ellos terminan pensando que es de rango S. Los chicos comienzan a alabarlo por haber adquirido una habilidad tan rara, pero él se siente incómodo, ya que se considera aún un novato, por lo que les pide que cuiden de él, volviéndose amigo de todos los miembros del grupo. La conejita lunar era una de las más impresionadas, ya que desconocía que su ayudante tenía un talento tan fuerte. Asura le pidió al grupo que si formaban un equipo, por favor incluyeran a la conejita, pues él le estaba ayudando a llegar al piso 30. Para que buscara a su padre,
Aparte, lo único que ella necesitaba era despejar el piso. Por lo que no tendrían que compartir las recompensas con ella. Al parecer nadie estaba en contra, a excepción de una persona. La pequeña princesa, que al ser alguien tan demente por el dinero, quería que Asura y la conejita pagaran un honorario por unirse a ellos. Pero como el dios gigante se opuso, terminó cediendo. Eso sí, si tendría que curar a alguno de ellos, les cobraría un cargo extra. Monsadou le pidió a Asura que fuera paciente con la pequeña princesa, ya que ella era la única sanadora del grupo, y aunque era un poco codiciosa, seguía siendo una buena persona, con buenas habilidades. El grupo se puso en movimiento. Su objetivo era el jefe del piso 5, el mago de aleta negra. La última vez no pudieron derrotarlo, porque no se prepararon lo suficiente. Pero esta vez traían suficientes pociones, además de la incorporación de Asura, por lo que estaban convencidos de que esta vez lo lograrían. Al estar rodeado de un grupo, Asura estaba mucho más tranquilo, ya que los asesinos no se atreverían a atacarlo tan fácilmente. El camino al jefe no era sencillo. Tendrían que enfrentarse a una gran cantidad de monstruos. Todos ellos eran Murloc, una especie de tritón. El dios gigante inició la batalla con su habilidad Aura de defensa, la cual era de rango S, aumentando la defensa de todos los miembros en un 60%. El primer entusiasmado sería el Rey Dragón Violento, que, como ya sabemos, no es de los tipos que suelen pensar antes de hacer algo. Aparte, además de los guerreros Murloc, entre ellos habían sanadores, lo que hacía más difícil el combate. Pero el grupo ya tenía experiencia lidiando con ellos, por lo que la cooperación era muy fácil. Tanto así que Asura no tuvo oportunidad de hacer algo. Ellos llegaron a una especie de estructura en la playa. Al tocar la piedra recibirían la bendición del dios del agua. Así podrían entrar al mar, ya que el jefe del quinto piso está debajo del agua. Por supuesto, la bendición no era ilimitada. Tenía un tiempo máximo de 1 hora. Esta también era una de las causas por las que habían fallado anteriormente. Ellos comenzaron a sumergirse, mientras Asura les preguntaba al grupo por las características del jefe, ya que en la guía tenía información muy escasa. Pequeña princesa le dijo que no muchas personas han llegado al quinto piso, por lo que la información de los jefes es muy valiosa. Y solo un idiota escribiría en la guía, en vez de vender la información. Asura pensaba que un monstruo capaz de detener a un equipo de élite como este debería ser bastante valioso. Por eso tendría que obtener a ese mago de aleta negra para su grupo de invocaciones. El grupo caminó a través de lo que parecía ser una ciudad hundida. En su camino se encontraron con otro grupo, el cual acababa de ser vencido por el mago de aleta negra. Según ellos, cuando llegaron a la tercera etapa, 2 oleadas de sacrificios los golpearon directamente. Si no hubieran huido del lugar, los hubieran aniquilado. El dios gigante estaba de acuerdo con las observaciones del grupo, ya que por desgracia para ellos, las habilidades de la tercera etapa del mago de aleta negra eran demasiado enfermizas. Y también fueron derrotados en la fase 3. El líder del otro grupo le sugirió al dios gigante pedir un maestro para que los dirigiera, ya que sentía que realmente no podrían vencer al mago. Esta conversación le dio bastante curiosidad a Asura, que preguntó por más detalles del jefe. Según Monsadou, el mago de aleta negra era diferente a los primeros jefes, ya que este tenía 3 etapas de batalla. En la primera etapa, el mago de aleta negra no estará cerca, y se dedicará a invocar monstruos para protegerse. Después de 3 olas, si los aventureros no fueron asesinados, pasará a la segunda etapa. En la segunda etapa, el mago de aleta negra usará un ataque llamado golpe de oscuridad, causando daño y derribo al objetivo. Después de reducir el HP del mago a la mitad, entrará en la tercera etapa, la cual es la etapa más difícil. Él usará la habilidad Sacrificio de Muerte, la cual tiene un área de efecto y tiene un efecto acumulativo. El primer sacrificio causará 20% de daño, y cada sacrificio siguiente causará 20 de daño más.
hasta alcanzar el 100%. Algo que suena realmente difícil según Asura. Las primeras 2 etapas no serán difíciles para el grupo. Porque ya están familiarizados, lo más difícil será la última. Por eso el dios gigante les asigna sus tareas con antelación a todos. Él se encargará de resistir al jefe. Monsadou se encargará de la salida. Hoja de otoño será el apoyo. Y el rey dragón y Asura manejarán la zona en la que aparecen los monstruos de la fase 3. Su tarea será evitar que el jefe sacrifique los monstruos. Así podrán matarlo. Con esta disposición ellos llegan al lugar. El mago se encontraba en medio de una estructura, el cual inició su ataque en cuanto vio al grupo. Todos se reunieron detrás del escudo del dios gigante. Y él activó su habilidad para aumentar su defensa. Luego Hoja de Otoño se encargó de congelar a los Murloc que aparecían. Y Monsadou junto con el Rey Dragón se encargaban de terminar el trabajo. La prioridad de esta fase no era atacar imprudentemente. Realmente solo necesitaban defenderse. Ya que aunque no pareciera los monstruos de este piso tenían un alto daño. Para prueba de ello fue lo fácil que fue para un grupo de Murloc derrotar al Rey Goblin. El asedio de los Murloc continuó como estaba predicho. Y el equipo siguió aguantando. En una ocasión el mago de aleta negra aprovechó un descuido del Rey Dragón, colocándose a espaldas de este y utilizando su golpe de oscuridad. Pero no había de qué preocuparse. Porque ellos contaban con la pequeña princesa, que utilizó su bendición verde, con la cual el Rey Dragón recuperó bastante vida. Pero este estaba muy enfadado, ya que siempre era atacado primero por el mago de aleta negra, dirigiendo su rabia contra él. Pero su ataque falló ya que el mago se teletransportó a otra ubicación. Su siguiente objetivo fue Monsadou, que tampoco pudo evitar el golpe del mago, siendo lanzada bastante lejos. Pero fue atrapada por los brazos de Asura, antes de caer al suelo. Este muchacho me llena de orgullo. Hoja de Otoño aprovechó la distracción del mago. Y utilizando sus poderes de hielo logró congelarlo. Por un breve momento, en el cual el Rey Dragón desquitaría su rabia, dándole un buen golpe, con el cual el HP del mago bajó lo suficiente como para que entrara a su tercera etapa. Por lo que todos se pusieron en marcha, con la estrategia que antes habían discutido. Un portal fue invocado, del cual numerosos Murloc salieron. Asura utilizó sus invocaciones más fuertes, para detenerlos. Aparte aprovechó que había matado unos cuantos Murloc, para invocarlos y luchar contra los suyos. El Rey Dragón descuidó el portal que custodiaba. Debido a esto unos cuantos Murloc llegaron hasta el mago de aleta negra, que logró utilizar su habilidad de sacrificio mortal, ofreciendo la vida de los Murloc que atrapaba. Asura sintió de primera mano la habilidad, ya que con uno solo de sus golpes recibió un gran daño. El dios gigante rápidamente cambió su estrategia, pidiéndole a Hoja de Otoño que congelara a los Murloc, que habían logrado pasar, mientras que Moon Shadow usaría su máxima velocidad para matarlos. Pues no podían dejar que el mago de aleta negra siguiera usando su habilidad. El Rey Dragón también hacía lo que podía para contener a los de su lado, pero la situación era realmente mala. Ni siquiera tenían oportunidad para atacar al jefe. Si la situación continuaba de esa manera, la bendición del dios del agua terminaría. Asura tenía que pensar rápidamente en una manera para voltear las cosas. El Rey de aleta negra seguía utilizando su habilidad, causando daños masivos en el grupo. Y aunque la pequeña princesa usaba sus habilidades sanadoras, no eran suficientes para contrarrestar al mago de aleta negra. La situación se tornaba cada vez más difícil, ya que el equipo llegó al punto en donde todos estaban con muy poca vida. E incluso llegaron a pensar que fallarían una vez más, cuando sus esperanzas estaban perdidas. Súbitamente su barra de vida comenzó a subir. Y todos comenzaron a recuperarse al mismo tiempo. Esto era obra de los Morlocks, que Asura se había encargado de invocar, por lo que no tendrían que preocuparse por su HP.
Esto le dio una gran motivación a todos los miembros del grupo, que empezaron a desenvolverse mucho mejor en batalla. Con un equipo recuperado, era el momento perfecto para que Asura comenzara su ataque. Utilizando la bola de fuego de la rana devora cielos. Y ya me dirás tú qué lógica tiene un ataque de fuego debajo del agua. Pero ¿quién soy yo para criticar esto, si a veces sueño con que las fantasías de los mangas se hacen realidad? Con el gran ataque en conjunto, lograron por fin derrotar al mago de aleta negra. Por lo cual la puerta al 6º nivel apareció. Ya que Asura fue el que más contribuyó, le dieron el derecho de elegir primero cualquier objeto que el jefe haya dejado. En ellos había una invitación para la zona muerta. La última vez que Asura visitó este lugar, obtuvo al poderoso devorador de carne, por lo cual no estaría mal obtener otro. Así que decide quedarse con la invitación y dejarle el resto a los demás. Una vez todos repartieron el botín, el grupo estaba ansioso por entrar al 6º nivel. Según la información que el dios gigante tenía, este debería ser una mina y los monstruos que aparecen dentro de él son kobold mineros. El grupo entró al portal, y por fin se dirigieron al 6º nivel. 6º piso del dominio mágico. Igual que el dios gigante había mencionado, el piso era una mina enorme con cientos de caminos, que, aparte de eso, podía transformarse. Por lo que no había un mapa exacto del camino a seguir. Mientras ellos conversan, Pequeña Princesa se da cuenta de que el Rey Dragón no está con ellos. En cuestión de segundos él ya se había adentrado en el laberinto. Y también en cuestión de segundos regresó pidiendo ayuda, ya que una horda de kobolds lo perseguían. Por suerte para él logró llegar a la zona segura. Hoja de Invierno le preguntó qué había hecho para ganarse el odio de esos kobolds en tan poco tiempo. El Rey Dragón le mostró una piedra roja que había tomado de la vagoneta de los kobold. Pequeña Princesa también tenía curiosidad por la piedra, obviamente preguntando si valía dinero. Otro de los jugadores se acercó a ellos. Al ver que eran nuevos en este piso, les explicó que los minerales aquí valen mucho dinero. En especial el mineral de oro negro. Solo una pieza se puede vender por más de 500.000 en la plataforma de intercambio. Esto se debía a que esos minerales son utilizados para fortalecer las armas y armaduras. A la pequeña princesa le brillaban los ojos de solo imaginar esa cantidad enorme de dinero. Asura fue el primero en preguntar cómo se utilizaban los minerales para fortalecer las armaduras. A lo que el jugador le dio una breve explicación. Para fortalecer tu equipo necesitas ir a la casa del herrero enano, en el piso 10. Cuanto mayor nivel sea el equipo, mejores minerales necesitará para fortalecerlo. En este caso la piedra roja que tenía Asura en su mano era un mineral normal que valía aproximadamente 10.000. Asura tenía curiosidad por el fortalecimiento del equipo, ya que pensaba en fortalecer su arco, pues aunque este era de rango alto, el nivel actual del mismo no era muy alto. Por ello quería fortalecerlo. El camino a seguir ya estaba fijado. El grupo decidió, además de matar monstruos, recolectar los minerales que quizás podrían utilizar en el futuro. La más emocionada con esta idea era la pequeña princesa, pues para una persona interesada en el dinero, no había mejor piso que este. Lastimosamente para ella el dios gigante quería desconectarse, ya que habían gastado bastante tiempo venciendo al mago de aleta negra y consideraba que necesitaban descansar. Aunque la pequeña princesa se opuso, Monsadou la convenció de que deberían descansar. Así todo el grupo se desconectó. Al siguiente día Asura se dirigió a la estación policial para reclamar la recompensa que había ganado anteriormente. Ahí se encontraba Chen, que estaba enojada, no solo por haber perdido la mitad de su recompensa, sino también por los garabatos que habían dejado en su rostro. Aunque Asura negó haberle rayado el rostro, ella le dijo que estaba hipnotizada pero aún era consciente de su alrededor, por lo que se habían pasado haciendo eso, pues a ella le costó mucho quitar esa tinta. Asura le responde que la que se pasó fue ella,
ya que por el dinero no le importó la vida o la muerte de otra persona. Zen no parece arrepentida, ya que considera que el dinero lo es todo en este mundo. Sin él no tienes estatus social. Y a excepción del dinero todas las cosas en el mundo son falsas. Mientras Asura se preguntaba, ¿qué tipo de vida pudo haber llevado Chen para adorar tanto el dinero? Volviendo al sexto piso, Asura había agregado 4 Murlocs a su equipo. Estos se encargarían de la curación. Mientras él pensaba en la organización de su equipo, la pequeña princesa se conectó además de Moon Shadow, que le informó a Asura que su recompensa había aumentado, pidiéndole que tenga más cuidado y no actúe solo en el dominio mágico. Incluso se ofreció a ser su compañera de casa, dándole su número telefónico, para que la contactara cuando quisiera. Aún así Asura le dijo que no guardaría su número, pues pensaba que era algo que involucraba la privacidad de Moon Shadow. Eso me parece adorable. ¡Marica! ¡Marica! Como era de esperar, Moon Shadow se enojó por la actitud de Asura hacia ella. El resto del grupo se les unió y se pusieron en marcha entrando en la mina. Luego de caminar un poco, encontraron a varios kobold, los cuales los atacaron inmediatamente. Aunque no lo aparentaban, la fuerza de estos era bastante grande, ya que incluso el dios gigante, que está especializado en la defensa, recibía bastante daño de ellos. El grupo volvió a utilizar su formación. Dios gigante activó su habilidad, y Hoja de Otoño congeló a los kobold. Los demás comenzaron a atacarlos, pero algo extraño pasó. Algunos de los congelados se liberaron antes de lo previsto. Se supone que la habilidad Lluvia de Tormenta Helada es una habilidad de rango A y dura aproximadamente 60 segundos. Pero en el caso de estos kobold solo duró 10. Esto se debe a la resistencia mucho más elevada por parte de los kobold. Aunque el grupo logró acabar con ellos, se dieron cuenta de que habían subestimado la fuerza de los monstruos del sexto piso, y les sería imposible en este momento llegar al jefe de piso, por lo que decidieron cambiar su estrategia. Lo que harían sería ir matando monstruos de los alrededores, para aumentar un poco su propia fuerza. Mientras pensaban en si esta era la estrategia adecuada, más kobolds aparecieron de nuevo. El grupo volvió a enfrentarse a ellos y volvió a derrotarlos, pero los kobold no paraban de llegar, por lo que estos comenzaban a sentir el cansancio. El rey dragón incluso sugirió regresar al quinto piso, pero el dios gigante les pidió que no se desanimaran, ya que era normal que los monstruos en este nivel fueran así. Él incluso había escuchado de otras personas que se habían estancado al menos un mes en este piso, algo que no le agrada a la pequeña princesa, pues pensaba que no tendría suficiente dinero a este ritmo. Mon Shadow notó que Asura observaba detenidamente a los kobold. Al parecer él había descubierto algo que les ayudaría a derrotarlos más fácilmente, dejándoles ver a los demás una debilidad bastante obvia, pero que habían pasado por alto. Y esta era la vela que ellos tenían en sus cabezas. Asura quería probar su teoría, por lo que le disparó una flecha a uno de ellos, destruyendo solamente la vela. El kobold enseguida cesó su ataque y quedó en un estado de confusión. Al parecer ellos necesitaban de la vela para poder ver sus alrededores, y sin ella no serían más que ciegos. Con esta debilidad encontrada, se hizo sumamente más fácil el derrotar a los kobold. El grupo estaba tan contento por esto, que incluso querían hacer una fiesta en la vida real. Pero Asura se negó, ya que actualmente su vida tiene una recompensa, y no quería revelar su verdadera identidad, para no traerle problemas a los demás. Mientras los demás recogían las recompensas de los derrotados, Asura revisó la guía de registros. Según esta, hay una cueva especial en lo más profundo del sexto piso, en donde está el jefe de piso, el kobold dueño de la mina. Como el grupo había retomado su confianza, decidieron ir por el jefe nuevamente. Luego de un tiempo de caminar por el lugar, lograron encontrar la cueva del jefe. Antes de entrar, el dios gigante les advirtió a todos que tuvieran cuidado,
ya que el jefe era mucho más fuerte que los monstruos simples. Y poseía una habilidad de explosión de dinamita, la cual no solo tenía gran daño, sino que también causa un estado de mareo. Cuando entraron a la cueva ya había un grupo peleando contra el jefe. Allí encontraron a una persona conocida de Chen, el hada del ganso que cae. Al parecer su familia rivalizaba con la familia de la pequeña princesa, pues en cuanto la vio comenzó a molestarla de inmediato. Ya saben, una de esas típicas rivalidades entre familias ricas. El hada del ganso llegó al punto de comparar a sus subordinados con los compañeros de la pequeña princesa, asegurando que los suyos eran mucho mejor. El rencor de esta chica era tanto que les pidió al grupo dejaran de lado a la pequeña princesa. Si se unían a ella les daría parte de la recompensa del jefe, y hasta un salario mensual de 1 millón. El primer ofendido fue el rey dragón, que le gritó que guardara su apestoso dinero, ya que él nunca traicionaría a un amigo. Y todo el grupo compartía el pensamiento, pues ninguno de ellos quiso aceptar la oferta de la chica. La plática fue subiendo de tono cada vez más, pues esta chica se creía la dueña del lugar. Los ánimos se fueron caldeando y casi desembocan en una pelea entre el subordinado de la chica y el rey dragón, pero Asura lo detuvo a tiempo. No porque tuviera miedo de enfrentarse a él, sino porque ya había pensado en una manera para tratar con ellos. Cuando el grupo estaba muy cerca de eliminar al jefe de piso, Asura disparó a los barriles de dinamita que se encontraban esparcidos por el lugar. Debido a las explosiones, los subordinados de la chica comenzaron a huir antes de derrotar al jefe. Y la pequeña princesa no perdió la oportunidad para reírse de su enemiga. Con lo que ninguno de ellos contaba era que el lugar comenzó a colapsar, derrumbándose el suelo sobre el que estaban. La chica presumida y su sirviente cayeron al fondo, en donde fueron rodeados por una gran cantidad de kobolds. Si una persona muere en el dominio mágico, también muere en la vida real. Por lo que el sirviente de la presumida no lo pensó 2 veces para abandonarla, utilizando un pergamino de teletransporte, dejándola a merced de los kobold. Y cuando ella pensaba que estaba perdida, el grupo de Asura le ayudó. Ella desesperada les pidió que la salvaran de ese lugar. Pero por supuesto este rescate no sería gratuito. La pequeña princesa sería la encargada de las negociaciones, pidiendo 5 millones por persona. Después de todo, y como la chica presumida había dicho, ellos eran unos pobres, por lo que necesitaban el dinero. Aunque la chica presumida pensó que era una cantidad absurda, no tuvo otra opción que aceptar la propuesta del grupo. Y 10 minutos más tarde, la cuenta de la princesa ya estaba hinchada de dinero. La orgullosa chica se retiró del lugar, asegurándoles que les pagaría el favor por haberla salvado. Otra más para la lista de enemigos de Asura. Lo siguiente sería encargarse del jefe de la mina, ya que si no se encargaban de él no podrían continuar al siguiente piso, debido a que Asura era el único que podía atacar a larga distancia. Él se quedaría en la cima, mientras que el resto del grupo bajó para atacar de cerca. Ellos utilizarían su estrategia de siempre. La única diferencia es que el jefe de la mina no solo poseía una vela en su cabeza. Cuando el rey dragón las contó, resultaron ser un total de 10. Asura hizo el primer disparo, lanzando 2 flechas al mismo tiempo. Una de ellas logró impactar en las velas, pero la segunda fue detenida por el jefe, que parecía comprender muy bien sus debilidades. Los miembros del grupo se centraban en derrotar a los kobolds pequeños que se encontraban alrededor del jefe. El jefe aprovechó esa oportunidad para lanzarle a Moonsharo una carga de dinamita, pero fue interceptada rápidamente por la flecha de Asura, salvando una vez más a Moonsharo. Él también invocó a la rana devora cielos y le pidió que centrara su ataque en el jefe. Él también le disparó al jefe, causándole daño en conjunto. Pero esto solo hizo que él se enfadara más, metiendo sus manos en su bolsillo especial, del cual sacó más dinamita y comenzó a lanzarla por todo el lugar, causándole daños a todo el equipo.
Lo más molesto era que su habilidad parecía no tener enfriamiento, pues disparaba esas dinamitas a diestra y siniestra. No fue hasta que Asura apagó otra de sus velas que él se detuvo, así el grupo aprovechó para atacar con todo lo que tenían al jefe, logrando llevar su vida a cero. Pero este jefe les tendría una última sorpresa preparada, ya que comenzó a hincharse para autodestruirse, para evitar que el grupo muriera. El dios gigante no lo pensó dos veces y se lanzó hacia el frente, deteniendo la mayor parte de la explosión, aunque sacrificó su escudo en el proceso. Él logró sobrevivir a duras penas, quedando bastante malherido. Después de eso todos fueron a ver qué recompensas había soltado el jefe. Tal parece ser que el grupo corría con suerte ese día, porque el jefe había soltado un mineral negro. La pequeña princesa se lo ofreció al dios gigante, para que pudiera reparar su equipo. Además que sin el sacrificio que él hizo, probablemente ellos hubieran muerto. Después de que el dios gigante aceptara el mineral negro y la buena voluntad de todo su equipo, el grupo salió del lugar, ya que decidieron esperar a que el dios gigante se recuperara y comprara nuevo equipamiento antes de ir al 7º piso. Mientras caminaban de regreso, la pequeña princesa le sugirió un negocio a Asura, con el cual ella, Asura y el rey dragón podrían ganar algo de dinero. Ellos acordaron reunirse media hora después. Asura se desconectó, y una vez en su casa, quiso aprovechar esa media hora para comprarse algo de equipamiento en la plataforma de intercambio, contando con los 5 millones que le dio la conejita lunar. Había alcanzado 10 millones, lo cual pensó era suficiente para intercambiarlo por un equipo de rango S, aunque los equipos en la tienda eran bastante caros, por lo que Asura terminó comprando un collar para él, el cual le aumentaría un 10% su habilidad, y unas botas para la conejita lunar. Con eso el tiempo para reunirse había llegado, por lo que él volvió al 6º piso. Como habían planeado, ellos se reunieron nuevamente. El rey dragón le preguntó a la pequeña princesa cuál era su idea para ganar dinero. El plan que ya había formulado era, por supuesto, a través de la recolección de minerales, buscando en el lugar donde el rey dragón había obtenido el mineral rojo la última vez. Aunque a él le parecía un poco peligroso, aún así terminó aceptando, mientras se dirigían al lugar. La pequeña princesa no tardó en dejarle claro a la conejita lunar que no le darían nada de lo que obtuvieran. Y la conejita también le dejó claro a la pequeña princesa que no le importaba, pero todo lo que ella obtuviera por su cuenta se lo daría a Asura. Como era de esperar, el equipo fue atacado por kobolds. Pero una vez conociendo su debilidad, las cosas eran mucho más sencillas. Además, la conejita aprovechaba para utilizar su habilidad de robo sobre los mismos, terminando con esos enemigos. Llegarían al lugar donde estaban los minerales. Este era un gran espacio en donde habían muchos kobolds, pero habían por todos lados minerales distintos. Cuando la pequeña princesa miró la cantidad de materiales, pensaba que se volvería rica si se los llevaban todos. Pero el rey dragón le recordó que esos minerales pesan demasiado. Incluso el que él tomó pesaba 5 kilogramos, por lo que sería casi imposible llevarse una bolsa completa. Asura les pidió a todos que revisaran sus atributos de fuerza y su inventario, para saber cuántos minerales podrían llevarse cada uno. Revisando eso, Asura podría llevarse alrededor de 60. El rey dragón podría con 50, mientras que la pequeña princesa solo podría con 18. Recordemos que los atributos de ella están enfocados en poder mental. El plan de Asura era atraer a los kobold de uno en uno, para acabar con ellos tranquilamente, ya que si los atraían a todos sería un suicidio. El plan se puso en marcha, y ellos comenzaron a cazar a los kobold, así como habían planeado. Por supuesto, esta idea les tomaría bastante tiempo. Alrededor de 1 hora después, habían acabado con todos ellos. Aunque el rey dragón se quejaba de que era bastante agotador lidiar con cada uno de ellos. La conejita, que había ido por su cuenta, anduvo dando vueltas por el lugar y al parecer había obtenido algo bueno, diciéndole a Asura que se lo entregaría más tarde.
aunque no quiso decirle de qué se trataba. El grupo salió. Aquí ya había otros jugadores que se encargaban de comprar los minerales. La pequeña princesa intentó vender sus minerales. Pero los sujetos que estaban en ese momento solo estaban interesados en minerales de oro negro. Por lo que no quisieron comprar los que ella ofrecía. Ella se estaba enfadando, y parecía que armaría un alboroto. En eso el jefe de los individuos apareció, preguntando cuántos de oro negro tenían. A pesar de que tenían una hora de estar gritando en ese lugar. Para conseguir dicho mineral solo habían podido comprar uno. El jefe comenzó a regañarlos. Porque ese mineral de oro negro no era para él, sino para su superior, el joven maestro Zen Fen, que había estado estancado en el 7º piso por varios días. Y necesitaba el mineral de oro negro para mejorar su equipo. Asura recordó que él tiene una batalla pendiente con Chen Fen. Y ya que él va por el 8º piso, tendrá que volverse más fuerte pronto. Viendo que esos sujetos no comprarían sus minerales, la pequeña princesa decidió venderlos en la plataforma de intercambio. Y luego repartirían el dinero en partes iguales entre los tres. Con esto dicho, ella se desconecta y el siguiente en irse es el Rey Dragón, que también tiene cosas que hacer. Cuando Asura está a punto de desconectarse, la conejita le dice que tiene un regalo para él, del cual le había hablado antes, enseñándole un mineral de oro negro. Este lo había robado de un kobold a escondidas, mientras los chicos peleaban contra los monstruos. Como ella ya le había dado dinero a Asura antes, él le pidió que se lo quedara a ella en esta ocasión. Pero ella se negó, ya que creía que con ese mineral, Asura podría volverse fuerte más rápido. Y de esa manera podría llegar al piso 30 aún más rápido. Por lo que él terminó tomando el mineral, pensando en usarlo para fortalecer su arco. Al día siguiente, en el mundo real, Asura visitaba el hospital junto con su hermana Chao. Su objetivo era comprar el derecho permanente del uso de un riñón artificial. El doctor quedó sorprendido, pues tal derecho tenía un elevado precio de 10 millones. Por lo que se preguntaba si realmente había recolectado tanto dinero. Para no levantar sospechas, él le dijo que lo había pedido prestado. Pero solo tenía 7 millones, por lo que compraría el derecho de uno. Y le pagaría los 3 millones restantes en aproximadamente medio año. Ya que ese era el caso, el doctor le hizo una sugerencia a Asura. El próximo mes una compañía pondrá en uso un lote de nuevos riñones artificiales, los cuales se supone serán mejores tanto en términos de funcionabilidad como en adaptabilidad humana. Por supuesto, el precio podría ser un poco más caro, pero valdría la pena para él la espera. Asura decidió entonces hacer caso al doctor y esperar un mes. De repente alguien entró a la oficina del doctor. Este era un grandulón, el cual arbitrariamente quiso hablar con el doctor, sin importarle que Asura estaba con él. El doctor terminó su plática con Asura y lo despachó para poder hablar con el grandulón. Al parecer estos dos guardan un gran secreto, pues el doctor realmente era el líder del grandulón, y este había recibido órdenes de un cuartel general, pidiéndoles que hicieran un gran escándalo en el dominio mágico esa misma noche. Mientras Asura caminaba de regreso a su casa, pensaba que el dinero que había obtenido todavía no era suficiente, pues necesitaba darle a su hermana los mejores riñones artificiales, por lo que tendría que encontrar una manera de ganar más dinero. En el dominio mágico. 7º piso del dominio mágico. Cueva de gigantes. Asura se transportó al 7º piso. Pero algo parecía estar conmocionando el lugar. Aquí se encontraba Munsharo junto con su 6º tío, que para sorpresa de Asura también era parte de la administración del dominio mágico. Al ver tanto alboroto, le preguntó qué es lo que sucedía en el lugar. El Rey Dragón le explicó a Asura que había un grupo de lunáticos que iban por ahí matando a cada persona que ven. Como todos en ese grupo son fuertes, los aventureros ordinarios no serían rivales para ellos. Y las víctimas ya ascienden a más de una docena. El 6º tío les aseguró que el Ministerio de Seguridad Nacional ha unido fuerzas con la administración del dominio mágico. Ellos han enviado una gran cantidad de expertos con el objetivo de mantener el orden,
ya que ahora mismo hay criminales en todos los niveles del dominio mágico. Por lo que les recomienda no entrar al dominio mágico en esos días. Y qué mejor esperen a que todo eso se termine. En ese momento uno de esos lunáticos aparece en el lugar junto con un rehén. El sujeto se llama Sonrisa del Diablo. Y le da un breve mensaje a la gente de la administración, diciéndoles que lo que está sucediendo se debe a que ellos se han metido donde no deben. El sujeto termina con la vida de su rehén. Y luego se transporta a otro lugar. El sexto tío reconoce al sujeto, que pertenece al grupo Amanecer, los mismos que han puesto recompensa por la cabeza de Asura. Al sexto tío se dispone a seguir al maleante. Monsadou y Asura también lo acompañan, mientras se adentran para buscar al malhechor. No se dan cuenta de que éste ha utilizado una habilidad de camuflaje, transformándose en un monstruo. Y en vez de ser perseguido, es él quien perseguirá al trío. Para la mala suerte del grupo ellos se encuentran con dos gigantes salvajes, los cuales no tienen mucho coeficiente intelectual y son bastante lentos, pero tienen gran fuerza y uno solo de sus golpes es muy poderoso. Pero esto no es todo, ya que atrás de ellos también aparece un troll caníbal, el cual sí representa una verdadera amenaza debido a su habilidad, el hechizo del silencio, el cual es capaz de sellar las habilidades de talento. Si ellos quieren pasar están obligados a derrotar a esos tres enemigos. Por lo que el sexto tío se propone atraer a uno de ellos, llamando la atención de uno de los gigantes salvajes. Con la formación de esos tres logran eliminar al gigante. Eso sí, con algo de esfuerzo, pero sin resultar heridos. El problema viene con los otros dos, ya que están demasiado juntos el uno del otro, así que a cualquiera que ataquen atraería la atención del otro. Por lo que el sexto tío sugiere concentrarse en el troll caníbal, ya que aunque tenga el hechizo de silencio, este troll no tiene mucha vida ni defensa. Por lo que sería más rápido encargarse de él antes que del otro gigante. El sexto tío junto con Moon Shadow se encargarán de atacar al troll y Asura será el encargado de la curación. El troll cannibal se da cuenta del ataque, enviando al gigante salvaje primero, y utilizando su habilidad de silencio sobre Moon Shadow, con lo cual evita que ella pueda usar sus cortes de luz. Mientras que el tío tiene que enfrentarse al gigante salvaje. Aprovechándose de esto, el troll caníbal lanzó su habilidad de silencio en contra del sexto tío. Al estar ocupado con el gigante salvaje no podría esquivarlo, por lo que Asura se interpuso recibiendo la habilidad del troll caníbal, ya que el sexto tío es el atacante principal. Por eso su habilidad no puede ser sellada. De lo contrario el grupo estaría en grandes problemas. Gracias a eso pudieron encargarse del troll caníbal. Luego Moon Shadow estaba encargándose del gigante salvaje. El sexto tío estaba seguro de que la victoria estaba cerca. Pero Asura sentía que algo no cuadraba. Mientras el sexto tío iba a ayudar a Moon Shadow, Asura le comentó que sería extraño que ese asesino hubiese podido pasar por ese lugar sin provocar a esos enemigos que ellos encontraron. Y las suposiciones de Asura eran ciertas, ya que el asesino estuvo esperando una oportunidad para atacarlos, dirigiendo su ataque hacia el sexto tío, causándole bastante daño con sus garras. El sexto tío le pidió a los otros dos que se juntaran, haciendo una formación triangular, ya que el asesino se había transformado en una lagartija, que tenía la habilidad de camuflarse con su entorno, por lo que tendrían que cuidar sus espaldas de un ataque sorpresa. El asesino pensaba que sería fácil encargarse de Asura, ya que solo era un arquero que no tenía atributos muy altos, por lo que podría matarlo de 2 ataques. Pero esto no sería tan sencillo como él pensaba, ya que Asura convocó a varias de sus invocaciones, haciendo que la rana devoracielos lanzara bolas de fuego en todas las direcciones, para hacer salir al asesino de su escondite. El plan de Asura funcionó bastante bien, pudiendo encontrar al asesino y lanzándole una flecha, junto al ataque del carnicero de la muerte. Debido a esto el asesino perdió su transformación, y no tenía otra opción más que retirarse. Eso sí, advirtiéndole a Asura que no pararían de intentar matarlo,
Aunque el sexto tío trató de evitar que el asesino escapara, no logra llegar a tiempo. Y este escapa con un pergamino de teletransporte. Como ya no tienen manera de saber hacia dónde huyó ese asesino, el trío regresa a la zona segura, viéndose obligados a desconectarse hasta que la situación mejore. En algún lugar del séptimo piso, el asesino informaba a su líder sobre las habilidades de Asura y la intervención de la familia Liu. Pasemos ahora al mundo real. En las murallas de la ciudad Taifen, una gran explosión tuvo lugar muy cerca de la casa de Asura. Y de repente un monstruo de la guarida mágica apareció frente a ellos. Asura le dice a Chao que deben huir hacia el refugio. Y al salir de casa se dan cuenta de que hay monstruos por todo el lugar. Uno de esos monstruos está a punto de acabar con la vida de un pequeño, por lo que Asura interviene y lo protege. Pero esto lo pone en una situación bastante desventajosa, siendo rodeado por 3 de ellos. Y cuando las cosas parecían ir a peor, un rayo de esperanza apareció, matando a uno de los monstruos. La chica que había aparecido en el área ocupada hizo su acto de presencia. Ella fue atacada por esos monstruos, pero no había punto de comparación, pues en lo que respectaba a agilidad y también en fuerza, ella era superior, derrotando al monstruo fácilmente. También un equipo apareció llamando a la chica comandante. Ella les pidió que se encargaran del cadáver del monstruo. Al mismo tiempo reconoció a Asura, pidiéndole que fuera al refugio y saliera una vez que todos los monstruos se hayan ido. Luego la chica se alejó del lugar para continuar con su labor. Chao quedó impresionada con la fuerza que mostró la comandante, mientras que Asura pensaba que podría superarla. En muy poco tiempo. Un tiempo después todos los monstruos habían sido eliminados. Pero estos habían causado grandes daños en el área urbana. Por eso las autoridades competentes pedían a la población en general no abandonar sus hogares. A Asura se le hizo extraño que la organización Amanecer hubiese atacado el dominio mágico y seguido de esto una invasión a la ciudad. Por lo que pensaba si estarían conectados de alguna manera. Buscando en foros y noticias se dio cuenta que el ataque no solo fue en la ciudad Tianfen, sino a varias ciudades más. El asunto de esta vez no era para nada fácil. Por lo que Asura se propone entrar al dominio mágico nuevamente, para averiguar lo que ha sucedido. Él vuelve a ingresar al séptimo piso. Aquí se encuentra con los miembros del grupo. Como la gente del Amanecer ya había abandonado este piso, ellos podrían continuar explorando, según la guía del dominio mágico. Para enfrentar al jefe del piso hay un límite de 3 personas a la vez. El dios gigante propone ir al lugar y discutir la estrategia que usarán para enfrentarse al jefe. De camino a este, se dice que la cueva donde se encuentra el jefe solo se abre una vez cada 12 horas. Y solo puede entrar un equipo cada vez con un máximo de 3 miembros. Para solucionar esto el grupo se dividirá en 2 equipos de 3 personas en cada uno. En el primer equipo sería el dios gigante, Hoja de Otoño y Pequeña Princesa, para formar un grupo balanceado. En el segundo equipo estaría Asura, Monsadou y el Rey Dragón. Como Asura es alguien versátil, podría servir tanto de curador como de apoyo. Por supuesto la conejita lunar quedaría fuera de los equipos. Pero Asura le pide que no se preocupe, ya que una vez pase la zona, volverá para ayudarle a cruzarla. Con los equipos decididos ellos ponen rumbo hacia el jefe del lugar, el gigante de 2 cabezas. Pero al llegar al sitio donde se encuentra el gigante, hay un gran cúmulo de gente reunida. En el centro de esta multitud se encontraba el joven maestro de la familia Chen, acompañado de un guerrero llamado Feng Jung, que parece ser un maestro de al menos nivel excelente. Ellos bloqueaban el camino pues según Feng Jung, el primero en enfrentarse al jefe del piso tenía que ser Chen Feng. Los demás jugadores se opusieron a esta idea, ya que el jefe no le pertenecía a nadie. Por ende no tenían por qué seguir las órdenes de Chen Feng. Pero como Feng Jung estaba ahí para apoyarlo, ellos no podían hacer nada para evitar la tiranía de este. Él hizo gala de su fuerza asustando a los jugadores novatos.
Incluso el dios gigante y Asura pensaron que era mejor esperar a ver qué sucedía. Pero el rey dragón tenía otros planes. Pues ya se había lanzado en contra de Fengyun, que lo detuvo fácilmente con su espada. E incluso fue el rey dragón el que resultó herido. Por lo que el grupo acudió no para unirse al rey dragón, sino para evitar que éste siguiera luchando contra un oponente que claramente era más fuerte que ellos. Chen Feng comenzó a burlarse del grupo, diciéndoles que el dominio mágico es un lugar en donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Y si no tenían las capacidades, lo único que podían hacer era hacerse a un lado y seguir esperando tranquilamente. El rey dragón, que era de mecha corta, no soportaba las palabras de Chen Feng e intentó atacarlo nuevamente. Pero fue detenido por el dios gigante. Asura les preguntó si era cierto que ese viejo era tan fuerte. ¿Por qué todavía no habían enfrentado al jefe? Y la respuesta de esto es que ellos tenían que esperar a que cierto monstruo apareciera. Como el momento en el que el monstruo aparece es indefinido, no tenían la seguridad de cuál sería el momento adecuado. Pero sí sabía que una vez que aparezca, la puerta de bronce, que da a la habitación del jefe, se abrirá. Como era la primera vez del grupo en este lugar, no sabían nada de eso. Y otro de los jugadores les explicó que ese monstruo que esperaban se encargaba de traerle comida al jefe. Y ese era el único momento en el que podrían entrar a la habitación. Por eso, ese viejo se estaba quedando en la puerta, custodiándola para que otros jugadores no tomaran la oportunidad. Esta información le dio una gran idea a Asura. En ese momento el monstruo que tanto esperaban apareció, llevando cierta comida en sus manos. Chen Feng le pregunta a Fengyun si ese es el monstruo que han estado esperando. Este le dice que así es, y muy pronto serán capaces de enfrentar al jefe, para poder ir al 8º piso. Pero de repente el monstruo es atacado por una flecha. Nada más que de Asura. Acto que hace enojar a Chen Feng, que enseguida saca su ballesta y apunta hacia Asura. Por lo que todo el grupo se pone en guardia, preparándose para pelear, pero Fengyun detiene a Chen para que no pelee contra ellos, debido a todo el problema de la organización del amanecer. Actualmente hay bastante gente del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Administración del Dominio Mágico rondando el lugar. Además, si llegara a morir alguien en ese lugar, podría traerle problemas innecesarios a la familia Chen. Por lo que Chen desiste de su idea de pelear, dejándoles en claro que no será el único que perderá su tiempo en ese lugar, ya que ellos tampoco podrán enfrentar al jefe. Asura se ríe en su cara asegurando que incluso si mata a ese gigante, podrá hacer que el resto de personas puedan enfrentarse al jefe. Chen comienza a burlarse de él, diciendo que es cierto que todos pueden enfrentarse al jefe, pero tendría que esperar al menos un año o hasta más. Debido a esta burla, Asura vuelve a disparar nuevamente contra el gigante, terminando con su vida. Como el gigante está muerto, Fengyun le dice a Chen que será mejor para ellos regresar y descansar un poco, mientras esperan a que el gigante vuelva a aparecer. Antes de irse, Chen le ordena a 2 de sus lacayos quedarse en ese lugar para custodiar la entrada. También los otros jugadores piensan en desconectarse, ya que no saben cuánto tiempo tendrán que esperar para poder enfrentarse al jefe. Asura les pide que esperen, ya que él les había dicho que los iba a dejar enfrentarse al jefe. Pero ninguno de ellos creen en sus palabras, y prefieren ir a matar otros monstruos para obtener orbes mágicos. El grupo de Asura se acerca a la puerta y se reúnen. El dios gigante le dice a Asura que admira sus acciones, pero no entiende por qué las ha hecho. Asura procede a enseñarle el porqué de sus acciones, invocando al gigante que había matado hace poco. Al parecer todos se habían olvidado de que él es capaz de invocar a los monstruos que mata. Con esto ellos serían capaces de entrar a la sala del jefe. Asura le ordena al gigante abrir la puerta de bronce, y este obedece su orden abriendo la sala para él, ya que todo esto fue gracias al ingenio de Asura. El dios gigante le dice que entre primero su grupo, mientras ellos esperarán en ese lugar.
Los sujetos que quedaron en representación de Chen corrieron rápidamente a informarle a su joven maestro. Pero por muy rápido que fueran no podrían evitar que Asura entrara primero. Al entrar a la habitación pudieron observar rápidamente al jefe del lugar, un gigante sin comparación. Como ya es costumbre para el cerebro de músculo, el rey dragón ataca sin previo aviso lanzándose contra el jefe, golpeando una de sus cabezas, haciendo que éste se enoje y saque su arma en contra del rey dragón, el cual recibe un poderoso ataque. Asura convoca a los Murlocs para sanar al rey dragón. Mientras tanto Monsadou ataca al jefe, pero su daño es muy reducido. Y mientras ella está en el aire no puede evitar ser atrapada por este, quien la toma por uno de sus pies y la estrella contra el suelo. El rey dragón, que corrió en su ayuda, también recibió un duro golpe, ya que el jefe utilizó a su compañera en su contra. Pero gracias a los Murlocs pudieron recuperarse del daño. Asura por su parte ya había convocado a sus demás monstruos, atacando primero con la rana devoracielos desde la distancia y mandando al resto de ellos contra el jefe. Este no se quedaría a observar, viendo cómo su enemigo convocaba más ayudantes. Él utilizó un truco parecido, pues pudo hacer un clon exacto de él mismo para luchar contra el gran número de monstruos. El clon del jefe arrasó con el Minotauro y también se encargó de unos cuantos Kobold, por lo que el grupo necesitaba derrotar al jefe lo más rápido posible. Los tres hicieron un ataque al mismo tiempo junto con el carnicero de la muerte, ocurriendo algo que nunca antes habían visto, pues el ataque se combinó en uno solo y aumentó el daño significativamente. Ni Asura ni los otros dos sabían qué estaba pasando, pero volvieron a realizar el mismo ataque para ver si se volvían a combinar. Esta vez el ataque combinado no aparece, y el rey dragón se llevó tremendo golpe. Pero no sería en vano, pues Asura pareció entender cómo funcionaba, por lo que les pidió a los chicos que lo intentaran nuevamente. Esta vez el ataque se combinó perfectamente, e hicieron un daño masivo, por lo que Asura entendió que tenían que juntar las habilidades de tipo ataque para que se lograse la combinación. Y al parecer el carnicero de la muerte también aumentaba la tasa de éxito, aunque el gigante de dos cabezas estaba furioso y los atacó con todo lo que tenía. A partir de ese momento fue más fácil encargarse de él utilizando esa combinación, terminando con su vida y abriendo el portal del 8º piso. Por supuesto, todos saben que lo más esperado después de vencer a un monstruo es recoger las recompensas, y las de este jefe no decepcionarían a nadie. Lo primero que Asura recogió fue un florete de rango A, que le venía muy bien a Munsharo. Aunque ella dudó en obtenerlo, Asura insistió, puesto que ella era la única que utilizaba armas de este tipo. El rey dragón también se vio beneficiado con una nueva armadura de rango A, ya que la que tenía estaba demasiado desgastada. Y esta nueva era demasiado pesada para Asura, ya que ambos habían obtenido buenos equipos. Decidieron dejarle el resto de cosas a Asura, o sea, los orbes y el dinero. Por lo que luego de recoger las cosas, ellos se dirigieron al 8º piso del dominio mágico. En comparación a los anteriores, este lugar era hermoso, siendo una gran pradera, lugar que desde hace mucho tiempo no se ve en el mundo real, ya que son muy escasas. Lo más sorprendente de este lugar es la increíble cantidad de centauros que se podrían encontrar, tantos que formaban un batallón. Los jugadores que venían aquí no tenían opción más que retirarse cuando se topaban con uno de estos batallones. El rey dragón se preguntaba cómo podrían enfrentarse a un grupo como ese. Aquí apareció otro jugador llamado el viejo que no muere, diciéndoles que era imposible para una sola persona, y que por lo menos tenía que ser un grupo de cientos de personas para enfrentarse a ese enemigo. Chabelo les ofreció a los tres unirse a su grupo, ya que les faltaba una docena de personas más para llegar a los 300. Una vez alcanzado ese número, se moverían juntos para acabar con el batallón de centauros. Pero por supuesto habría ciertos requisitos para unirse al grupo. Lo primero sería seguir las órdenes fielmente,
Y la segunda sería que el líder del equipo se encargaría de distribuir de manera uniforme el botín. Eso sí, cada miembro tendría que pagar 10 orbes mágicos como tarifa para entrar al grupo. Asura entendió inmediatamente que se habían topado nuevamente con un estafador, por lo que se negaron a unirse al grupo. Después de todo, el resto del equipo seguía esperándolos en el 7º piso. Así que ellos se transportaron nuevamente al 7º piso. Cuando llegaron a la entrada del jefe, Chen Feng ya se encontraba en el lugar, junto a otros varios jugadores. Chen les preguntó cómo era posible que estuvieran en ese lugar, si según sus subordinados acababan de entrar no hace mucho para desafiar al jefe. El subordinado le dijo a Chen que Asura había convocado al gigante, que podía abrir la puerta. Por lo que Chen le exigió una aclaración a Asura, para saber cómo era posible que pudiera invocar al gigante. Pero este lo ignoró completamente, y se dirigió hacia el dios gigante, diciéndole que le abriría la puerta para que él entre y pelee contra el jefe. También le pidió que regresara una vez haya llegado al 8º piso, pues aún necesitaría entrar nuevamente, para ayudar a la conejita lunar. Tal como dijo, Asura convocó al gigante nuevamente, y le ordenó abrir la puerta. Así el dios gigante y los otros pasaron a enfrentarse al jefe. Esto llamó la atención de Feng Yun, que le preguntó a Asura si su talento era de rango A o rango S. El rey dragón intervino para decir que era de rango S, sacando el pecho en nombre de Asura. Al escuchar el rango del talento, el viejo Feng Yun no dudó en invitar a Asura a unirse al Ministerio de Seguridad Nacional, pues él tenía ciertas conexiones con este. Aunque esto sorprendió al rey dragón y a Asura, pues nunca pensaron que un tipo así tendría conexiones con el ministerio más importante del país. Asura decidió declinar la invitación, argumentando que no era más que un estudiante, y ni siquiera tenía certificado de maestro del dominio mágico de primer grado, por lo que aún no tenía planes de unirse al Ministerio de Seguridad. Chen, disgustado, le pregunta al viejo si realmente quería reclutar a Asura, y este le responde que sí, ya que el talento de esa persona es muy fuerte, por lo que si no puede trabajar para ellos, él se convertiría en una amenaza en el futuro, y no tendría más opción que eliminarlo en ese entonces. El rey dragón está impresionado de que Asura rechazara la invitación de Feng Yun y le pregunta que si no quiere ir al Ministerio de Seguridad, que a qué otro lugar desea ir en el futuro. Asura responde que no es que no quiera ir, simplemente no tiene un buen presentimiento acerca de Feng Yun, por lo que prefiere mantenerse alejado de él. El rey dragón no entiende los pensamientos de Asura y simplemente lo considera un loco. Monsadou le pide a Asura que no le preste mucha atención al rey dragón, ya que habla de esa manera, porque pertenecer al Ministerio de Seguridad es el mayor deseo que tiene el padre de este mismo para el rey dragón, por lo que no le gustó la forma en que rechazó la propuesta. Pero Asura no le presta atención a este tipo de detalles. 3 horas después, todos los miembros del grupo habían alcanzado a llegar al 8º piso, incluyendo a la conejita. Para este punto ya era bastante tarde en el mundo real, por lo que los miembros del grupo decidieron desconectarse en ese momento y continuar con su aventura al siguiente día. Asura, que estaba listo para asistir a clases, salió de su casa con esta intención. De repente un carro muy lujoso se detuvo frente a él. De él salió Lady Han, la dueña del casino, quien le pidió que subiera al carro, pues lo llevaría al evento de caridad más grande de toda la ciudad Tianfen. Aunque Asura no estaba muy interesado en este tipo de cosas, su motivación cambió cuando escuchó que a este evento asistiría el presidente del grupo de equipos médicos, Gauss. Esa era la compañía que proporciona los riñones artificiales que su hermana necesita, por lo que fue convencido de ir a la subasta. Una vez en el lugar, el sitio parecía completamente de otro mundo, pues se notaba que solo había gente de alta clase. Por lo menos, Asura pudo cambiar su atuendo para no desentonar. Lady Han se separó de Asura, pues tenía sus propios asuntos de los cuales encargarse.
Curiosamente se encontró con su compañero el gordito en este lugar. Pues tal parece que él proviene de una buena familia. Y hablando de buenas familias, no podía faltar Chen, que como siempre se comportaría como un patán, cuando encontró a Liu Yue. Enseguida se acercó a ella e incluso se atrevió a tratar de acariciarla. Ella enseguida lo detuvo. Pero esto no lo detendría, porque por muy agresiva que ella fuera, Chen le recordó que ambos están comprometidos. Por lo que él cree que deberían tener una buena relación. Yue no está de acuerdo con esto. E intenta alejarse del lugar, pero Chen, bastante insistente, le corta el paso. En ese momento Asura interviene, hablándole casualmente a Yue, con la excusa de que le presentará a un amigo, para sacarla de su aprieto. Ella, que realmente no ha interactuado con él en la vida real, le sigue la corriente. Pero las cosas no saldrían del todo bien, ya que Chen recordó que tenía cuentas pendientes con la Asura. Desde la última vez en el Club de las Nubes. Asura, que había fingido no recordar a Chen, lo provocaba constantemente. Esto hizo que la paciencia de Chen llegara a su límite, comportándose como suele hacerlo. Trató de darle un puñetazo a Asura, pero él lo detuvo con una sola mano. Y antes de que el altercado siguiera avanzando, el sexto tío apareció para calmar a Chen, recordándole cuál era su lugar. Y en cuanto al compromiso, fue algo que acordó el patriarca de la familia Liu, pero aún no había sido concretado. Chen se retira, asegurándoles de que una vez terminado el examen nacional de artes marciales, vendría personalmente a pedirle matrimonio a Yue. El sexto tío le agradece a Asura por haber ayudado a su sobrina. Y curiosamente también tiene un sentimiento de coincidencia cuando ve a Asura, porque aunque esta sea la primera vez que se ven en el mundo real, han compartido bastante tiempo en el dominio demoníaco. Asura le responde que él también tiene un sentimiento familiar, pero no recuerda haberlo visto nunca, ya que considera que este no es el momento para dejarle saber su identidad real. Luego de eso, él se retira y vuelve con su amigo el gordito. Aunque el ambiente en la fiesta seguía, era notable que varios de los presentes estaban esperando a alguien, pues se mantenían muy cerca de la puerta principal. Cuando la persona por fin llegó, resultó ser el famoso oficial del este, que era bien conocido en todo el círculo social, ya que era el jefe oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, acompañado también de la chica que ayudó a Asura en el pasado, la cual también notó la presencia de este en el lugar. El ánimo del lugar cambió cuando Lady Hang informó a todos los presentes que la fiesta entraría en su segunda etapa, una subasta. Subasta en la cual apareció aquella pintura, por la cual Asura había arriesgado su vida anteriormente, saliendo de la ciudad. Como era de esperar, él la reconoció enseguida, y buscando en sus alrededores pudo encontrar al jefe Lee entre toda la gente. Asura estaba enfadado con el jefe Lee, ya que ese bastardo había usado la vida del viejo Ocho para ganar dinero, algo simplemente abominable. Por lo que él se propuso asegurarse de hacerles justicia. Por eso necesitaría la ayuda del gordito, al cual le pidió un favor en especial, contándole su plan. Aunque el gordito pensaba que era algo arriesgado, decidió ayudarle a Asura, dirigiéndose a un lugar tras bambalinas, en la parte trasera del escenario de la subasta. Mientras Lady Jam continuaba exponiendo la pintura, un video bastante increíble comenzó a ser reproducido detrás de ella. Esto era lo que había sucedido en aquel callejón, en donde el jefe se había encargado de eliminar a aquel traicionero sujeto. Lady Hand le exigió una explicación al jefe Lee, y Asura terminaría de enterrar la reputación de este mismo, asegurándole que si no quería que nadie se enterara de lo que hacía, lo mejor era no hacerlo desde un principio, pues ya no podía esconder el hecho de que ha robado y asesinado a alguien. Para aumentar el peso de sus palabras, él aseguró que podría desvelar la identidad del asesino que aparece en el video, dirigiéndose donde se encontraba la comandante, y desvelando que aquel sujeto en el video no era nadie más que el asesino en serie de nombre Anfei, quien fue arrestado por la policía hace unos pocos días.
Como la comandante comprobó que esto era cierto, inmediatamente le ordenó a sus hombres arrestar al jefe Lee. La opinión pública acerca del jefe le cambió radicalmente ese día, y este no volvería a ser visto por ningún lugar del ámbito social nuevamente. El jefe oficial del Este halagó a la comandante Chao King, asegurándole que tenía buenos ojos, ya que ese chico que ella había encontrado era un poco interesante. También el sexto tío obtuvo una buena impresión de Asura, pensando en que se convertirá en alguien importante en el futuro. Hablando de ello, el sexto tío presentó a Yue con el jefe oficial del Este, recomendándola para que se uniera al Ministerio de Seguridad Nacional. Aunque los requisitos para unirse al Ministerio de Seguridad Nacional es tener un talento al menos de rango A y un certificado de maestro del dominio mágico de segundo grado. Yue tuvo suerte y despertó un talento de rango S, aunque actualmente es una maestra del dominio mágico del primer grado. Pero el sexto tío podría garantizar que dentro de un año pasaría la prueba y tendría un certificado de segundo grado. El jefe oficial le respondió que personalmente no estaba en contra de que ella se uniera. Aún así debían seguir los pasos necesarios para ello, ya que ninguno de los dos querría que la gente anden hablando mal si usara sus conexiones para entrar al Ministerio de Seguridad Nacional. Pero sí le recomendó al sexto tío hablar con Chan King, ya que ella era la encargada de la admisión del personal, la cual tenía la misma ética que el jefe oficial del Este. Y siempre y cuando Yue cumpliera con los requisitos, no habría ningún problema. Pasemos de nuevo con Asura, quien se reunió nuevamente con Lady Yang. Ella estaba contenta de que gracias a Asura hubiesen desenmascarado a ese insecto venenoso del jefe Lee. También le informó que había negociado con el jefe del grupo médico, quien acababa de aceptar un lote de riñones artificiales que pondrían a la venta, teniendo a Asura como uno de los primeros clientes en recibirlos. Como su objetivo en la fiesta se cumplió, Asura le dijo a Lady Yang que se retiraría del lugar. Ella insistió en que debería quedarse y saludar a los peces gordos del lugar, con el objetivo de establecer conexiones. Pero Asura aseguró que este no era el ambiente al que él estaba acostumbrado, aparte tenía otros asuntos que atender, por lo que procedió a retirarse del lugar. Yo observaba cómo Asura se retiraba. En ese momento un destello de inspiración llegó a ella, diciéndole a su tío que según su intuición, ese sujeto definitivamente era el Asura del dominio mágico que ella conocía. Para estar segura de su corazonada, ella decidió ir al dominio mágico y comprobarlo por sí misma. Una vez en el octavo piso del dominio mágico, Asura acababa de conectarse, solo para encontrar a su grupo regresando malheridos. Al parecer habían pasado un mal momento contra los centauros, los cuales los habían rodeado sin previo aviso. Un número aproximadamente de 300 de ellos. Por lo que el grupo se considera afortunado de que nadie haya muerto. Las preocupaciones de este piso siguen girando en torno a cómo lidiar con un número tan grande, ya que de la misma manera necesitarían bastantes jugadores. Y no solo decenas sino centenas de ellos. Además el dios gigante le recuerda a Asura que solo quedan unos 3 meses para la evaluación, para el certificado de segundo grado, pero si no pueden encontrar una manera de lidiar con esta situación, les será muy difícil aumentar su fuerza. En ese momento Moon Shadow se conecta y se junta con ellos. Al ver que está Asura ahí, comienza a pensar si realmente es la misma persona que la ayudó en la subasta. Pero si es así, ¿por qué no quiso revelarle su identidad al sexto tío? Debe haber algunas razones por las que no quiere admitirlo. O simplemente no confía en ellos. Con todo el grupo reunido, la pequeña princesa le sugiere que vayan y acaben con esos individuos, en parte para tomar venganza de la paliza que recibieron. Asura revisa la guía del dominio mágico. Según esta, los monstruos del octavo piso son todos centauros y se dividen en 3 profesiones. Los primeros serían los centauros arqueros, que son muy buenos en ataques de largo alcance, tirando flechas muy precisas.
Además de ser muy vigilantes, ya que nunca permiten que los jugadores se les acerquen. Una vez se encuentran con algún peligro, ellos inmediatamente se distanciarán de los jugadores. El siguiente sería el centauro guerrero, que tiene una velocidad normal, pero lleva una armadura y sostiene una hacha pesada, con la cual puede hacer mucho daño. Luego estaría el centauro caballero, quienes son muy rápidos y móviles, llevando armaduras de cuero y 2 cimitarras, pudiendo causar un gran daño a objetivos en tierra. Y finalmente estaría el jefe del 8º piso, que es un centauro general. Este parece estar ubicado en la parte más alta del campamento, y siempre está rodeado por 3 equipos, los cuales atacan a sus enemigos y objetivos, en base a las órdenes dadas por el centauro general. El grupo se pone en marcha, y no tardan mucho tiempo en encontrarse con un pequeño grupo de centauros. El dios gigante prepara su habilidad de escudo. También le dice a Asura que no utilice sus invocaciones, ya que si llega a atraer a un gran número de centauros, serían rodeados por ellos y terminarían igual que la vez pasada. Por lo que lo mejor será atraer la atención individual de cada centauro. Por ello Asura hace caso a lo que el dios gigante le dijo, y solo utiliza su arco para atraer la atención de un guerrero centauro. El guerrero centauro cayó en la trampa del grupo. Corriendo a atacarlos, el dios gigante se encargó de detenerlo con su escudo, mientras que el rey dragón y Moonsharo lo atacaban simultáneamente. Aparte, Hoja de Otoño congeló sus patas. Así podía evitar que éste escapara. Con esta estrategia pudieron derrotar al guerrero fácilmente. El dios gigante tomó los artículos, los cuales serían repartidos una vez terminaran de cazar. Asura les dijo al equipo que matar a los centauros de uno en uno era demasiado lento, y sería mejor que se encargaran de un grupo un poco más grande. Por eso invocó a sus monstruos, para que le ayudaran a pelear. Esta vez se encargarían de un grupo de 3. Y gracias al poder de las invocaciones, fue mucho más sencillo y más rápido. Mientras el dios gigante recogía las recompensas, Asura sugirió que crearan un gremio entre ellos, ya que le parecía una buena idea. La pequeña princesa fue la primera en negarse, ya que eso requería demasiado dinero, el cual ella no estaba dispuesta a pagar. El dios gigante le dijo a Asura que ellos ya habían pensado en hacerlo, pero existen muchos problemas con ello. En primer lugar, el gremio debe proporcionar de armas, equipos y suplementos de vida para sus miembros. Y no solo eso, si un miembro del gremio muere accidentalmente, el gremio tendría que pagarle una pensión a su familia. Por lo que Asura se retracta de su decisión momentáneamente, ya que no era tan fácil como él pensaba. Pero es seguro que en un futuro, diferentes jugadores querrán unirse a ellos, por lo que tarde o temprano terminarán creando uno. El grupo continúa su camino llegando al campamento de los centauros. Aquí había un grupo bastante grande de jugadores, y un rostro familiar apareció entre ellos. Este era Likyu, el enano que se habían encontrado en el 5º piso. El dios gigante le preguntó a Likyu qué estaba sucediendo, si acaso el jefe había sido tomado por otra persona. Pero él le dijo que no era eso, más bien nadie quería tomar al jefe, ya que el centauro general que se encontraba dentro no era un jefe normal, sino un jefe de élite. Esto sorprendió al grupo, ya que un jefe de élite del 8º piso debería ser bastante aterrador, al punto de que nadie se atrevía a enfrentarlo. Por eso la aventura de este día llegó hasta este punto. Monsadou intentó hablar con Asura sobre lo que había sucedido en la fiesta, pero este no logró escucharla a tiempo, desconectándose del dominio mágico. Una vez en la escuela, Asura asiste como normalmente lo hacía, pero todos en la clase estaban más alterados de lo normal. El gordito le informa a Asura que alguien había estado buscándolo. Incluso había ido 2 veces por él. Algo que ponía celoso al gordito, ya que se trataba de la diosa Yue, la chica más guapa de la escuela. En ese momento Yue apareció, y le pidió a Asura que la acompañara un momento. Esto estaba creando una gran conmoción no solo en el aula de Asura, sino también en toda la escuela.
porque todo mundo se preguntaba qué tipo de relación tendría Asura con ella. Y el encargado de incentivar los rumores sería el gordito, quien se puso a inventar una historia sobre el asunto, diciendo que Asura estuvo enamorado de Yue desde hace mucho tiempo e incluso intentó conquistarla en varias ocasiones. Pero debido a la posición de Yue como diosa de la escuela, ella no tenía ojos para Asura. Al final el trabajo duro de Asura daría resultado, pudiendo lograr el alcanzar el corazón de la diosa, hasta hacer que los dos tuvieran una buena relación. Este gordo pajero sí que es bueno para inventar historias. ¿Ustedes qué opinan, gente? Mejor pasemos a lo que en realidad sucedía. Yue le daba a Asura un cuaderno el cual contenía experiencias de artes marciales escritas. Este era el agradecimiento por la ayuda que le dio en la fiesta. Dicho cuaderno le ayudaría para cuando él participe en la Nacional de Artes Marciales. Asura se negaba a tomar el cuaderno, ya que según él había sido hecho con los arduos esfuerzos de Yue, por lo que no podía tomar algo tan valioso. Pero ella le recordó que en la escuela solo habían 2 puestos para la Universidad Qing de Artes Marciales. Y hasta donde ella sabía, uno de ellos ya había sido decidido, quedando uno vacante, por lo cual tendría que trabajar bastante duro para obtenerlo, diciéndole a Asura que ella lo esperaría en la Universidad Qing de Artes Marciales, si lograba obtener el puesto. Cuando Asura regresó a su casa, se encontró con una inesperada visita, pues Chao Qing se encontraba visitando su casa. Ella resultaba ser la nueva profesora de la escuela de Chao, y en esta ocasión se encontraba haciendo una visita al hogar de su alumna. Chao Qing le preguntó a Asura cuáles eran sus planes para el futuro. Básicamente ella estaba interesada en llevar a Asura hacia el Ministerio de Seguridad Nacional. Él no pudo darle una respuesta concisa sobre sus pensamientos para el mañana. Chao Qing terminó por retirarse del lugar, no sin antes dejarle una tarjeta con su número a Asura, ya que él conocía su verdadera identidad. No tenían por qué fingir que eran desconocidos. Además ella le pidió que pensara muy bien lo referente a su futuro, y que no fuera solo por él, ya que tenía que pensar también en el futuro de su hermana, por lo que él debería tomar una buena decisión. Quinta parte, después de que Chao Qing visitara la casa de Asura y le dejara en claro sus intenciones para que él entrara en el Ministerio de Seguridad Nacional, Asura decide ir al dominio mágico entrando nuevamente al 8º piso, reuniéndose con el dios gigante y el rey dragón. Ambos esperan que el jefe de élite que bloqueaba el piso haya sido asesinado por alguna persona fuerte. Pero eso lo sabrán solamente cuando lleguen a verlo. En ese momento hay una acalorada discusión entre 2 jugadores, uno de ellos un arquero, que está indignado con el otro jugador, pues al parecer este no quiere aceptarlo en su grupo por el simple hecho de ser arquero, pues él prefiere llevar magos, ya que desde su punto de vista son mucho más rentables. Asura se acerca al sujeto que fue rechazado y le dice que tiene una propuesta para él, ya que se le ha ocurrido formar un gremio solo de arqueros, por lo que le pregunta si quiere unirse. Varios jugadores más que también son arqueros escuchan la propuesta de Asura, pero están un poco escépticos al respecto. Asura les promete que no les cobrará nada por entrar al gremio, además de asegurarles de que puede despejar el 8º piso en este mismo momento. Otros jugadores que escucharon a Asura comenzaron a burlarse de él, ya que actualmente consideran que los arqueros es una profesión mala, catalogada como basura. Incluso el dios gigante trata de hacer cambiar a Asura de opinión, ya que cree que las cosas no serán tan fáciles como él piensa. Y el rey dragón también está de parte del dios gigante, pidiéndole a Asura nuevamente cambiar de opinión. Pero Asura se muestra bastante confiado y les pide a los arqueros presentes un voto de confianza, terminando de convencer al jugador llamado Flecha al Corazón. Tras unirlo al grupo, Asura declara que unirá a 100 personas nada más, y no les cobrará tarifa a ninguna. Pero luego de completar el 8º piso, todos tendrán que comenzar a pagar. Sorprendentemente un gran número de jugadores se reunió,
Aparte, el resto del equipo que faltaba inició sesión incluida la conejita. Estos al escuchar la conmoción decidieron apoyar a Asura, aunque la única que puso pretextos fue la pequeña princesa. Pues le parecía una completa locura. Pero al final terminó cediendo. Por lo que los miembros del grupo inicial serían convertidos en miembros de alto rango, con mejores beneficios, junto con la conejita. El dios gigante le preguntó a Asura cuál era su idea para derrotar al jefe de piso con tantos arqueros. Para lo cual Asura ya había preparado un plan, el cual desvelaría una vez llegado el momento. Flecha al corazón le informó a Asura que ya habían alcanzado la meta que había propuesto, o sea las 100 personas. Por lo que la primera orden de Asura para ellos sería ir a la plataforma de intercambios y comprar un pico y una pala por persona. Aunque el pedido era un poco extraño. Flecha al corazón siguió las órdenes de su nuevo líder. Cuando aquel gran grupo de arqueros se puso en marcha, el resto de jugadores comenzó a murmurar entre ellos. Pero la mayoría pensaba claramente en que ese grupo fracasaría completamente. Cuando encontraron un grupo de centauros, Asura detuvo al grupo de jugadores. Él se pondría en la parte delantera. Y el resto de arqueros esperarían por sus órdenes, teniendo sus arcos cargados y preparados para disparar. Asura atraería la atención de uno de los monstruos, y ellos se encargarían de liquidarlo. Así con una lluvia de flechas terminaron rápidamente con la vida de un centauro guerrero. Esto era increíble y el grupo del dios gigante estaba atónito, ya que nunca pensaron que el daño de tantos arqueros al mismo tiempo sería algo tan terrorífico. Pero al mismo tiempo una idea tan creativa, digna de ser hecha por un genio. Los arqueros por su parte estaban muy entusiasmados y contentos con los resultados que obtenían, ya que así nadie los consideraría inútiles. Con esta estrategia el grupo siguió cazando hasta llegar al campamento del jefe. Aquí es donde nació la duda en los arqueros. Y no tardaron en preguntarle a Asura cuál fue su objetivo al haberles pedido comprar picos y palas. El momento de usarlos había llegado. Asura les pidió a los jugadores que cavaran un agujero en la entrada del campamento de los centauros. La profundidad de este debía ser más grande que la altura de los centauros, con un ancho de aproximadamente 10 metros. Sin vacilar aquel grupo de personas se pusieron a escarbar rápidamente. El dios gigante tenía una preocupación, con que Asura tenía en mente. Y esto era cómo atraerían a los centauros hacia la trampa, ya que dicha acción sería la más peligrosa. Él se ofreció como voluntario para hacerlo. Pero Asura le dijo que no debía preocuparse por eso, ya que entre ellos él era el que tenía el atributo de agilidad más elevado. Aparte de poseer con él una poción de fortalecimiento de agilidad. 10 minutos más tarde, todos los preparativos estaban hechos. Asura tomó su lugar moviéndose hacia el campamento de los centauros. Aprovechando su agilidad, se movía rápidamente entre las tiendas de campaña sin ser notado, por lo que pudo aproximarse lo suficiente hasta la tienda principal. Afuera de esta se encontraría con el jefe, el cual seguía siendo el centauro general de élite, ya que al parecer nadie lo había derrotado aún. Pero Asura ya no podía cambiar sus planes, por lo que tuvo que seguir adelante fuera un jefe de élite o no. Él le disparó una flecha al jefe, logrando alertarlo de su presencia, haciendo que éste ondeara una bandera amarilla, llamando a unas de sus tropas, que serían los caballeros centauros, siendo estos la caballería ligera. Asura tomó la poción y corrió rápidamente fuera del campamento, seguido de una horda de furiosos caballeros centauros. Al llegar al lugar de la trampa, Asura saltó sobre la cuerda como había planeado. Y debido a su gran velocidad de carga, los caballeros centauros no pudieron detenerse a tiempo, cayendo al fondo del hueco, para posteriormente ser atacados por una lluvia de flechas. El plan era todo un éxito, pues pudieron derrotar a un gran número de centauros, con el mínimo esfuerzo posible. Luego los miembros del grupo bajaron al pozo para recoger las recompensas, las cuales serían puestas en el almacén del gremio.
para posteriormente ser repartidas por Asura. El rey dragón se sentía un poco diezmado moralmente, pues parecía que su presencia en el lugar era de poca utilidad, ya que no tuvieron que mover un solo dedo. Aunque el plan había salido bien, el dios gigante le pidió a Asura que no se confiara, pues esta era solo la primera de 3 oleadas que el jefe del lugar podía utilizar. Asura nuevamente se puso en camino, volviendo a repetir la jugada anterior. Pero esta vez, y tal como el dios gigante temía, los centauros que atrajo Asura era una caballería pesada, por lo cual las flechas no podrían atravesar la dureza de su armadura. Igualmente la caballería pesada cayó en el agujero y él comenzó a dispararles nuevamente. Pero el daño era casi insignificante en comparación a la vez anterior. El gigante y el rey dragón le proponían a Asura retirarse, ya que igual no saldrían perdiendo. Pero Asura no podía permitirse hacer lo que ellos pedían, sino la confianza de las personas en el gremio que acababa de crear decaería considerablemente. E incluso una gran cantidad de miembros podrían dejar el gremio en ese momento. Asura les pidió a todos que detuvieran su ataque, ya que no podrían matar a la caballería pesada. Por lo que decidió básicamente no hacerlo, dejándolos encerrados en ese hueco. Mientras él iría nuevamente a traer F y la última oleada, ya que pasarían el nivel si enfocaban su ataque en derrotar al jefe. Por supuesto, esto era bastante peligroso, y la mayor parte del grupo se oponía, pues no estaban seguros de que pudieran matar al jefe, aún atrayéndolo a ese lugar. Cuando se disponía a dirigirse a donde el jefe, Monsadou sostuvo su mano deteniéndolo, haciéndole saber que un jefe de élite sería demasiado peligroso para él. Y ella especialmente no quería que Asura arriesgara su vida, por lo que le pidió que se retiraran juntos del lugar. Asura le dijo que si quería convencerlo, tendría que darle algo a cambio. En este caso él pidió poderle dar un beso. Vaya sorpresa, ¿no, gente? Parece que el pequeño polluelo va a dejar el nido. O tal vez no. Porque aunque Moon Sharo estaba avergonzada por la propuesta de Asura, terminó aceptándola. Pero lastimosamente para nosotros y para ella, esta solo era una estrategia de Asura, para hacer que se distrajera, así él pudo ponerse en marcha nuevamente. ¿Pero qué ha pasado? En esta ocasión Asura utilizó una de sus invocaciones, el Kobold dueño de la mina, para utilizar sus dinamitas en contra del general Centauro. El general convocó a sus fuerzas restantes para luchar contra los invasores. Por supuesto, el propósito de Asura no era derrotarlo en ese lugar. Él simplemente quería disminuir sus fuerzas tanto como fuera posible. Para eso era necesaria una habilidad única del Kobold dueño de la mina, que atrajo la atención de la tercera oleada de centauros. Mientras que Basura se llevaba al jefe, el general Centauro con él. Así, cuando la vida de la invocación llegó a 0, volvió a utilizar su característica autodestrucción, llevándose con él a muchos de los centauros. Asura, por su parte, tuvo éxito y pudo llevar al general Centauro hasta las inmediaciones de su trampa, en donde el resto de arqueros comenzaron a dispararle a él y a sus tropas, como es de esperar de un monstruo de élite. Este no caería tan fácilmente como los demás centauros, pues podía defenderse con sus lanzas. Y no solo eso, sino también utilizarlas para atacar desde lejos, causando con una de ellas la muerte de un jugador. El grupo tomó su formación habitual, preparándose para enfrentarse al jefe. Asura también pensaba que había llegado el momento para que una de sus invocaciones brillara en el escenario, convocando al mago de aleta negra, que había obtenido en el 5º piso, utilizando con él su ataque más poderoso, el sacrificio de muerte, el cual en su primer ataque le hizo un daño descomunal no solo al jefe, sino también a todos los centauros que aún seguían con él. El general Centauro intentó eliminar al mago de aleta negra, lanzándole una de sus lanzas. Pero el dios gigante pudo detener el ataque con su escudo, ya que no podían permitirse perder la invocación. Monsadou y el rey dragón se lanzaron para luchar contra el general Centauro.
y llamar su atención, evitando que atacara al mago de aleta negra. Pero este parecía tener mucha más inteligencia de la que aparentaba, porque utilizó uno de sus movimientos. El pisotón de trueno, con el que aturdió al rey dragón y Moon Shadow, dejándolos expuestos a un próximo ataque suyo, para evitar que ambos fueran atacados. El dios gigante y Asura se apresuraron a ayudarlos. Asura invocando al jefe del séptimo piso. Y cuando pensaron que serían atacados por la lanza del jefe, este aprovechó y atacó al mago de aleta negra, justo antes de que éste pudiera utilizar nuevamente su sacrificio de muerte, acercándole un golpe crítico con el cual lo derrotó. Asura le pidió a los arqueros que atacaran nuevamente al general. Asimismo utilizó a la rana devoracielos para unirse al ataque. Sorpresivamente el daño fue bastante elevado. Al ver esto Moon Shadow no se quedaría atrás. Utilizando su habilidad, también provocó un daño mucho más grande del normal. Ella llegó a la conclusión de que el daño anormal que estaban haciendo era debido a la maldición que había sido dejada sobre él por el mago de aleta negra, lo cual hacía que recibiera mucho más daño de lo normal, ya que Asura se propuso terminar con el jefe, utilizando su arco, pensando en que igual que los ataques anteriores, haría mucho daño. Lastimosamente eso no sucedió. El enojado centauro trató de terminar con la vida de Moon Shadow, pero con un nuevo ataque de la rana devora cielos fue suficiente para hacer que la vida del jefe llegara a cero, terminando por fin con él. Como es de imaginarse, todo el mundo estaba muy contento. Pero más contenta se puso la pequeña princesa al ver la recompensa que les fue otorgada. Una cantidad tan grande de recursos que jamás había visto. De entre el botín, Asura recogió una espada de rango S, con un efecto especial que potenciaba un 20% la velocidad. Asura le gritó a todos los presentes que la espada sería de todos, y aquel que quisiera utilizarla solo tendría que decírselo. Pero todos los arqueros ahí presentes estaban seguros de que el único que podía quedarse con esa espada era él, y no solo la espada sino todas las recompensas dejadas, ya que sin su ayuda, ellos aún podrían estar en el altar, rogándoles a algún grupo para que les ayudara a pasar el piso. Por lo que todos están muy agradecidos con Asura. Aún así él decidió repartir equitativamente todo el botín, ya que independientemente de su contribución, todos serán miembros de su gremio. Una vez dicho esto, el grupo se puso en dirección al portal para seguir al noveno piso. Noveno piso del dominio mágico. Este era un lugar completamente distinto a todos los pisos que hemos visto antes. Realmente un lugar bastante aterrador. Según la guía del dominio mágico, los monstruos de este lugar son creyentes malvados, los cuales son muy crueles y sanguinarios. El dios gigante le propuso a Asura que dejara descansar a los demás, ya que el día de hoy habían tenido una gran batalla, por lo que deberían de estar exhaustos. Y como todos parecían estar de acuerdo, hicieron caso a la sugerencia del dios gigante. Al día siguiente en la escuela, el día pintaba para ser bastante cotidiano. Asura y el gordito tenían pláticas sobre el examen que se aproximaba para entrar a la Universidad King. Mientras caminaban por el campus de la escuela, se encontraron con una situación bastante inusual. Una chica desconocida había derrotado a un chico de la escuela. Ella era Lily, y al parecer le gustaba enfrentarse con cualquier oponente que considerara fuerte. Cuando Asura y el gordito pasaron cerca de ella, intentó pelear en contra de Asura. Por supuesto que él la ignoró completamente, siguiendo con su camino, pero esto solo hizo enojar más a Lily, quien corrió en contra de ellos y les lanzó una patada, la cual Asuna detuvo en el momento preciso. Y aunque él la soltó de inmediato, ella volvió a insistir, nuevamente lanzándole otra patada, la cual Asura esquivó y utilizó una barrida para golpear el punto de apoyo de Lily, la cual cayó al suelo de inmediato. Para evitar que la confrontación siguiera, Lily fue detenida por sus amigas, y Asura aprovechó el momento para retirarse, asegurándole que tenía cosas que hacer.
pero sí quería pelear con él nuevamente. Podría buscarlo una vez que él llegara a la Universidad King. Volviendo al 9º piso del dominio mágico. Asura se conectó, habiendo pasado media hora del tiempo acordado, por lo que el grupo había salido antes a explorar, pidiéndole que esperara en el altar hasta que ellos regresaran. Aquí otro jugador, que parecía ser uno de los nuevos miembros del gremio, le pidió a Asura que fuera al 8º piso para ayudarle a sus hermanos del gremio. Esto llamó la atención de Asura, quien pensó que la mayoría del gremio habían ido con el dios gigante para avanzar en este piso. Pero el sujeto le dijo que debido a que eran demasiado débiles, no quisieron seguir con el avance del grupo, y se quedaron en el 8º piso para practicar un poco. Pero de alguna manera terminaron siendo arrinconados por un grupo de centauros. Asura le dijo al sujeto que iría a echarles una mano con su problema. Aunque él no lo notó en ese momento, era claro que el sujeto tenía malas intenciones. Ambos viajaron al 8º piso, y el sujeto guió a Asura hasta cierto valle, que se suponía era el lugar donde estaban sus compañeros. Aunque Asura comenzaba a dudar de lo que veía, el sujeto se las arreglaba para inventar una excusa tras otra, hasta que llegaron a una especie de torre, rodeada por 7 centauros, en la cual el sujeto aseguró estaban los miembros del grupo, pidiéndole a Asura que se apresuraran a ir al lugar. En vez de eso, Asura le dio prioridad a salvaguardar la vida de la gente, por lo que decidió eliminar a los centauros primero. Para ello invocó a su más reciente monstruo, el general centauro, y lo envió a pelear al frente, mientras él lo apoyaría con su arco. También le pidió al sujeto que se encargara el de salvar a la gente, mientras que Asura sería la distracción. El tipo se infiltró en la torre. Asura, que siguió luchando después de un rato, comenzó a sentir que algo no cuadraba en la situación, ya que el sujeto tardaba demasiado en salir. Fue así que su mal presentimiento se hizo realidad, ya que gracias a los pisotones del general centauro, un asesino fue descubierto tratando de eliminar a Asura. Por supuesto fue eliminado por el general centauro. Es hasta este punto que Asura se da cuenta de que aquel sujeto le había mentido. Este, que ya se encontraba en la cima de la torre, dejó salir sus verdaderas intenciones, ya que al parecer estaba detrás de la recompensa que la organización del amanecer había puesto por la cabeza de Asura. Asura estaba seguro de que si solo eran esos 3 sujetos, no serían capaces de matarlo. Incluso le lanzó una flecha que golpeó el hombro de aquel mentiroso. Pero la realidad es que, como Asura había sentido anteriormente, este valle no era uno normal. Este resultaba ser un campo de entrenamiento para los centauros. Y mientras él hablaba con los sujetos, un ejército de ellos se acercaba al valle. Los tipos estaban seguros de que Asura sería aplastado por esa multitud de enemigos. Incluso comenzaron a grabar para dejarlo en evidencia. Mientras que Asura pensaba en si debería o no usar un pergamino de teletransporte. Pero decidió que no se quedaría con la humillación de haber sido engañado, por lo que corrió en dirección a la torre. Los sujetos pensaban que venía a rogarles para que lo ayudaran. Pero no podrían estar más equivocados, porque lo que él buscaba era sus vidas, por haber abusado de su amabilidad y engañarlo. Está claro que ellos no creerían las palabras de Asura, y más viendo la situación en la que se encontraba. Pero olvidaron un pequeño detalle que cambiaría todo. Y es que Asura tenía de su lado al general centauro, que era capaz de comandar a las tropas de centauros. Utilizando su habilidad de comandante, este le ordenó a los centauros atacar la torre. Y como era natural para ellos, obedecieron sin titubear, destruyendo la torre en cuestión de minutos, acabando con los sujetos que quedaron enterrados. Mientras Asura se retiraba del lugar, había alguien más a lo lejos grabando todo lo que ocurría e informando a la organización del amanecer todo lo ocurrido en el lugar. Asura volvió al 9º piso para encontrarse con el grupo que el dios gigante había dirigido. En su exploración ellos se dieron cuenta que el lugar era bastante difícil, ya que habían muchas trampas. Y en especial los herejes que están dentro eran unos locos.
Según la guía del dominio mágico, en este piso solo hay herejes. Unos con ropa roja y otros con ropa verde. Los herejes con ropa roja tienen algo especial, pues después de que mueren, sus cuerpos mutarán y se convertirán en monstruos para seguir luchando. Sus ataques y defensas mejoran mucho. Y los ataques normales les causan un daño limitado. En cambio, los herejes de traje verde son considerados aún más repugnantes. Aunque tengan un ataque y defensa más baja que los rojos, son más fáciles de matar por los aventureros. Pero en cambio estos, al morir, le lanzan una maldición al aventurero que los ha matado. Esta maldición que ellos lanzan es muy aleatoria. En el caso del dios gigante, él recibió una reducción de defensa. Lo peor es que esta dura un periodo de tiempo bastante largo. Aproximadamente de 1 hora. Y no solo eso, el jefe de la zona, el arzobispo, es alguien muy difícil de tratar, ya que en la sala en donde se encuentra está llena de serpientes venenosas. El ataque de estas serpientes venenosas, como su nombre lo indican, envenenan a los jugadores, haciendo que ellos pierdan vida constantemente. Por lo que necesitarás desintoxicarte lo antes posible. Si ellos se centran en eliminar a todas las serpientes, el arzobispo comenzará a atacar utilizando magia negra. Los jugadores que sean golpeados por esta magia verán cómo sus atributos son reducidos, volviéndose prácticamente inútiles. Y este es un estado que se mantendrá hasta que se termine de matar al arzobispo. Para colmo, después de haber matado al arzobispo, este será poseído por un dios malvado, convirtiéndose en un monstruo enorme y malvado. Por lo que el dios gigante considera que para eliminar al arzobispo se necesitarán al menos 10 o más jugadores de nivel excelente. De lo contrario, no es recomendable entrar tan a la ligera. Asura está de acuerdo con que necesitan urgentemente un jugador que tenga la habilidad para eliminar los efectos negativos. De lo contrario, no tendrán manera de pasar ese piso. El dios gigante le dice que eso será bastante difícil, ya que la mayoría de los jugadores son como la pequeña princesa, que son capaces de curar la vida pero no los efectos negativos. También existen pociones que pueden eliminar los efectos negativos. El problema es que estas tienen un precio demasiado elevado. Precio que la pequeña princesa considera un robo. Además de que son muy escasas. Al punto de que no importa si tienes el dinero, podrías no encontrarlas. Asura nota que Yue no se encuentra con ellos, por lo que les pregunta por qué no ha venido. Y el rey dragón le responde que al parecer ella tenía asuntos familiares. Además de que tenía que llenar la solicitud para el examen nacional de artes marciales. Por ello el grupo decide dejar las cosas hasta aquí y descansar por el día de hoy, ya que varios de ellos tenían efectos de maldición encima. Si continuaban no podrían llegar muy lejos. Ellos se desconectaron, mientras pensaban en dónde podrían encontrar a un soporte que ayudara a eliminar los efectos negativos. Pasemos entonces a la mansión de la familia Liu, en donde Yue parecía estar entrenando en el dojo de su familia y su compañera de entrenamiento era su prima Chang, la cual se consideraba bastante torpe, por lo que le pedía a Yue que fuera amable con ella. Yue comenzó a decirle que no pretendiera ser alguien débil, ya que frente a ella se encontraba una campeona de lucha, además de ser la reclutadora oficial de la Universidad de Qing de Artes Marciales. Una chica genio que ha despertado un talento de rango SS. Y que ha entrado en la lista de reclutamiento del Ministerio de Seguridad Nacional. Definitivamente débil era la última palabra que podría utilizar para describir a Chang. Ambas comenzaron un leve entrenamiento para poner a prueba las habilidades de cada una. Un intercambio de golpes y patadas. Bastante razonable para un entrenamiento. Pero este entrenamiento sería interrumpido por la chica que habíamos visto anteriormente, Lily, que al parecer era subordinada de Chang. Lily le informó que había ido a la escuela para practicar un poco. Y en ella encontró un mocoso que sabía las artes marciales de la familia Chang. Tan enseguida pensó que se trataba de algún bastardo nacido de las aventuras de su padre cuando pasaba afuera con otras mujeres.
por lo que se apresuró a regresar a casa para reclamarle a ese viejo playboy. De vuelta con Asura y su vida cotidiana. Él se dirigía a la escuela como todas las mañanas. Pero hoy recibiría una llamada de Pan Pan. Ella lo llamaba para preguntarle acerca de Chao, ya que no había asistido a clases ese día. A Asura se le hizo algo extraño, pues ambos hermanos salieron al mismo tiempo a sus diferentes escuelas. Pero antes de que Asura llamara a Chao, le mandaron un mensaje de un número desconocido. Mensaje con una fotografía adjunta. Era Chao quien había sido capturada. Y el extorsionador le pedía abandonar el examen nacional de artes marciales. E incluso le pedía abandonar la ciudad de Tianfeng. Asura se preguntaba quién era la persona que había orquestado el secuestro. Si es que acaso habían descubierto su identidad en el dominio mágico. Pero pensándolo bien, pedirles que abandonen el examen sería algo muy simple para la organización del amanecer. Mientras él pensaba qué hacer, recordó la tarjeta que Chao King le había entregado, por lo que él le pidió ayuda. Ese mismo día al atardecer, en las ruinas del oeste de la ciudad, los tipos que habían secuestrado a Chao estaban reunidos esperando alguna noticia de su jefe. Uno de ellos resultó ser Cocodrilo, el sujeto que Asura había vencido por anteriormente. Dos de ellos entraron en pánico, ya que a espaldas Cocodrilo se encontraba Asura, quien ya había encontrado su escondite. Él enseguida preguntó por su hermana. Pero Cocodrilo no quería dejarle las cosas fácil, por lo que Asura tuvo que darle una pequeña lección para que cambiaran su carácter. Asura también les preguntó quién era el responsable de haber ordenado el secuestro. Resultó ser alguien de la misma escuela, Ao, quien llegó a considerar a Asura un obstáculo para él, ya que sería su oponente para entrar en la Universidad King. Asura estaba realmente molesto. Y después de rescatar a Chao, se dirigió al gimnasio de la escuela, buscando a Ao para vengarse. Cuando Asura entró al gimnasio, Ao ya había sido notificado por sus esbirros del fallo de la misión. Asura enseguida le reclamó por haber utilizado un método tan rastrero para deshacerse de su competencia. Pero a Ao no le importaba, ya que él estaba dispuesto a hacer lo necesario para entrar a la Universidad King. Por ello tenía que eliminar todos los obstáculos posibles. Y Asura no era la excepción. Ao tomó una poción en ese momento, con la cual pareció ganar un gran poder instantáneamente. Ao le lanzó un puñetazo a Asura, aunque él contraatacó también con un puñetazo. La fuerza de Ao era superior, por lo que hizo retroceder a Asura. Ao comenzó a atacar ferozmente, pero Asura podía evitar todos sus ataques. Aunque él intentaba provocar a Asura para que peleara de frente contra él. Este no era tan tonto, por lo que prefería golpearlo en sus debilidades. Cosa que literalmente hizo. Cuando Ao saltó para atacar a Basura, él golpeó las partes nobles de su cuerpo. Este era un regalo por haber secuestrado a su hermana. Como Ao estaba adolorido en el suelo, Asura se confió y no previó que éste le haría un ataque sorpresa, logrando alcanzarlo tomándolo del cuello. Estaba tan cerca de ahorcarlo y de terminar con su vida. Pero alguien intervino, propinándole tremenda patada a Ao, lo cual lo envió tan lejos hasta estrellarse con una pared, dejándolo fuera de combate. Era Chao King, que había acudido al rescate de Asura. Ella le ordenó a sus hombres llevarse a Ao directamente al laboratorio. Asura le contó a Chao King que ese tipo había tomado algo extraño. Por ello su fuerza había aumentado enormemente. Ella le dijo que esa era la razón de su presencia en ese lugar. Porque probablemente tomó una droga prohibida del dominio mágico, que ella está investigando recientemente. Esto era algo inaudito, ya que se supone que las cosas del dominio mágico no pueden ser traídas al mundo real, según el entendimiento de Asura. Pero ella le informa que la información en la guía del dominio mágico está desactualizada, ya que no hace más de 1 o 2 años. Un grupo de delincuentes ha creado un contenedor especial. Y al usarlo se pueden traer algunas cosas del dominio mágico al mundo real.
Una vez resuelto el problema, Asura se reunió con su hermana nuevamente. Y ambos volvieron a su hogar. Volviendo al 9º piso del dominio mágico. Asura se conectaba nuevamente, claro que mucho más tarde de lo acostumbrado. Esta vez se había reunido el grupo completo. Y Flecha al Corazón preguntaba a Asura cómo podrían proceder en ese piso. Ya que era demasiado difícil. Si no tenían un aventurero con una profesión de soporte. Él le responde que hizo una publicación en el foro, reclutando jugadores con dicha profesión. Pero aún no ha sido contactado por nadie. El Rey Dragón les dijo que él conocía a cierto jugador con esa profesión, además de que tenía un grupo de seguidores con la misma profesión de soporte. Aunque se notaba indeciso porque era una persona muy codiciosa. Y según él nunca estaba satisfecha. Si se juntaran con él probablemente querría tomar todo el botín. Definitivamente alguien mucho más codicioso que la pequeña princesa. Según el Rey Dragón, esa persona perteneció al Ministerio de Seguridad Nacional, siendo uno de los mejores soportes. Pero por razones que desconocen él dejó su cargo. Y terminó reclutando a un grupo de seguidores con dicha profesión. Asura decide que esa persona parece tener las cualidades que él busca. Por lo que le gustaría ver qué tan fuerte es realmente. Por tanto, el Rey Dragón contactaría con él. Por lo que tendrían que esperar a recibir noticias. Flecha al Corazón pensaba que sería otro de esos días en que no podrían hacer nada, por lo que iba a desconectarse. Pero Asura intervino y le pidió a él y al hermano Dios Gigante que lo acompañaran, pues quería revisar el templo. Fue así que el resto del equipo se desconectó mientras estos tres tomaron rumbo al templo. El lugar estaba infectado de un aura maligna. Un sitio realmente desagradable. El Dios Gigante le mostró a Asura el camino hacia el jefe. Por lo que ellos decidieron dejar el asunto hasta ese punto. Hasta no recibir noticias del Rey Dragón. Mientras tanto, en los suburbios de la ciudad Tianfeng, un grupo del Ministerio de Seguridad transportaba a Ao para interrogarlo. Pero fueron interceptados por un desconocido, el cual vestía todo de negro y ocultaba su rostro con una máscara. Chao Qing intentó atacar al sujeto, pero él logró esquivar su ataque, lo que significaba que poseía una mayor velocidad. Antes de retirarse, el sujeto solo le entregó un mensaje a Chao Qing. Y es que el amanecer pronto brillaría sobre la ciudad Tianfeng. Chao Qing se dio cuenta que fue atraída hacia ese sujeto para separarla de la caravana. Para lo cual ya había sido muy tarde, pues esta fue atacada debido a su ausencia. Al día siguiente en la escuela, ella visitó a Asura para informarle que Ao había sido secuestrado por alguien. Además de cobrarle el favor de haberle ayudado a rescatar a su hermana, pidiéndole que se uniera al Ministerio de Seguridad Nacional y fuera su compañero. Aunque Asura quería devolver el favor, él estaba preocupado porque en varios días tendría que hacer el examen nacional. Chao Qing le entregó una dirección, pidiéndole que fuera al lugar escrito en el papel. Allí encontraría a una superior, que le daría un entrenamiento especial, asegurándole que podrá llegar a la Universidad Qing si lo recibe. Asura se dirigió al lugar, llegando a una casa y tocando a la puerta. De ahí saldría a recibirlo una anciana. Ella era una profesora de la Universidad Qing, llamada Pan. Y lo primero que preguntó al ver a Asura era si él había sido enviado por Chao Qing. Aunque ni siquiera dejó que éste respondiera. Y comenzó a lanzarle varios ataques. Hasta que le conectó una patada, que lo dejaría tumbado en la acera. Ya que Asura logró esquivar 2 de sus ataques. La anciana Pan pensó que tenía algo de talento, por lo que decidió entrenar a Asura. Aunque no podemos verlo, al parecer él recibiría un tratamiento infernal, ya que esa anciana no parecía ser suave con sus estudiantes. En ese tiempo Asura estaría aprendiendo una técnica de aliento de dragón. Volviendo al 9º piso, Asura se conectó para reunirse con el grupo. El Rey Dragón había traído al experto del que había hablado. Este era llamado Viento Frío que Sopla. Luego de presentárselo al grupo, este dejó en claro desde un inicio que las condiciones que pondría para trabajar con ellos
sería obtener el botín completo del viaje. Lo cual ya había sido decidido por Asura. Así que no habría ningún problema. Viento frío que sopla les pidió a todos ponerse en marcha. Esto parecía un sinsentido para tiro al corazón. Ya que solo era una persona mientras que ellos eran un grupo de más de 100. Por lo que no pensaba que podría ayudarlos a todos al mismo tiempo. Para demostrarle su habilidad y disipar las dudas viento frío que sopla. Utilizó su habilidad barrera verde. Con la cual envolvió por completo al grupo ya que tenía un radio efectivo. De 100 metros, además de que podía usarla por tiempo ilimitado. El grupo se puso en movimiento liderados por viento frío que sopla. Asura le preguntó al rey dragón. Si el anciano que había traído con él tenía algún talento de rango S. Pero según él su padre le había dicho, que solamente era de rango A. Lo que lo hacía verdaderamente fuerte era el arma mágica que portaba. El orbe de la bendición de la naturaleza. La cual le permitía potenciar el efecto de la habilidad talento. En un 100%, volviéndolo el doble de fuerte. Ellos caminaban en dirección al jefe. Mientras que el viento frío que sopla, les dejó en claro que no se haría responsable. Por ninguna persona que saliera de su barrera, debido a que el bufo desaparecería. Aparte de eso, él solo les ayudaría a resistir las maldiciones. El trabajo de matar a los monstruos se los dejaría a ellos. Cuando se encontraron con un grupo de herejes. El grupo tomó formaciones, Asura les dio instrucciones a los arqueros. Para derrotar a los monstruos que habían aparecido. De aquí en adelante las batallas que se llevaron a cabo. Tomaron el mismo rumbo gracias a la ayuda de viento frío que sopla. Ninguno de ellos sufrió de las maldiciones viciosas de los herejes. Pudiendo enfocarse únicamente en atacar. Llegando por fin a la puerta en donde se encontraba el jefe final. El arzobispo. Pero antes de entrar viento frío que sopla. Cambió las reglas del juego, ya que él creía que el grupo era demasiado grande. Y si querían que él los acompañara contra el jefe. Tendrían que pagar un dinero extra. Rey Dragón le dijo que ya habían hecho un trato. Acerca del pago que recibiría y pedir más dinero. Sería pasarse de la raya. Viento frío que sopla le aseguró al Rey Dragón. Que él se encontraba en este lugar por la amistad que tenía con su padre. De lo contrario deberían pagar como mínimo millones. Para que él hiciera este tipo de trabajo. Asegurando que la recompensa que estaban pagando actualmente no era suficiente. Ya que habían demasiados de ellos. Y lidiar con las serpientes venenosas. Que habían dentro de la cámara del jefe no era tarea fácil. Más aún tratando de proteger a unos arqueros debiluchos como los de ese grupo. El dios gigante estaba de acuerdo. En que lidiar con esa serpiente sería bastante molesto. Y si una persona era envenenada por demasiado tiempo. Podría morir muy rápidamente. Por lo que le preguntaron cuánto más quería para poder acompañarlos. Viento frío que sopla dijo que cobraría por persona. Una cantidad de 500.000 por cada uno. Un precio sin duda bastante elevado. Todos estaban seguros de que la cantidad que él pedía era imposible de conseguir con tantos miembros en el grupo. Pero la más enfadada fue la conejita lunar. Que enseguida le dejó saber que una persona tan egoísta como él no tendrá un verdadero amigo, y cuando muera estará solo en el camino hacia el inframundo. E incluso los fantasmas y espíritus lo menospreciarán. Viento frío que sopla, le gritó a la conejita lunar. ¿Quién le había enseñado esas palabras? Asura trató de intervenir a favor de la conejita. Pero el viento frío que sopla volvió a insistirle. Para que le dijera de dónde conocía esas palabras. Ella respondió que le habían sido dichas por su padre. Llamado Kaoji. Vaya sorpresa se llevaron ambos. Al darse cuenta de que ambos conocían a Kaoji. Ya que él había sido tanto el líder como maestro del viento frío que sopla. Por lo que la conejita no perdió la oportunidad de preguntarle si sabía lo que le ocurrió a su padre en el piso 30. El viento frío que sopla, con gran amargura le dijo a la conejita que él había sido salvado por su padre en ese lugar. En aquel entonces, ellos conformaban un grupo liderado por el padre de la conejita. Siendo uno de los primeros grupos en ver al jefe del piso 30. Este jefe era la doncella de nieve.
El grupo fue engañado por su apariencia débil en ese momento. Aunque dentro del grupo habían 4 jugadores con un talento de rango S. Y la evaluación de todos en el grupo era de un nivel alto. Por lo que nunca pensaron que la doncella de nieve con una sola de sus habilidades congelaría a 6 de las 10 personas del grupo. Cao Yi, como capitán, recibió el ataque de la doncella de nieve, en aras de proteger al grupo, convirtiéndose en una estatua de hielo. Con esta información el deseo de la conejita lunar por llegar al piso 30 había aumentado enormemente. Pero el viento frío que sopla le dijo que esa información que le había dado no era para que ella se dirigiera a ese sitio, sino más bien para que se alejara de él. En caso contrario perdería su vida inútilmente. Pero ella estaba confiada, pues había encontrado a un amigo que le ayudaría a llegar al piso 30. Obviamente estamos hablando de Asura. Llegados a este punto el viento frío que sopla decidió hacer una excepción por la conejita, ayudándoles a pasar gratis el piso del jefe del arzobispo. Una noticia más que excelente, ya que hace poco estaba pidiendo millones. Y ahora lo haría sin pedir ningún centavo. El grupo se puso en marcha entrando a la habitación del jefe. Como se había dicho, una habitación plagada de serpientes. Y al fondo de la misma se encontraría el arzobispo. El viento frío que sopla les pidió especialmente a los arqueros tener bastante cuidado con las serpientes, ya que el veneno no era lo único peligroso en ellas. Más aún para ellos que tenían una baja resistencia contra los ataques físicos. El grupo se preparó como lo habían hecho anteriormente, lanzando una oleada de flechas contra las serpientes, haciendo un trabajo excepcional. Por lo que incluso viento frío que sopla quedó impresionado, pues con la idea que Asura había tenido, había podido revivir una profesión que todo el mundo consideraba una basura. Con la lluvia de flechas y la magia de hielo de hoja de otoño, lidiar con las serpientes no fue gran problema, encargándose de ellas más rápido de lo pensado. Como habían acordado, Asura le dijo al viento frío que sopla que todo el botín sería para él, por lo que podía recogerlo cuando quisiera. El que ya había cambiado de opinión les dijo que no le interesaba tomar esas recompensas, más aún viendo lo pobre que era el grupo, por lo que lo ideal sería que lo repartieran entre ellos. Argumento con el cual todos se sintieron identificados. Lo siguiente sería cómo luchar contra el arzobispo. Viento frío que sopla les dijo que no habría problema en esta etapa, ya que su daño no era muy alto. Lo único que hay que tener cuidado es con su magia negra, ya que una vez acertaba su magia, bajaría 50 puntos en todos los atributos a la persona afectada. El rey dragón exclamó rápidamente, ya que según la guía del dominio mágico, se suponía que bajaba las estadísticas a 0. Y no solo 50 puntos. Viento frío que sopla le explicó que esa información era errónea, y se debió a que en el momento de escribir la guía del dominio mágico, la gente que llegaba a ese lugar tenían aproximadamente entre 20 y 30 puntos de atributo en sus diferentes áreas. Por eso al ser afectados, sus atributos bajaban hasta 0, haciéndoles pensar que la habilidad los volvía completamente inútiles. También pasaba lo mismo con la duración de la magia negra que utilizaba el arzobispo, ya que no era ilimitada. Tenía un tiempo de duración de 60 minutos. Sabiendo esta información, Asura pensaba que con la ayuda de la barrera tendrían más chance de derrotar al arzobispo. Pero él les dijo que no era tan sencillo como pensaban, ya que cuando el arzobispo entre en la tercera etapa, se transformará en una enorme serpiente con un poder de ataque muy roto. Al mismo tiempo, también usará una técnica de explosión venenosa, que puede envenenar a docenas de personas en un instante. Y no solo eso, él también es capaz de chuparle la sangre a los jugadores. Y cada vez que lo hace chupa el 50% de la sangre, reponiéndose a sí mismo su propia vitalidad. El grupo comenzó a replantearse si realmente tendrían oportunidad contra el jefe. Pero Asura les dio algunas palabras de aliento, motivándolos a pelear. Y sería él quien comenzaría atacando al jefe, lanzándole una flecha justo en medio del pecho.
Lo que hizo enojar al arzobispo, el cual comenzó a atacar al grupo. Con el rey dragón y Moon Shadow a la cabeza. Ellos comenzaron su asedio en contra del jefe. Viento frío que sopla, le dijo a la conejita. Que había encontrado un buen amigo. Ya que era capaz de comandar y dar órdenes precisas. A esa gran cantidad de gente. Ella respondió, que estaba bastante confiada con él. Ya que también era capaz de invocar a los jefes. Al escucharlo, él quedó sorprendido. Ya que era la primera vez que escuchaba de tal habilidad. Y si realmente existía un talento como ese. Él podría ser capaz de invocar a la doncella de nieve del piso 30. Volviendo a la pelea contra el arzobispo. Este estaba recibiendo una gran cantidad de daño. Por lo que intentó utilizar su magia negra para debilitar a sus enemigos. Y la primera víctima sería el dios gigante. Seguida de él tendríamos a Moon Shadow. La cual vio reducidos sus puntos de atributos a 0. Quedando prácticamente incapaz de defenderse. El arzobispo trataría de lanzar otro ataque en contra de ella. Pero fue detenido, y repelido por el general Centauro, la invocación de Asura. Viento frío que sopla, les ordenó a los que estaban en el frente. Que se retirarán de inmediato si habían recibido la maldición del arzobispo. El rey dragón ayudaba al dios gigante a retirarse. Y Moon Shadow, que antes no podía moverse. Milagrosamente se levantó por sí misma, bastante curioso la verdad. Pero bueno, el general Centauro seguía batallando contra el arzobispo. Debido a que estaba recibiendo la maldición de este. Asura decidió retirarlo, ya que no llegarían a ningún punto. Si seguían peleando de esa manera. Por lo que él intentaría probar una teoría que se le había ocurrido. Volviendo a invocar al general Centauro. Curiosamente, el estado de maldición que había obtenido anteriormente había desaparecido. Esto sería de gran ayuda, ya que siempre y cuando Asura pudiera recuperar el monstruo invocado de vuelta, podría eliminarles todos los efectos negativos que llevan encima. Por lo que podría pelear infinitamente, sin preocuparse de los efectos negativos del arzobispo. Con el general Centauro recuperado completamente, le fue más fácil luchar contra el arzobispo. Utilizando su lanza, logró darle un golpe crítico. Y terminar con su vida. Todo el mundo se emocionó en ese momento. Pero lo peor aún no había pasado. Ya que el arzobispo comenzaba a entrar en su tercera fase. Este sería el momento más difícil de la pelea. El grupo rápidamente se incorporó, y se pusieron a la defensiva. Mientras que el arzobispo terminó su transformación. Volviéndose una serpiente enorme. El grupo volvió a utilizar la estrategia de lanzarle una lluvia de flechas. Junto con el ataque de fuego de la rana devora cielos. Pero el daño que recibía el jefe era bastante insignificante. En comparación a las veces anteriores. El arzobispo atacó utilizando su veneno. El cual se expandió fácilmente en el área. Pero con la ayuda de pociones y la barrera verde. Extendida por viento frío que sopla, lograban sobrellevar el veneno. La rana devoracielos y el general Centauro. Hacía su labor espléndidamente, causándole todo el daño posible al arzobispo. Y sería este último el que se llevaría la atención del mismo. Atrapando al general Centauro para chuparle la sangre. Recuperando con ello gran parte de su vida. Y dejando moribundo al general Centauro. Por lo que dependerían nuevamente del rey dragón y Moon Shadow. Para liderar el ataque. Aunque el daño que ellos hacían era mucho más bajo. En comparación al general Centauro. Viento frío que sopla le dijo a Asura. Que él era un excelente comandante, pero su equipo no era lo suficientemente fuerte todavía. Refiriéndose a que la combinación que utilizaban en el grupo tenía un gran problema en ella, de la cual ellos parecían no haberse dado cuenta. En el equipo actual hay un tanque, 2 guerreros cuerpo a cuerpo. Un mago de control de campo y una curandera. Haciendo Asura el papel de arquero de largo alcance. Combinación que parece buena a simple vista. Pero en la cual había un gran peligro oculto. Y esta era la falta de daño. En el dominio mágico, un equipo depende en gran medida del daño que es capaz de hacer. Para definir lo lejos que pueden llegar, especialmente el daño mágico.
El mago de hielo solo puede hacer control de los enemigos desde atrás de forma segura para controlar el ritmo de combate. Pero el rol más importante de un mago es el de matar monstruos. Por lo que actualmente a su equipo les faltaba un mago que pudiera hacer grandes cantidades de daño. Pensando profundamente en eso, Asura llegó a la conclusión que era cierto. Por lo que tendría que hablar seriamente con el dios gigante y el resto del grupo para solucionar ese problema. Viento frío que sopla, le dijo a Asura que si era necesario, él podría presentarle a varios candidatos fuertes. Por supuesto, estas personas no serían baratas de contratar, ya que dependiendo de su rango su sueldo tendría una variación enorme. Como actualmente el gremio no tiene tanta capacidad, Asura decidió dejar esta plática para otro momento. Eso sí, viento frío que sopla le advirtió que con el equipo actual que tenían, lo más probable es que solo fueran capaces de llegar al piso 12 o 13 como máximo. Volvamos entonces con la pelea. El grupo lo está dando todo contra el arzobispo serpiente. Pero sus ataques no estaban funcionando lo suficientemente bien, ya que las escamas que poseía el arzobispo eran tan duras como el hierro, haciendo muy difícil que los ataques ordinarios le causen daño. Asura les ordenó a los arqueros dirigir su ataque hacia la boca de la serpiente, ya que pensó que sería un lugar mucho más fácil de dañar. Así, cuando el arzobispo se preparaba para lanzar su veneno, la oportunidad de hacerle daño había llegado. Y ciertamente la idea fue bastante buena, ya que el daño causado era muy superior. Monsadou y el Rey Dragón trataron de aprovechar la oportunidad para causar el máximo daño posible, ya que la vida de la serpiente estaba casi al límite. Pero este, en un acto defensivo, encogió completamente su cuerpo, enrollándose a sí mismo para protegerse y volviéndose básicamente una esfera. Claro está, este era solo un farol que el arzobispo serpiente utilizaba para tratar de escapar mientras los jugadores centraban su atención en la esfera. Una pequeña serpiente blanca salió del lugar, intentando colarse en algún agujero. Pero Asura no permitiría que eso sucediera, lanzándole una flecha con la que acabaría con su vida. Con esto por fin la batalla había acabado, y la esfera se convirtió en la recompensa por acabar con el jefe. Además de abrirse también el portal hacia el 10º piso. Mientras el grupo se repartía la recompensa dejada por el jefe, Viento frío que sopla quiso hablar en privado con Asura. Básicamente él le pidió rescatar al padre de la conejita, estando dispuesto a pagarle el precio que él pusiera. Asura le dijo que no era necesario pagar por ello, ya que él le había prometido a la conejita ayudarle, siempre y cuando tuviera la fuerza para hacerlo. Sin embargo, el camino hacia el piso 30 definitivamente será difícil de escalar, por lo que él tendrá que pedirle ayuda en ciertos momentos a viento frío que sopla. Con lo cual él está completamente de acuerdo. El dios gigante le dice a Asura que deberían dirigirse entonces al 10º piso, es aquí donde los caminos de estos dos se separan. Y viento frío que sopla les dice a los chicos que tengan bastante cuidado de ahora en adelante, porque cada 10 pisos del dominio mágico es un punto de inflexión y la dificultad aumentará considerablemente. Así el grupo entró al 10º piso del dominio mágico. Y como ya es costumbre una vez alcanzado un nuevo piso, todos estuvieron de acuerdo de que era necesario descansar y dejar las cosas hasta ese punto. Antes de salir del dominio mágico, Asura utilizó varios orbes en él para mejorar sus atributos. Al día siguiente, en la casa de la anciana Pan, Asura estaba a punto de probar el resultado de su entrenamiento en una máquina que probaría su fuerza. En ese momento Chao Qing llegó al lugar, por lo que Asura se desconcentró por un segundo que le bastó a la anciana Pan para corregir inmediatamente a su discípulo. Esta abuelita así que es estricta gente. Pero esas son las buenas, con esas se aprende más. ¿Ustedes qué dicen? Asura golpeó la máquina con toda su fuerza, obteniendo un resultado de 3010 kilogramos. Un resultado notablemente sorprendente.
Tanto Chao King como él estaban impresionados. Claro que esto era gracias a que él había dominado el método de respiración del dragón. También en gran parte gracias a las enseñanzas de la anciana Pan. Pero los halagos hacia la anciana Pan no serían suficientes para que Asura se libre del entrenamiento. Por lo que la anciana lo puso nuevamente a entrenar. Mientras ella platicaba con Chao King. Definitivamente ambas estaban sorprendidas por el progreso que Asura había tenido. Ambas creyendo que habían encontrado a alguien con mucho potencial. Cuando Asura terminó el entrenamiento y se dirigía a su casa, Chao King lo detuvo por un breve momento para informarle que saldría de la ciudad por unos días y no podría ir al sitio del examen. También le entregó una fotografía de la persona que había secuestrado a Ao, de la cual él tendría que tener cuidado, prometiéndole a Asura que estaría al pendiente y se contactaría con ella si necesitaba cualquier cosa. Volviendo al dominio mágico. Y precisamente al 10º piso. Cuando Asura se conectó fue recibido por el Rey Dragón. Y Flecha al Corazón, los cuales no se veían en un buen estado. Ya que como había dicho viento frío que sopla. A partir del 10º piso la dificultad había aumentado. Ya que ellos tuvieron la mala suerte de encontrarse con un monstruo bastante fuerte. El cual medía más de 10 metros de altura y hacía temblar el suelo cuando comenzaba a correr. Aparte de eso habían 3 orcos sentados en su espalda. Incluyendo un arquero y un espadachín. Básicamente un vehículo blindado. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Lastimosamente llegamos o alcanzamos los últimos capítulos de este manual, el capítulo 77. Por lo que tomará algún tiempo para que se junte una buena cantidad de capítulos y poder hacer un nuevo video. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.